Rock and roll.
¿Qué pasa aquí? Muy buenas a todos, bienvenidos, señores. Gracias por ese forito in extremis. ¿Cómo está el temita, Bueno, señores, vamos a castear un poquito. Esto ya ha empezado. O sea, no me ha dado tiempo, pues llegante. Vengo de 2 partidos y todo. Uy. Pasan cositas. Semifinales, pero semifinales, ojo, Age of Empires 2, ¿vale? ¿Vale? Mejor de 9 la semi. Mejor de 9. Se les ha pirado, Mejor de 9, tú. Os lo pongo ya en grande, nos ponemos al casteo. Gracias, por ese pedazo de follow. Os lo pongo en grandecico, chicos. Ya digo, llevaba 2 días sin poder castear a NAC. Ya os dije que estos días algo iba a lanzar este fin de semana. Y aquí lo tenemos ya justamente. ¡Buah, Cristo, mi niño! Te camelo fuertemente esa cuca, papá. Gracias, mi niño, de todo corazón, No sabéis, de verdad, ya sabéis cómo lo estamos pasando estos días. No sabéis, mejor de 9, sí, pero no sabéis lo agradecido que estoy todo ese cañón que me estoy dando estos días de directo. De verdad que muchísimas gracias. Y al final que mejor de 17 no lo quiero ni saber, tío. Pero, o sea, mejor de 9. O sea, así con el cafelico y todo, con la calma, ya sabéis que vamos a oírlo con la calma. Mejor de 9 partida de Age of Empires. O sea, perfectamente esta serie puede acabar a las 9 de la noche. Hay otra cosa que celebrar hoy. ¿Qué hay que celebrar hoy? ¿Adivinas cuántos puntos de canal tengo ya? ¡No! ¿Cuántos tienes? Esto captura ya Twitter, 1 millón. ¡Uf! Top score, Cristo. Me hace mucha gracia que vayan recordando el tema de la Civis. Es bizantino contra español, en un mapa que realmente ya conocemos. Realmente lo digo que hasta que jugar yo. Y aquí lo vamos apretando fuertemente. Mira, por cierto, a lo mejor también me apunto a la Liga Española de Age of Empires. Y iremos viéndolo un poco también el tiempo libre y todo eso. Pero la idea es jugarlo este año. Después de 3 años volveremos a esa Liga Española. A todo esto, TaToH recibiendo presión por el lado derecho fuertemente, Ahí sí que se está complicando un poco la vida. Veremos a ver cómo puede conseguir alargar ya todo esto. Pero te digo, de momento bastante bien, caballeros. De momento bastante bien. Está haciendo al final su juego. Y bueno, chicos, estamos viendo, ¿no? Cómo esa torre va a caer finalmente. Esa es la torre inicial, con la que empiezas dentro de la propia partida. Le empiezan ya los raideos. Lo que pasa es que aquí mucha economía, obviamente, por parte ya de TaToH. Y perder esto, obviamente, no sé de lo mejor. Así, 156 aldeanos, 136, 20 por encima, por parte del español. Vamos volando, mi niño. Vamos volando, mi niño. Ojo que viene por aquí mi tío que me va a colgar la televisión, al loro, si tengo que mutear, os pido perdón, pero es que me van a colgar la televisión en la puta pared, De locos. De locos. You may have 155 villagers. It looks like a very healthy economy, but for what, right? Again, there's no amount of resources that can pull you out of this deficit that you're in. You don't have the unit comp available to take down the Byzantines, and that's what's going to make me question the approach. Uy, aquí sí que le va a intentar pegar absolutamente ya con todo, Mira cómo le está pegando esos camellos que digo, se está metiendo hasta la cocina. Virgen Santo del Amor hermoso, Ahí va. Buah, realmente TaToH no sé cómo va para esto, Por el lado izquierdo tampoco que esté apretando demasiado. Y esto es preocupante que no consiga apretar. Pero bueno, veremos a ver por aquí. Es que encima está perdiendo fuerza también, O sea, está perdiendo fuerza en los dos sentidos. Pues TaToH está jodido, Pierde uno de los castillos. Yo is trying to max out the tech tree. He's literally getting everything. He's got Greek Fire. He's getting like Dry Dock right now, Capped Ram, he's getting Thumb Ring for Tower. No ranged units. I mean, Dash. Just in case. Just in case, bro. Demos coming in from TaToH. Uy, los demos. ¿Esos son demos? Ah, no, son mercadores. Ah, no, sí, son demos. Hostia, pero qué evolución está ya. Guau, le va a pegar una hostia. Pero pega. Guau, pero cómo mete esto, ¿no? Estos demos. Demos de Imperial. Os lo juro en mi vida que no he visto un demo tan evolucionado, O sea, esto ha sido un surprise motherfucker en toda regla, Tenemos también ya esa defensa, siguen llegando más cositas. Le va a intentar pegarle. Ay, que al final se va a complicar todo esto muchísimo.
right there. Como la acaba de volar todo. No suele ver los bizantinos, se suele ver en los bizantinos. No, pero es que mira, un shot lo que le ha pegado, le ha mandado 4 barcos al lobby, un shot solamente de demo, Parece muy bestia. Vaya madre que se puede ir liando. Inch by inch, rolling forward with those trebs and now targeting the castles. There's not very many camel numbers here, though. He does target the trebuchets. 2 of TaToH's will go down. Now the third to be targeted as well. Konk's doing the best they can to clean up these heavy camels. We'll have to micro them back in the end. I think the problem, as we see the damage dealt by this Conquistadors, and they had like 70-something kills, 64 kills now on the Konks, as a few of them went down. The problem for TaToH is going to be stone here. You see he's still buying stone. He's buying stone for 158 gold. That price is only going to go up and up and up as he continues to try and repair those castles. Feels like he's been repairing most of Castle Age and Imperial Age at this point, as Yo has never let up the pressure. I'd actually love to see how many trebuchets Yo made this game. I think it might be in the 20s. Oh, yeah. Actually, it might be approaching that, right, with both the northern and southern positions. We even saw siege ram research there for Mr. Yo with only a couple on the field, but it just feels like that's going to be the killing blow. The map is shrinking here for TaToH. What was a 50-50 split is now looking more like 70-30. The final castle positions under threat. Not enough stone to repair the long term. He's going to have to keep buying. Villagers working away as best they can. The Kongs putting up a valiant defense, but all for naught, it seems, in the end. Siege Rams are decent against Conquistadors, but they do get a little bit of bonus damage, so they should be able to shoot them down eventually. But TaToH needs these Conquistadors in like 2 different areas of the map, and he's forced to keep them here at home, as Yo says, listen, even if you clear up my army, you're not getting rid of me here. Like, he's got 6 bombard towers, 5 bomber towers complete, another one in construction there at the front of TaToH's base. Like, TaToH is not reclaiming this territory, and he's not pushing in the top. The Dromans are working away on the docks, and just an emphatic win there from Yo. Byzantines should be favored every single time. TaToH tried to build up, tried to get into Conquistadors and push out, but it just wasn't enough. This is a smooth victory there for Mr. Yo, right? And exactly the kind of play you expect out of him as a player. He identifies the matchup and where his winning positions are, scales up throughout the game with little investment into the feudal age. First time? Oh my God. And, well, like, the fact that he lost 8 trebuchets that were avoidable losses, and he still won like that, just shows how good of a civ Byzantines are there. And Spanish, while they have some options, it feels like TaToH would have needed to maybe adjust his strategy a little bit more, or maybe had a more fortunate map generation in that it would be more open on the sides for him to approach those golds, or for him to stop the push from Mr. Yo, because in those choke points, it was so brutal. Yeah, that's where I wonder if Castle first, 3TC second would have been a slightly better approach, just to get the aggression out a little bit quicker, right? But then it's like, if Yo doesn't go out to the golds early, and he's just sitting there with 3 town centers of his own massing skirmishers, then you're kind of behind on economy, right? So there's so many different pieces that go into approaching that civ matchup, and I think as a pro player, what you need to do with the draft, which is an incredibly important phase of this series before it even begins, is never put yourself in that position where you're, you know, rock and roll, running the calculations and saying, okay, I have a 20% chance to win against this civilization. Just don't put yourself there. Right, yeah. Don't do it. Don't opt into that matchup or into that position. But either way, 1-0 stands the series score at the moment. Mr. Yo taking an early lead. TaToH, on the other hand, plenty of room to make that back, as we have 8 maps to choose from. And ultimately, he will be the one with the map choice here in game number 2. Yeah, and it was a fascinating civ draft. We talked about it a little bit earlier. We are all sitting there going like, oh my God, all of the random civ bands are top tier civilizations. All of them have been seen multiple times on NAC 5 so far, and then they were left with what we would call the dregs, right? Yeah. Although they still got some Speaking of the dregs, civilizations, here we go. Mr. Yo with the Goths on Desert Void here, up against TaToH with the Hindustanis. Yeah, how about this? I mean, what do we make of the Goths as a pick on Desert Void? It's small, wallable maps, and so I think to that end, you can be rather safe. We also have the 3 rhinos starting, so changing the food makeup of your Dark Age as compared to other maps as well.
Yeah, exactly. And you can see that hunt lasts 20% longer. It's funny, all the little things they've added to Goss here as Yo goes forward with a villager potentially looking to lame. The text is getting smaller and smaller and smaller as they try and make Goss viable, right? But 20% longer is a lot when you have 3 rhinos or elephants, as they sometimes are, 400 food each, right? So that's like, what, 240 extra food? You're doing math on air, man. I stay away from math as best I can, but that sounds about right. Yeah. Well, you did the math on the Trep resources last game. I guess I did. You're right. Okay. I was like, surely Dash is gonna eating my words. He's gonna cover this one. On Ooh, that nice first hit. Ooh, nice first hit there from Yo, and TaToH sees the villager, so TaToH should be able to pull in his rhinos on time and prevent Yo from laming these. Already yeah, in. he's already got all of that stuff in there. Okay, so TaToH, or rather Yo, a huge investment of villager time to come forward and perhaps to find nothing. Might use that villager to lame other resources. Again, it's important to note aspects of this map, right, is that all of the gold positions are outside of those tree lines. And so could be really effective just to use the villager to wall some things up. And as you see there, going for the berries even. Yeah, Goss, great early game. Really, really great early game. The mid game kind of falls off because they don't really have any eco bonuses there. The late game, their tech tree, you know, if you get in infantry, it's okay, but it's really, really difficult to get there. So a lot of people play pretty YOLO with the Goss early because they want to get that advantage and snowball it later into the game. That's a wonderful gate there. Familia, ¿qué? That you built it. Un segundico, familia, que es que se me lía. Gracias por el platicar por luego, Betón. That was just to deter Yo from walking through the center of the base, right? Rock and roll. Just that palisade wall as well, making Yo think twice about diving under the TC and getting trapped in some kind of unique way. Instead, will make his way back outside. Opa, ahora sí. Ahora sí, ya digo, gracias por el forico, gracias por todo, chicos. Perdonad, vamos a empezar esta siguiente partida. Godos contra Indios Thanos, Buenas Civis, por aquí va elegido. Nomás este Desert War, sinceramente parece un lavallazo donde es fácil poder llegarte a cerrar, Tampoco tiene mucha más complicación. Ojo, que le va quitando un par de horitos. Esto es Mr. Yo. Tatito que finalmente veía cómo perdía esa primera partida. Vuelvo a repetir, gracias, de todo corazón, vuelvo a decir que aunque no han sido días o están siendo días fáciles, pero joder, teneros a todos por aquí ayudando, apoyando, hostias, se nota un huevo, lo digo sinceramente. O sea que os estoy súper agradecido. Las dos series no creo que las dé completa porque son 2 formatos 9, o sea, es mucho tiempo. Y yo vengo a estar toda la mañana currando con 2 partidos y todo eso. O sea que la segunda sí que me gustaría estar de chill, viéndola y sin más. Pero esta primera serie sí, sobre todo la de TaToH, que es al final la más importante. Y mañana lanzaremos lo que podamos de la gran final, ¿vale, chicos? Y ya con ello acabaremos la NAC. Ojo, el Leoncito toca narices, el Leoncito que le va por ahí tocando la moral lo máximo posible. Pase de feudal por parte ya de Mr. Yo, Plato, que ya lo tenemos en feudal. Veremos ahí con este sitio. Está de evento con galería de arco, Bueno, a ver qué tal. ¿Dónde viene? ¿Dónde va? ¿Dónde va Mr. Yo? Mr. Yo que le gusta la gresca. Tiene pinta de torresita, ¿no? Pasan cosas que pasan, Mira TaToH como ha sido la previsión, inclusive se pone torre defensiva en el frente, Ese orito que sabía que podía pasarlo mal y dice, escúchame, me lo voy a solventar, que aquí se me puede llegar a complicarse la vida, Bien visto, buena detección. Galería de arco, venga, pues encima en donde la misma casa, es la máxima expresión de sudapollismo en toda regla, En plan, me la da igual que me la vea, vamos para adelante. Pues a ver cómo termina esto, porque esa torre realmente ya le denega bastante. Mira ese orito. Los oritos que están todos fuera, ¿no? Por lo que veo, interesante la propuesta. De mapa me refiero, Venga, pegando ya con la torrecica. Esto ya como mínimo. Casa ya finalizada. Y a partir de aquí a seguir dándole ese amor y cariño. Veremos. Uy, pierde al Scout. Bueno, a partir de aquí, oye, pues puede tocar a los aldeanitos, Le puede estorbar un poquito los. Son los únicos 2 aldeanos que tiene extrayendo ese valioso mineral. ¿Sabes lo que guerrilleros? Bueno, los arqueros ahí se pueden cubrir un poco con la propia torre. A partir de ahí no hace falta que sufran demasiado. Sigue esa torre dándole amor y cariño. Bueno, hasta aquí. La tiene que cancelar. Sí, bueno, la pone un poquito más atrás. Bueno, esta ahora es importante, esta torre, porque esta sí que ya te puede denegar. Creo que con la propia mejora de
TTC ya ganas un poquito más de distancia, así que es lo que decíamos, hay que ir con pies de plomo, con lo que te puedes llegar a encontrarte ya por aquí. Pero bueno, mira, tenemos esos arqueritos que le van pegando otra vez, otra milicia que ya va cayendo. Tampoco es un dato tan importante en este caso, pero bueno, la presión la sigues teniendo ahí, la sigues teniendo fuerte. O sea que bastante bien, señores. Ya sabéis, lo subiremos todo al canal de YouTube. Si hay algún highlight, lo meteremos ahí a TikTok. Ya te digo, eso sería un poco la planificación que nos vamos a llegar a hacer, chicos. Más allá de esto, pues no encontramos mucho. Ese aliado que ya estaba muerto. Muy buena micro con el lancero haciendo body block. Bien aquí. 26-26 la diferencia de aldeanos. Se gualea esa madera rapidísimamente. Es una velocidad que tienen para hacerlo. Esto es brutal. Como están llegando esos guerrilleros, es que se va a ir para abajo. Y a partir de aquí, TaToH con esos arqueros que realmente no va a poder hacer mucho más. ¡Opa! ¡Opa! Vaya marrón por parte de Mr. Joe, El push hubiera sido mucho más consistente. Mucho más consistente hubiera sido el push, muy mala suerte, muy mala suerte. Muy mala suerte, pero bueno, son cosas que pueden llegar a pasar, ¿no? Inclusive, lo que hay, aquí sí que no podemos ir a buscarle mucho más. Lo que te puede cambiar un push, haciendo esas cositas mal. Pero bueno, a partir de aquí ya, chicos, un poquito ya de libertad, por parte de TaToH, que se quita un poco la presión, aunque ya estáis viendo, justamente como ese oro objetivo, yo creo que principal, por parte de Mr. Joe, el hecho de quitarle el oro y decirle, no, por aquí no vas a pasar. De ahí también un poco quizás el pick de Godo, ¿no? Con el telar y demás, al final sí que te puedes meterte más ofensivo. Así que ya te digo, tampoco no lo veo tan mal, no lo veo todo tan mal. Heavy housing though by TaToH. He pulled him off that house. This could be actually pretty disastrous just in terms of rushing some houses up. Oh, he's got one. He's got one already built in the base, so he's going to be fine. Not much idle TC time there as Yo loops around with these archers. TaToH's still looking for damage with his army. Very limited areas though to attack, as he might just default into attacking these pavilions. Bueno, tenemos ya o sea, es que esa torre molesta mucho, esta torre, sería prioridad. Toma, anunciaco. Existe una opinión generalizada. Por suerte aquí lo podemos nosotros, quitarlo, que en no Twitch sí que siempre te los es comes, positiva. pero de una manera muy fuerte. Ala, recuperamos la emisión. Bueno, esos aldeanos que van bailando. A ver, cuidado porque al final aquí se pueden encontrar un marrón bastante fuerte. De momento ya solucionando. Mira cómo está bailando. Es que al final son 3 aldeanos. Al final este vino 33, 74, 34, pero 3 de ellos que realmente no están haciendo prácticamente nada, ¿no? Entonces a partir de ahí ya sí que un poco más le pueden llegar a rascarle los scans que vuelven otra vez a esa carga. Ya te digo, complicado. Ese aldeano que se va a ir ya para abajo. Se le puede complicar. Son 2 aldeanos que puede perder aquí Mr. Joe. Bien esta defensa por parte de Tatito, que de momento ha bailado, ha bailado 33-36 más 3 por encima. Prometedor feudal, por parte del español. Veremos ya también esos pases a Castillos. Uf, la aldeana, qué velocidad, Archer armor coming in as well for Yo, so big investment here in the feudal age. This is really tough for Yo. Now he's going to have to fight with skirmishers, some archers, and a militia against scout archer skirm from TaToH. Mira, viene absolutamente ya con todo, Mira, la trupe, 8 guerrilleros, 2 arqueros, 1 milicia. Full guerrilleros, ahora se va por delante. Mira, lo que te decía, guardia que se está ya investigándose. Ahí sí que podríamos aumentar un poquito más ese rango. Y los pases de Castillo de momento completamente off, mejorando en más 1 de ataque. Cuerpo a cuerpo, TaToH, yo que te decía, pues carretillado. Que no, pureza, hostia, full feudal, pero full feudal, la que se está llegando a jugar aquí. Muy bestia, Eso sí, esta torre va a caer, esta sí que no va a conseguir los avalos, pero mira la presión que se viene por la parte superior.
Es increíble, realmente, no propuestas, pero completamente ofensivas. Ya, al final también yo creo que TaToH viene un poco reaccionado, por lo que está haciendo Mr. Yo, porque imagínate irte para Castillos, con esta presión, o sea, no llegarías prácticamente vivo. O sea, sí o sí tienes que meter Army Supply, si no te vas para fuera. Bueno, lo que te decíamos, la torre que ya va a caer es aldeanos, hablando ya en plural, porque hay más de uno, pues eso sí que los consigue sacárselos por delante. Bueno, buena cosita, ¿no? 35-42, 34-42, hostias, ahora sí que ya pica esta diferencia de aldeanos que están teniendo ambos dos jugadores. Así que a partir de ahí ya se tiene que asegurar, se tiene que asegurar lo más fuerte posible. Eso sí, los lanceos no los puede llegar a perder, porque ahora le engancha a los scouts, le hace muchísimo daño. Cuidado que se va a tirar, se va a tirar. Tiene que hacer focus a esos lanceros. Cae el primero, va a caer el segundo sin prácticamente hacer daño. Pues este es el momento. Viene un tercero, pero está lejano. Es que ha hecho muy buen amigo también, viste yo, ¿no? Le ha conseguido sacarle bastante arquero guerrillero a TaToH. Uy, esa torre ahí que se va para abajo. Esa torre son 4 aldeanos aquí, ese scout que va a hacer daño, efectivamente. Le vi lo que le viene, pues. Yo creo que Mr. Yo aquí se deja la partida, No hay ni. Hay 3 lanceros para la parte superior, pero mira la cantidad de guerrilleros que está perdiendo aquí ya. Los guerrilleros se lo va a miquear, porque al final, siendo TaToH, pues esto tampoco bueno, ni TaToH no es un movimiento complicado, ni muchísimo menos. Y ahí estaremos, hace el focus a los lanceros y todos los guerrilleros se van fuera. Pues esto va a ser GG, Esto va a ser GG, le lo concederé. Partida por parte de TaToH. Sí, igual a la serie, Bien ahí, Not being on the field is really brutal for Yo. He didn't want to delete the barracks to free them. He wanted to keep that producing, and they were just stuck. Yeah, I mean, Yo took a risk, right? Bringing just from the very beginning, bringing that. Buenas partidas, Formato nuevo, ya digo, es la única semifinal que daré, porque me siento ya reventado. O sea, mejor de 9 es llegar a 4 partidas, ¿no? No, son mejor de 7 a 4 partidas. No, mejor de 3, ya, mejor de 4. O sea, el primero que llega a 4 partidas ganadas es el que pasa. Virgen Santa, Hostia, parece broma, pero son partidicas, If you're wondering about breaks for these players in a best of 9, I believe we have 2 5-minute breaks. Yes. After game 4 and 7. And Yo's already thinking about that. Luckily, these have been, I mean, game 1 obviously went into Imp, but both have been pretty aggressive and fast-paced, I think, to a degree, particularly that second one. Now Yo, though, with his first opportunity to select a map. We have 7 remaining. We haven't necessarily walked through them all, so I'll read them out for you. Home maps for Mr. Bueno, hay que tener. Hostia, aquí no hay mapas, aquí ni nada. Bueno, tenemos Copenhague, Grevillars, Arabia y Outcrop, Hostia, se me complican los nombres. Inca, vietnamita, bereber, maya, coreano, malí, turco, tártaro. Y por parte de TaToH, malayo, gurjara, romano, francos, los polacos, magiar, unos y burnis, que ahora mismo no sé muy bien cuál es. Me patina un poco ahí en inglés. Me poco reconozco mucho la unidad. Se han quitado la relación portugués, Mr. Yo, y TaToH ha quitado lituano bohemio. Bueno. Primer premio, ya son 13.000, 64.000 dólares, tío, de premio. Pues ha subido, había 50.000 de base, ¿no? Si no me equivoco mal, o sea, 14.000, en donaciones y todo eso. Joder, muy bien, Muy bien, Malians, of course, a favorite on Langanati, but we'll see where we go. It's going to be Arabia as Yo's choice for game number 3 here. Yo in the red, playing as the Vietnamese, TaToH in the blue as the Franks. The El Clasico of Age of Empires. We got Arabia set up in front of us, and we've got Vietnamese for Mr. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Vietnamita contra Franco, Hostia, a mí me gusta más el pick aquí de TaToH,
Que ha salido el Arabia, ¿no? Arabia puro y duro, Vaya frontal tiene Tato. La Virgen Santa del Amor Hermoso. Para cerrarte esto, chaval, Me parece interesante, O sea, interesante pero saber cómo va a cerrar esto. No es nada fácil, Bueno, los ciervos que ya se lo va acercándose. Pro player, O sea, escauteando con las ovejas, se me hace con el ciervo. Mira las multitas para todo. Yo hago esto, la que se me lía en un momento. Y encima recordar que se empieza con bastante más aldeanos, que no se empiezan con los 3, que empezamos siempre todos. Aquí hay una base ya para ellos, o sea, directamente empiezas con 12, si no me equivoco mal. O sea, los timings de Dark Age avanzan muy rápido, Right, and so that's just a ton of information for free right off the bat there for Mr. Yo. Of course, economic upgrades costing no woods is always a nice bonus. Archer units more. Opa, ese mico que le va bailando, Bueno, a partir de aquí, ¿qué más tenemos? La cercada ya de jabalís. Bueno, al final, Arabia completamente estándar, Tampoco nos estamos revelando absolutamente en nada de nada, chicos. Así que, ya digo, a medida que vayamos avanzando, nos iremos ya viendo, en este caso, más ciervos que se va trayendo ya, en este caso, Tatito. Y recordamos, Franco contra Vietnamita, Claro, Vietnamita, buen counter de arqueros, pero claro, Franco te va a jugar a esos arqueros, ¿no? Entonces, a ver, yo diría que esto lo podría ganar Tatito, No sé cómo vosotros lo veis, pero yo lo veo fuertemente para Tato, Because that seems to be the play nowadays. You open scouts and then you transition into an archer range. But we'll see what Yo in particular has cooked up here. I think Frank's is a pretty standard play. Vietnamese, you have a few more options in feudal. Yeah, definitely seems like avoiding archers. Pues se va acercando ya los ciervos y a partir de ahí ya lo que estábamos comentando, No, sin buscar demasiado de más. Telar por parte de ambos dos jugadores y en cuanto termine ya el telar, pinchadita para el feudal. Ahí se nos vaya ese feudal por parte de ambos dos jugadores. Prácticamente perfect timing, Sí, van a subir. Mira, a la vez van a subir. Más divertido que se va acercando ya a la Mr. Yo. Bueno, vuelvo a repetir, para mí si me das a elegir el pick de Timmy me gustaría más Franco que Vietnamita. A ver, Vietnamita al final puede jugar con lanceros y todo, tampoco no te hace falta bailar tanto, ¿no? Pero yo creo que Mr. Yo quizás se pensaba que a lo mejor Tatito podía jugar algún tipo de build, ¿no? O Civi más de arqueros orientados sabiendo que es una Arabia, pero no es el caso. Do well with that approach too, especially guys like TaToH, one of the masterminds of AoE2. He really loves to adapt to all of the openings from his opponent. Identical feudal age timings between these two players. 1 minute apiece to go, looking for those barracks to be dropped. Me encantó la subida instantánea, queda súper precioso, tío. Bueno, tenemos cuartel ya avanzado. Avanzado también definiéndose uno de los solos, porque verá que Tato. Encima que tienes el frontal, que no tienes un árbol para poder cerrarte. Encima, el oro frontal también. De verdad que el mapa de Tato es horrible, A mi punto de parecer es horroroso el mapa que tiene Tato. O sea, no me gusta absolutamente nada, pero nada. A partir de aquí ahora sí que con el cuartelico se empieza ya a movilizarse ya un poquito de más. Se sigue esto, feudal por parte de ambos dos juegos, decíamos instantáneo. Y creo que el establo no la consiguió visualizar Tato, O sea que finalmente Misterio que también va a ir a Scouts, Miramos ahí un poco el tema de oros, que es un poco lo que están comentando. Están haciendo un focus más directo a esos oros. Y sí, los oros es lo que más preocupante. Vuelvo a repetir, al final lo que decíamos, Misterio tiene ese oro un poquito más hacia abajo, no tiene tan frontal, Tato que sí que seguramente una torre tarde o temprano, en caso de que pierda control map, sería necesaria. En este caso, de momento, no tiene por qué preocuparnos. Aparte, mirad, yo creo que es muy interesante la web que está proponiendo, diciendo a partir ya de lo que tengo frontal, empezamos un poquito ya el cierre y lo vamos ya realizando, ¿no? Ya te digo. Bastante bien por su parte, bastante bien. Mira cómo lo está viendo, O sea, le va a ir a cambiar el oro, obviamente, O sea, no va a esperar otra cosa que no sea eso, Todo lo que sea y aguantarle va a ser lo idóneo en este caso. It's going to be really rough for TaToH to find any damage. More scouts from Mr. Yo going to the north now
Hoy lancero, dos lanceros, bueno, con dos lanceros ya sí que le quita un poquito la presión. Viste yo que se está cerrando, que creo que con dos aldeanos, o sea, al final metiéndole, sí, ya está justamente ese segundo aldeano, pues prácticamente Mister yo ya está casi cerrado, mientras que al final tanto ya estáis viendo, ¿no? Subiendo un poquito más. Pues para ver, creo que para mí es algo más que normal, el hecho de que vaya a ir sufriendo, pero ya te digo, de momento máxima tranquilidad por parte de ambos los jugadores en este caso. Mister yo que por su parte ya sigue metiendo más y más lanceros. O sea, ¿qué estándar se está volviendo el lancero scout? A partir de ahí ya ligera monje, ¿eh? Es un poco lo que estamos viendo en prácticamente todas las partidas. Señor, gracias por ese pedazo de foro. No sé qué está pasando hoy, pero muchísimas gracias de todo corazón. Pues la cantidad de forico, de verdad, no sabéis la vida que me estáis dando, chicos, me dais una vida alucinante. De verdad que gracias de todo corazón por estar aquí apoyando el canal, por estar apoyándome a mí en general. De verdad que muchísimas gracias. Ya estoy intentando ver si, si podemos estar casteando lo del torneo de Stormgate, que aunque me caiga mal, pero algo haremos de ello. Jugaremos, castearemos, lo iremos viendo bien. O sea, creo que al final es una oportunidad de poderlo ver en profundidad. Así que ya os digo, chicos, que estar atentos porque se vienen cositas. Aparte, en 3 semanas empezamos la IEM, o sea, es una auténtica locura, tíos. Es una auténtica locura. Va, esos lanceritos que ya se empiezan a movilizarse. Opa, ahí, ha habido... Taking a look at Yo with the 3 scout forward has to get chased away by the spear. Still trying to get those walls up, and I think with enough spearmen in defense, we'll be able to do so effectively. So a very safe base now at this point here from Mr. Yo in the game. TaToH still struggling, I think, to figure out how he's going to keep his more well defended. A ver si aquí consigue hacer alguna que otra cosita, Va a ser complicado, hay mucho scout, pero está bien cerrado Mr. Yo. Es verdad que te puedes colarte, hacerle un poquito de daño aprovechando la movilidad de esos scouts, pero no lo veo ahora mismo directamente algo que realmente vaya a tener algún tipo de utilidad, ¿no? Así que ya estáis viendo como justamente con esa wall lo mismo, por parte de TaToH. Lo que pasa es que hay un lancero y con eso está defendido, un Sky que está prácticamente muerto. No va a tener muchos problemas el español. At home, both players just kind of thinking, getting their farm set up, going to the Castle Age, and then we'll really see what unit they decide to fletching investment here for TaToH, though. So es curioso porque estos puntos de partida es tan complicado realmente poder sacarle un huequecillo a estos chavales. O sea, lo tienen todo ya tan cerrado, tan cronometrado que no le sacas absolutamente nada. Although I say that, and he clicks fletching for himself. Yeah, he should realize. He scouted that archer range pretty early. Esa es un poco más, ¿no? La cosita. Pero te digo, bien ejercido por su parte. Como tenemos fletching, a ver, ahora bien, de esta partida sí que me espero ya una subida para Castillos. No me espero un full feudal. Aunque mira, doble galería de arco. Buah, menos mal, estoy por ponerme a ayudar, Un jugador que se nos va. Con esa doble galería de arco que se nos va. Al Alex Amor y cariño tenemos ya ese mercado que también ya va subiendo. Pues hasta aquí, ¿no? Hasta aquí ya tenemos todo hecho, caballeros. Tenemos ese campamento full de trabajos, Hay una gente, vamos, eso ya es una industria de la madera prácticamente lo que tenemos en ese campamento. Vamos viendo ya un poco los recursos, se empiezan a amontonar esa comida sobre todo, pero ahí tenemos esa lucha. Cuidado con esos lanceros que vienen muy adelantados, sabiendo que hay unos arqueros que realmente buscan hacer ese daño. Ya te digo, que hay que ir con cuidado, hay que ir con cuidadito, mi niño. Hay que ir con cuidadito de lo que nos podamos llegar a encontrarnos. Más scout que se viene, bueno, un poquito de rodeito. Es complicado, es muy complicado, pero también ya tiene arqueros ahora Mister Yo, con lo cual lo pueden llegar a aguantar. Recuerda que tiene un poquito más de vida, así que ahí tenemos ya ese duelo. Está contra Colina, pero obviamente sin arqueros en esa composición, pues esos lanceros te harían muchísimo daño, así que realmente tienes que echarte un poquito más para atrás, ¿no? Otra casita más que ya estamos teniendo, se van aguantándose, pues es lo que te estamos comentando, A partir de aquí ya lo tenemos ya bien ejecutado, bien dispuesto. Bueno, caballeros, pues lo que decimos, que perdón, nos vamos a Castillos, por parte de Tatito, interesante. Mientras que todavía Mister Yo todavía le queda un poquito para esa fase. Uf, esos lanceros, juguetones. Bueno, buen amigo tiene que hacer aquí Tato, a ver si realmente lo consigue. Finalmente, no, se tiene que echarse ya un poquito para atrás, ya te digo. Ya ha hecho la situación.
Tenemos en mercado también. Y bueno, pasa el castillo por parte ya de Mr. Joe, que ha tenido que hacer un poco de traleo en el mercado para poderse pagarse ese pase, pero bueno, finalmente no ha sido un problema. Tuve caería de arco, por parte de Tato. Recordamos que es franco, o sea que al final. Cuidado con esto, A ver, puede meter guerrilleros también y tampoco sería ningún tipo de problema. Arqueros sí que sería un tanto mej total que se deberíamos hacer, pero vamos. Right, a lot of damage could be found, and he can put these to Still great only 3 to 4 KD. Like, so much movement, so much activity, a lot of military production, absolutely nothing happening. Es que el Diviris es tan complicado. Pero buena pelotita de arqueros ahora. Vuelvo a repetir, como le haga focus a los lanceros, lo tiene hecho, El engage ya se mete con... Mira, lo está haciendo. Se duerme. Es el momento, As two spearmen go down to the archers of TaToH. Yeah, nice control there over the middle, and he's just going to extend that when he gets to Castle Age a little bit sooner. I think Yo will know that TaToH is up. He was probably monitoring the score, and he saw that drop come in as the score. Mucha pelota de arqueros por parte de ambos dos jugadores, O sea, al final a Misterio le consigues vaciar esos lanceros. Luego metes un switch a jinetes. Vuelvo a repetir, para mí el juego de arqueros no está ahora mismo en su apogeo, ni muchísimo menos. O sea, sabes que vas a sufrir tela. Pero bueno, lo que digo, sería el momento más interesante de poder hacer todo este tipo de propuestas. Tenemos ya Universidad, que también está ya subiendo, que está haciendo el app. Tenemos Ballesta y 2 de ataque. Pues Tatito que va a upgradear, siendo franco, va a upgradear esas ballesticas, La cosa es que para mí, a ver, Mr. Joe tiene incluso más arqueros, Tampoco la diferencia de pase es tan grande. Es verdad que le va a llegar ahí está 2 de ataque, pero bueno, al final lo que decimos, se va a tener que echarse un poquito para atrás ahora. Pues ese arquero se ha quedado, pero viéndolas venir, Se ha quedado a punto ya de diñarla. Pero vuelvo a repetir, o sea, con tranquilidad máxima. Ballistics 45 seconds away. That could be very dangerous for Vil Snipes. Take a look at those wood lines and track those crossbows as best you can. Yeah, and TaToH is in a position where he's just sitting on those hills in front of you. No tiene la posición, ¿no? La altura ganada, así que ahí sí que intentaríamos hacer ahí un poquito más de daño, ¿no? Un poquito más de esa progresión. Y a ver qué situación se nos puede llegar a dar esto, Puede ser complicado, pero no imposible, Lo que la pelota, creo que si Mr. Joe consigue miquearlo bien, podría ser bastante comprometida por parte ya de Tato, pero veremos, porque Tato que va directamente. No entiendo muy bien el hecho de que alargue, ¿no? Mr. Joe la pelota la quiera sacarla de aquí. No lo veo del todo necesario, sinceramente. Le está dando la balística. Yo creo que en cuanto entre balística se va a tirar ahí. Con balística obviamente la opción de micro va a ganar, pero también la tiene Tatito, Vaya subidita, con balística que se acaba de pegar. Quiere coger columna, ya para de aquí, bueno, balística con 2 jugadores, pues a pegarse. Bueno, aquí el bailecito, Ya está con balística. De verdad que con balística fallen las ballestas, tío, es una cosa que me quema, pero profundamente en el corazón, Pero pega con los scouts ahí, aunque sea un poquito. Guau, pero le acaba de limpiar toda la pelota de arqueros, Aquí, ojo, jinetes a la parte de Mr. Joe. O sea, no estoy entendiendo absolutamente nada, TaToH siendo franco jugando a arqueros y ahora Mr. Joe jugando jinetes. Bueno, está metiendo también arquero de 2 en 2 a dos jugadores, que al final le va a conseguir también vaciar la pelota a ambos dos jugadores, podemos decir que se han tradeado. No le consigue sacar ni una sola ballesta, Eso sí que no sirve del todo bueno. I do this thing better than you. I'm perfectly satisfied with that. I just took map control. I'm even so satisfied, I'm going to throw away the rest of my archers I don't need your army. I'm busy with other things. Sorry. I don't need these, but I come back to TaToH's base layout. La siguiente demolización, ya digo, esto ya va a ser un no parar, prácticamente. Esto va a ser ya intentarse encontrarse y ir absolutamente por todas. Ay, ese Gary que va a sufrir tela, O sea, pum, que ahora la presión no es ninguna broma, Y le consigue sacar el oro. Esto es súper importante. Es verdad que tiene, mira, un tercer que para mí es el que realmente le puede dar aquí la seguridad económica, que es estableciendo uno de los oros. Ahí sí que puede hacer faenica, Ahí sí que puede hacer faenica. You can't place town centers on hills, so you really got to find a spot. It's far away from the wood line there. Bueno, así que se lo vaya ahí quitándose. Y taller forward, bueno, también triple TC, por parte del exterior, que no le hemos ido destacándolo, pero que existe. Existe. He's got that siege workshop coming up in the center. He's got villagers now on stone, so definitely thinking about a follow-up castle, maybe on one of those. Opa, que le pega ahí desde a distancia, ha sido un...
Cómo va cayendo el taller, que también va llegando, digo, cositas, sí, al final son cositas que están ya aproximándose. Le va a ir volando y ahora un poquito más de columna. Tenemos 8 balistas, 4 guerrilleros. En este caso se viene lo que decíamos, el taller, que aquí puede ser bastante importante. Una ballesta más por parte de Mr. Yo, ya te digo, aguantando todo lo posible, no... Está haciendo lo mejor posible. Bueno, chicos, estoy reventado, Yo estoy trabajando toda la mañana y estoy ahora mismo que me estoy cayendo a trozo, yo lo vengo diciendo. Bueno, el calvito que vuelve para casa porque obviamente este va a pillar de lo suyo. Así que más vale que se repliegue, que coja fuerzas y que la pueda venir a ver en otro momento. Temas liando 64-63 en este caso. Se moviliza ya esa catapulta. Pasan cosas, pasan cosas aquí, pasan cosas aquí. No es tan fácil, no penséis que una catapulta ahí es tan fácil. Mira, 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 mira. Yeah, surprised a bit at the back of his base, responds after the first villager goes down, though won't lose too much in the end. Getting a siege workshop up of his own after he scouted out the one of his opponent. Vale, doble metida. Es que la presión a Mr. Yo para esto de verdad es Dios, o sea, mete unas presiones que son una auténtica bestialidad, o sea, no te deja respirar un solo instante. Esto habla muy bien, yo siempre digo que los jugadores que tienen esta capacidad son una auténtica bestialidad, El hecho de que siempre intenten buscar y buscar y buscar esas agresiones constantemente, no dejarte, no realmente ponerte a hacer ningún movimiento así que puedas volverte a meter en partida. Y aunque estés mal, el ir buscando constantemente, el de decir, no, aquí estoy yo, aquí voy a ir, ¿no? Ya digo, me parece brutal aquí, eso sí. Mr. Yo que va a perder esta pequeña pelotica de Army Supply. No es muy importante ahora porque realmente el push principal ya se viene por aquí. KD por parte de Mr. Yo y Tato. 28 a Mr. Yo, 34 favorable a Tato. Es un poco el cómo se nos ha quedado ya esto. Bueno, lo que te decíamos, aquí a ver qué tal Tatito, que los pases a Imperial lejano, pureza que está metiendo más uno en ataque. Para esos jinéticos. Ay, 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 ay. Uf, este castillo es... Pues este castillo no... Muy difícil que este castillo lo consiga podérselo parar, Y es un castillo con intención de... clara, de decir, aquí estoy yo, porque al final... Con altura y todo el castillo, es que poca broma, Poca broma, se va por la catapulta. Uf, esa ballesta ahí, Esa ballesta ahí aguantando el tipo como un auténtico dios, Bueno, el castillo que va a subir, eso ya es una auténtica realidad. Cuartel que se nos vaya para abajo, chicos. Pues ya lo tenemos todo por aquí. Yo, though, needs to get his gold count up if he does want to hit the Imperial Age, but either way, he's found a great forward position. Here we go with Vaya suerte acaba de tener. Vaya suerte acaba de tener Mr. Yo, Mira, 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 no. Vaya micro ahora, Vaya micro por parte de Tato. Enseñándole modales, Tú me quedas las catapultas, pero ¿cómo te voy a miquear yo lo que quiero si las ballestas, Eso sí, la presión es una auténtica locura, Guau, y mira, Imperial por parte de Tato, bien ahí, Mr. Yo que le falta muchísimo oro, para que esto se pueda llegar a conceder. Tiene la comida, pero le falta el oro. Un oro que tampoco va a dar demasiado, For TaToH, it's going to be Imperial Age timing, and he's going to try and push this back with the chemistry upgrade and the bombard cannons because he doesn't have that stone supply just yet. He won't have the castle up in time, maybe. I mean, potentially he could with 11 on stone, Frank Castles. Yeah. By the time Imp comes in, he should be able to get there. Yeah, but where's it going to be? It's not going to be on that stone, probably. Yeah, that's a tough call. Well, there was the hill right in front of that stone. If he has the military to support it, and since Yo rotated to the northern side, that might be the position that TaToH needs to get
La cosa es que, a ver, TaToH está subiendo para Imperial. Veremos si esto es suficiente, ¿eh? Tiene oro, tiene cositas, obviamente. Imperial también por parte de Mr. Joe. Le colará al mejor de 4 partidas, si no me equivoco mal. Sí, mejor de 4 partidas. El mejor de 9, creo que... Hostias, no lo había visto nunca, porque en StarCraft también siempre es mejor de 7. O sea, mejor de 9, no me suele haberlo visto, pero son partidas jugadas, ¿eh? Mira. Ahí realmente tienen la oportunidad de poder pegar un catapultazo muy serio. Son full guerrilleros, más con altura de esa catapulta, pues imaginaos cómo va a repartir. Bueno, el Imperial que vaya a guardar de TaToH, pero la cosa es, está metiendo un castillo para 2 que tiene ahora Mr. Joe, que está metiendo un segundo a Mr. Joe. Que aquí hay mucha micro, aquí hay mucho nivel. Aquí sí que tienen que ir con bastante cuidado. Se va a tirar por la catapulta. Claro, es que nada más hay guerrilleros, entonces claro, con el guerrillero el jinete como que le tira la catapulta. Ya va a tirar aquí a meter presión, ¿eh? ¿Cómo están esos jinetes? Con el 1 de defensa, vale, por eso está cayendo tan rapidísimamente. Tenemos caballero y química, más defensa de jinete. Y vamos que TaToH es franco, O sea, ese paladín va a llegar, pero pegando de una manera muy bestia, Pegando muy bestia va a estar, Así que es el momento, como se suele estar diciéndose. La aldeana que se empieza ya a desamorizarse. Opa, ahí, dice, al fin soy millonario. Cristo ahí volando, Volando va Cristo, aquí en este canal. Volando, ha llegado al millón, de minerales, No quiero saber cuántas horas son, Esos caballeros que van a hacer, yo digo, el Imperial por parte de TaToH puede ser durísimo, Puede ser durísimo el Imperial por parte de TaToH, Porque es lo que decíamos, señores. Es que... Ay. Muchas cosas pueden llegar a pasar, Muchas cosas pueden llegar a pasar. Cuando entre ese paladín. Lo que pasa es que ahora ponemos... Buah, esa pelotita gratis, Buah, bueno, le pega, pero bueno, aún así. Guerrilleros con química, esas ballestas que están cayendo. Aunque el catapultazo ha hecho daño, Esa pelota podría haberla barrido muchísimo mejor, muchísimo más sencillo. Pero bueno, no tampoco vamos a recriminar nada, ¿no? Ya digo, el manejo ha sido bastante bueno. Y a partir de aquí ya ha estado bastante tranquilo. Mira, ha conseguido sacar uno de los castillos a Mr. Joe, que es una cosa que no hemos destacado. Pero aquí seguimos todavía con esa presión, que le sigue dividiendo. Estoy hecho polvo, tíos. Estoy hecho polvo. Yo creo que no quiero ni que acabes ni esta serie, O sea, de una horita más de castillo, alguna partidica más y por ahí lo iremos dejándole. Porque te digo, yo estoy muerto, señores. Estoy muerto. Me acabo de comer rápido y mal a las 4 de la tarde y tengo la comida en el cuello, Necesito tumbarme. Oh my goodness. The hit rate on those was actually tiene pinta de que va a aguantar. Que va a aguantar esos cañones. Toma. Me los ha puesto, Los ha puesto a bailar, a los arqueros. Sigue uno, otro. Esto va a ser un no parar ahora, Le va a seguir pegándole. Madre de Dios, bendito. Cañones ya, por parte tenemos 2 jugadores. Le pega, se tira por ellos. Buenas conversiones realmente, por parte de Mr. Joe, pero obviamente esos caballeros se van a centrar en tanto en los cañones como en los trebos, lo consiguen hacer bastante muy bien. Interesante. Al final, obviamente, Mr. Joe no se puede tirar bajo castigo con esos arqueros. O sea que ahí sí que no puede hacer absolutamente nada. Castigo de la parte de abajo. ¿Y qué tenemos por arriba por parte de Mr. Joe? Está poniendo cositas. No sé qué, finalmente 122 al menos 133 más 10, por parte del español.
TaToH is in a position here to utilize his mobility. Maybe if he can get some good raids on Yo, he might be able to push him back. But Yo is slowly building the brutal army of elite Rattan archers. Halberdier in front. It's going to be tough for TaToH. Yeah, Frank Skirms, not so great in the Imperial Age, but it might be your only answer to the growing number of Halberdiers and Rattan archers there on the side of Yo. Crop rotation. Wow, we're in for a Crop long rotation. one. We got two-man Esos Saw. dos guerrilleros por ahí, I mean, Pumba, we're committing. cañazo. Yo is Buena definitely micro, committing to this game, and we'll A mí see le you in quitan 2 bastante poco, hours ¿no? when this Esos game is arqueros. complete. Es It's verdad a que esos whipping, arqueros están Dash. pensados yeah. para jugar contra I'll arqueros be también. O sea, hydrated. es un If he content de gets, locos. if he gets Do a paper lot of money talking. Pero right bien now, ahí, yeah, if he gets paper money right now, we know Yo's planning. Al final eran for the casas, long vale, term. control Now, map. this is Estaba how I want pensando to y see yo, TaToH hostia, use es que the está Cavalier, haciendo though. realmente They're misterio en la sitting up parte de in the arriba, north, but it ¿no? looks Ya, like ya, he's ya thinking lo about entendemos, looping them entendemos los around conceptos. back and trying to look for some raids. Empieza ya hilo esquivándolo, le va a caer ya las flechas. Bueno, a partir de aquí ya poco más va a conseguir poder hacer. Le sigue repartiendo. Bueno, el amigo está siendo brillante. Se tira bajo TC y todo, O sea, cómo aguantan, Pues, pero le da igual todo. Recordar que los cañones no se pueden meterse bajo castillo. Se la ha jugado y le ha salido. Bueno, brillantamente, ¿no? Al final los ha regalado todos. ¿Hasta qué punto podría ser esto rentable, este movimiento, ¿Vosotros qué diríais? ¿Lo haríais este movimiento? Ya digo, se ha tirado sin ningún tipo de miedo, Bueno, lo que decíamos, sí, porque aguantas muy bien las flechas y todo, pero joder, A los guerrilleros, le ha aguantado ahí. Hasta los guerrilleros, le ha aguantado. To find the access to gold that he needs. Yo is playing that long game. We saw it from crop rotation, two-man saw. He's just going to Bueno, el monje también le va dando un poquito más de cobertura, ya lo que volvemos diciendo, Al final ahí con tranquilidad, sin ponerse demasiado nervioso. For TaToH, he needs to build up a sizable force of Paladin and then just overwhelm Mr. Yo in the center. Yeah, really solid raids here on the left-hand side. Cómo le va metiendo, cómo le va pegando a todo que se está moviendo, Ahí haciendo, vamos, de locos, Bueno, el caballero que ya va haciendo de las suyas, el castillo que va a subir, una defensa de locos. Si os fijáis, el mapa de Mister Yo está rodeado de castillos, O sea, va a ser difícil realmente poder llegar a sorprender al jugador chino en este caso. Mientras que obviamente nos seguimos centrando en este punto, donde está aquí la presión del rival, donde está al final la presión de Mr. Yo. Full guerrillero prácticamente en esa competición por parte ya de TaToH. Así que, ya te digo, ya estamos en el post imperial, ligeras por parte de Mr. Yo, empiezan los raideos, ahora que tiene un poquito más de mapa, pues lo va a aprovechar para intentarse meterse a esa cocina. They're in the missing phase right now, Dash. Yeah, wait till the cycle rolls over again. Oh, they've cycled. Castle dies on the hill. El castillo que ya cae. Ya a partir de aquí a irle metiéndole con todo, Mira cómo le está apretando, Pero es que este castillo, claro, ahí entra el paladín. Pero ya hay alabardero también, ¿no? Entonces aquí hay que tener los pies de plomo. Buen focus a esos monjes, muy buen focus. Pero bueno, ya es unidad detrás aquí prácticamente por parte de Mr. Yo, que está metiendo una producción endiablada. TaToH que lo ve complicado, yo creo. Sabe que aquí lo tiene bastante difícil, pero no imposible. Creo que esos paladines aquí ahora pueden limpiar. Efectivamente sería el momento indicado. Los cañones que se ven ahí para abajo. Bueno, pues espérate, que TaToH está aquí, TaToH que aprieta, TaToH que va a tirar para adelante. Los trebuchets que van a tirar. Es un castillo elemental. Al final los guerrillos aguantan muy bien, ¿no? También esa flecha que estábamos comentando. Buah, pues aquí puede haber un auténtico destrozo, Un auténtico destrozo. Pues TaToH is back, TaToH is back. TaToH le está pegando a todo lo que se mueve. Aleluya por TaToH, a TaToH que va volando. Se tiene que echar un poquito para atrás, pero bueno, vuelvo a decir, la propuesta me gusta, rehaciendo el castillo perdido. Sin miedo al éxito, como se suele decir, otro castillo también por parte de Mr. Yo, la parte de arriba. Madre mía, la columna de castillo que está montando por aquí el jugador chino, Que le dice, hasta aquí hemos llegado, Vaya, seguirá vetando, es que no tiene que parar un solo instante,
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Es que ahora hay mucho guerrillero, aún así me sigue sorprendiendo cómo esos ratanes van aguantando, a los guerris. Son de locos. Mira qué producción tienen ambos dos jugadores, sobre todo por parte de Mr. Yo. Están al 200 y no bajan, uy, esa ligerita por ahí, pegándole un poquito de daño. La cosa es lo que decíamos, Mr. Yo tiene aquí metido la vida misma, Look at Yo's resources. He's so comfortable here. He's got maybe should need a few more units in the queue as he now gets guilds and realizes this is going to go quite a bit longer. The castle's still firing away on those skirmishers. I'd love to see how many kills that Zero castle on has. gold, Oh no gold in the bank here for the Frank player. Any paladins that have been created are the final paladins that can be created unless there's heavy market use or more gold to be found here by TaToH. Feels like a last-ditch effort. One final push is all he has left in him to try and wrestle this game away from Mr. Yo. Mientras sacas focus a los alabarderos, que lo están haciendo con los guerrilleros, hay mucho guerrillero. El paladín se va a comer todo el resto. Es que el paladín franco. El paladín franco, señores. Esto sí que hace pupita, Esto sí que hace pupita el paladín franco, Nah, de locos. Mira, me está borrándole todo, Aunque los guerreros se están focuseando en la ligera aquella, que ahí está haciendo un poquito mal. Pero está en ese momento de aguante, Mira, mira, los jugadores ya está soltando un poco. ¡Y GG! Es verdad que Misterio tenía el mapa completo para él, Tenía todo el mapa para él, Pero, hostias, Misterio con la esto de Age of Empires 4, Pero bueno, lo que decíamos, Misterio tenía todo el mapa, Yo was always on the neutral golds. Yo got the 5 relics. Just amazing gameplay from Mr. Yo. TaToH's going to have to pick a map and get another win. Come back from that. Yeah, it felt like such a painful game. Un poquito la cámara para que me podáis ver, tío. Yo estoy desintegrado, Hoy me levantaba a las 8 y estoy muerto, tíos. Estoy que me está dando un jario, Entre los dos partidos que he tenido y el castigo, estoy que me doy un jario, Hoy ya te digo, Intentaré hacer lo máximo posible. Y esta noche no habrá ni directo ni nada. Esta noche me voy a ponerme un rato Goku. Que hay ahí un par de canales que dan Goku 24 horas. Y a morir, O sea, modo sábado total, a morir, O al menos algunos si estáis en directico por ahí os iré viendo. Especialmente por parte de Gata, si está Gatica por ahí, pues la iremos visualizando a ver qué se comenta. ¡Opa! ¡Opa! ¿Pero y esto? ¿Dónde ha salido tanta gente para este? Bueno, pero ¿qué fiesta es esta? Hola, ¿qué tal, my people? ¿Cómo estamos? Joder, hay alguno que por aquí ya se va de fiesta, Sí, salta en el medio, hostias, ¿qué tapas? Right. Then you may never get out. Exactly. All right, so Yo is really thinking there. TaToH took a little bit of a break. He'll be back in the room in a second. Yeah, onus on TaToH, though, to choose where we go next with 6 maps remaining in the pool. Down by 1 point in this best of 9. Again, we got a marathon ahead of us. I looked at the history between these two players as the raids are now coming in from our affiliated channels, as we could call them. I like that. Yeah, James Dash at Twitch. ¿Qué tenemos por aquí, Inca Malí, coreano bereber, maya turco, tártaro por parte de Mr. Yo y por parte de Tatito tenemos malayo, gurja, romano, magiar, polaco. Sigo sin saber qué es Burmis, sinceramente. Y unos, ahora mismo no me cuadra mucho, pero bueno. The best of 20, I must mention though, the best of 21 they played, 11-10. Wow. So again, if that doesn't tell you, the margins we're playing vamos on para allá, here in this series. But it also has to be recognized the way that Yo levels up throughout tournaments. It just never ceases to amaze me that through like day 1, day 2, we can all sit there and go, oh no, like, is Yo gonna like peter out? Is he just gonna, and then boom. Yeah. Yo no he hecho ni switch flips in his head. Ni he notificado ni nada. Madre mía, vamos a hacer aquí, aunque sea, ¿sabes? Like it's never. That's not. Porque soy tan tieso que yo ni aviso de nada, tío. Me pongo aquí en plan, hola, ¿qué tal? Tristísimo lo mío, Tenemos esto por aquí. Joder, el retitueado, We got a little bit of a reasoning, a little bit of insight into why that is. Yo Madre Dios, lo que he llegado a hablar en Twitter estos días,
doesn't prepare a lot of strategies. He's always playing Age of Empires, but not really the settings that are involved in these tournaments. And then he gets there, and if you listen to other players, he steals all our strats. Like, he takes all of our strats. I like to think of it Déjame, as chicos, que mientras he's estoy dando... absorbing. Yo te intentaré lanzar But las semifinales, works intentaré smart lanzar la enough, entera. Yeah, exactly. Esta semifinal al Someone menos. else can figure it out. Yo's been around Si no muero a por long el camino, lo time, too, here intentaremos. in Age of Empires. So yeah, he'll happily let someone else do the work and borrow from Opa, them nos ponen ahí a later. TaToH que se está But again, estirando don't bolecico, conflate the momento idea that he, chunguero que me han quote-unquote, puesto. doesn't practice as much with the fact that he doesn't play Oh, he's that playing much. all This the man time. invests so Vale, many aquí lo hours tenemos. into Age of Absolute Empires bien. too, and so that's, I NAC. think, part of why he can see a strategy played out by somebody else and quickly adapt to it. Yep. Quickly pick it up for himself and utilize it to great effect. So TaToH's back here. A ver, una Getting ready cosica. for game 4. Where Os voy a does dejar a los TaToH momenticos, go? chicos, mientras está ahí played este one of early his game, home maps porque as of hay one of opciones Yo's de que me home puedan maps so colgar el far. televisor que They've tengo en el gone suelo, y to, obviamente si me lo cuelgan, defending pues de player. locos. Así que And ahora we vengo. still have Dame un African segundito que ya he puesto rebeds todo esto. landing out Venga, in vale, vale, Rocky chicos. Mientras Forest tanto os voy here for dejando el early game, que TaToH. aquí... The civs are still kind of a question mark here for me because so many of the good ones were banned early by the random civ bans. It makes the mind Ahora game so vengo. much more difficult, right? There's a few civs Dame un that you segundico. still kind of want to immediately, call out, like Malians, Langanati, right? It's so often used there, Malay on Copenhagen potentially right? could be really, really good. Or like that Romans on Rocky Forest could be great. Yeah, But that'd be- Gajara's also potential there. Gajara's on Outcrop too. We'll see. Here we are in Copenhagen. Yo, we'll be hoping for a different result. And Vodka immediately goes to the king for Mr. Yo. He's like, I'm not going to miss it again. I missed it once, and that's enough. And Yo puts it in the tower. I love it. He's not. I love it, man. This is so great. He's not even going to tempt fate this time around. He has an advantage in the series. He's not looking to throw it away with a random king death into a castle. But away we go on to Copenhagen. It is Yo taking his first pick Koreans to this map, while TaToH will reach for the Malay. He doesn't need the king. And he said it yesterday, too. He said he was really nervous going into game 2 yesterday after he lost that king. He couldn't believe it happened. And he was like, why am I scouting with the king? He's like, I don't even need the king to scout. I can get all the information with my own scout. It's fine. The resources are generally in the same place every single time. I'm not going to use this thing. I'm not going to take that Uy, el risk Escandinavia again. nos That's a vamos, good epa. learning Hostia, tío. experience for him. Qué Once frío que again, hace playing as the ahora, os Koreans, lo juro, tío. O sea, TaToH estoy playing allí, as the rollo... Malay. Uy, 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 The uy, Malay uy. having the faster uptime here really, really helps them, right? You're going to be ahead in villagers because your TC spends more time creating vills, less time going up. Karambits are very cheap and very fast to produce. Mobile unit. The fish traps, if you take control of this top water, getting a fish boom set up there is absolutely ridiculous. Yep. And that's why Yo is going up so quickly. Ya digo, si alguien se quiere meterse aquí a castear conmigo, está más que invitado, Yo ayudas siempre, Cuando se reciben a gustosamente. Bueno, decíamos, señores, cuarta partida, posibilidad de punto de partido por parte de Mr. Yo en caso de ganar esta partida, ¿vale, chicos? O sea que ahí lo van a tener que lucharlo, veremos finalmente si es más que suficiente, para por eso llevar el gato al agua, ¿no? Como se suele comentarse, caballeros. Así que vamos para allá, señores, vamos para allá. You know those scenes in movies where they shut the door and then they close like 15 locks behind it? That's the image I got when Yo garrisoned that ¿Vosotros qué king, like, pensáis? just ¿Qué shut opciones it, and then we viendo got de the todo bolt esto? lock, and then we got, yeah, exactly. He nails it closed. He's like, this thing is never leaving. 2x4s This guy, all it over is the so place. comfortable in there. All You have right. no idea. Let's see here. It's galley Hostia, production immediately. here. ¿viste lo que le pasó ayer a Mr. Yo aquí en este mapa, tíos? ¿Alguien vio el clip? Fue buenísimo, o sea, Mr. Yo estampó el rey contra el castillo rival. Esto no es una coña, Minuto 5 de partida, Pum, estampado contra el castillo, insta-GG world player, Esto fue creo que contra Jordan, ¿no? Si no me equivoco mal. Obviamente, Mr. Yo pasó de ronda puesto que está aquí, pero joder, vaya forma de regalar una partida, A la cara, se escuchaba hasta la risa de la gente de fondo, tío, de los jugadores, tío. Que dice, la madre que los parió, tíos. Pero sí, situaciones que se fueron dando que una auténtica locura, No sé, 2 para 2 y veremos aquí la santa mico que puedan llegar a tener, Ya te digo que en el momento aguantando fuertemente, chicos. Tenemos esa siguiente Molly's Assault, ese TaToH contra Mr. Yo.
are saving wood on their navy, so that's a really beneficial bonus. Como te digo, es un mapa donde al final vamos a ir a castillos y seguramente para Imperial, pero es un mapa que tiene muchísima dinámica, ¿no? Primero ese juego en feudal con esa lucha de mar, por así comentarlo. Y luego ya cómo va derivando, ¿no? A juego de tierra ya. Que no quiere decir que pierdas el juego de mar y pierdas ya la partida, ¿no? Porque ya hemos visto, ¿no? Justamente que la lucha de esa de marítima la pierdes y terrestremente luego lo vas apretando, vas ganando. Pero ya te digo, es esa oportunidad que veremos si finalmente consigue poder llegar a llegar. Uy, la bretaica, vuelvo a repetir, la bretaica que no es pequeña, que no es pequeña, ya lo tenemos, como siguen dándole uno tras de otro. ¿Cómo lo veis vosotros esto? Vuelvo a repetir, coreano contra malayo. Me gusta más coreano, sinceramente. Mira que es un poquito más, lo entiendo, pero me gusta más, me hace un poquito más de ilusión. Así que veremos a ver finalmente cómo se va derivándose, ¿no? De momento tenemos ahí esa flota, como justamente tenemos esa lucha. Mira que tiene uno más, inclusive TaToH, pero de momento no se siente segura, así que se tira hacia adelante y dice, escúchame, vamos a apretar, vamos a intentar hacer el máximo de daño posible. Así que ahí lo tenemos, cómo está tirando con todo lo que está viviendo. Ya te digo, interesantes las propuestas que está aquí ya marcándose, así que, bueno, ya lo tenemos, ahí sí que lo tenemos apretando lo máximo posible. Mira que es una situación de micro muy mínima, pero qué importante que es el poder llegar a micrar bien. Es lo más parecido realmente al juego también de arqueros, ¿no? Que podemos encontrarnos, así que ya digo que aquí lo estamos teniendo. Yeah, that's massive advantage there for TaToH, and he's going to go up to the next stage faster. So he's going to be able to boom up with additional TCs. We see 3 fishing ships versus 2. As Yo continues to push forward here. Once again, I don't see either player extending for that bottom pond. Maybe that's the scout there from TaToH. We've got a spearman laming the deer, which is a nice touch, because that's usually where you want to go de for 8 para 8, tal cual, Con un poquito más de vida, me gusta esa estadística de barra de vida que te va saliendo justamente ahí abajo. Te sale un poco la igualdad, ¿no? Que puedan estar teniendo, interesante. Once again, 1-1 KD. Big. Un poquito de hit and run aquí, un poquito de jueguecito, a ver qué podemos estar ya saliendo. Pum. Cómo se lo van jugando, cómo se lo van jugando. All the Navy will be gone. Yo wants to avoid letting TaToH get full access to that water at the top. TaToH wants the access for the fish traps. So it feels like echarse un poquito para atrás aquí a Mr. Yo, porque obviamente las tiene todas de perder. No le saldría muy bien este trade, sinceramente. Así que ahí está TaToH, ¿no? Que ve un poco la oportunidad. Bueno, ahora cambia un poquito el formato, siempre digo. Cuando estamos haciendo este duelo de barcos, obviamente cuando te pones bajo muelle, tienes el factor producción instantánea, ¿no? Mientras que al final a ti te tiene que llegar desde tu propia base, ¿no? Con lo cual va a tardar un poco más. Ahí se te pueden subir los números, pero bueno, al final siempre tienes que ir tirando por delante. Es interesante que vayas apretando lo máximo posible. Uf, esa galería que casi también se la pilla, Nada, de momento todo solventado, todo bien. Tenemos castillos ya por parte de TaToH. Sí, lo estamos viendo, lo estamos viendo. Lo estamos viendo, casi también guarda de Mr. Yo. Bueno, pues ya lo tenemos ahí. Uf, buen shot de Eiko. Bueno, lo que decimos, ahora es el momento realmente de poder encontrarnos ya esa siguiente rondica. Ese castillico, ¿no? ¿Dónde va a salir? No. Vale, a meter uno de los muelles. Buah, pues mira, justamente el lancero va a decir, pénate fuertemente, mi niño. Tenemos 10-11 las galeras de barcos. Un Spiderman, ¿no? Como se llama en inglés, Siempre se me hace muy raro, tío. Me recuerda al Spiderman, Opa. Espérate, que el lancero luz, Va a pillar el lancero, Va a pillar. Lo ha perdido, es más, ahí está, Aldeano wins, ¿Cómo tiene que ser el lancero sin mejoras? Que te gana el aldeano con tenar prácticamente. Tristísimo, Again, it's Yo being the only player to move out to the southern pond as of yet. Another spearman rolling forward from TaToH to make sure he scouts that position out. Might even take the fight, but the walls come up just in time. Nice walls.
Muy buena wall, sí, sí. Las walls han sido terribles ahí. Ya te lo miclando la mejor manera posible. No es tan sencillo en este movimiento. Aquí sí que te pueden pillar por todos lados. Tenemos collera, ¿no? Aparte de ese castillo, un castillo. Un Tato que ya ha metido la mejora, Pues ojo, Mr. Joe, porque tiene pinta de que aquí lo va a perder esto. Encima cuando llegue la mejora ya ni te cuento. La micro de momento está siendo mejor, eso sí, por parte de Mr. Joe. Hay muchos barcos tocados, O sea, hay 3 barcos que puede hacer one shot, Tato. O sea, en este caso Mr. Joe, perdón. 10 segundos tiene que meter la mejora ya, porque decía, vienen más refuerzos. Lo veo complicado guardar Mr. Joe. Yo creo que a lo mejor ni lo lucha, No mete ni la mejora. Está metiendo galería de fuego. Bueno, esto sí que me parece ya más conveniente. La cosa es que eso, que esto lo vas a perder fuertemente. Sí, aquí Tato volando, ya ha perdido la pesca, aparte también de este lado. Lo bueno que tiene Mr. Joe, que mira, justamente tiene el muelle ya en el nudo charco, que ahí puede sacar cositas. So take a look at the cues at the top. Now the TaToH will likely win, or rather, correr, guaranteed to clean this up in the northern pond. Está pegándole poquito a poquito. Bueno, Mr. Joe que ya pierde completamente los barcos, ahí sí que no va a poder hacer absolutamente nada. Y vuelve a vez a la carga, ya te digo, áreas ahora, pero claro, es un poco tarde eso sí, pero igualmente sí, ya sé que siempre hay esa posibilidad de intentar recuperarlo. Pues ahora mismo es complicado, como tal es complicado. Collera también. Ya te digo, cositas, ¿Cuántos TC tenemos por aquí? Triple TC. Mira, está metiendo ahora mismo Mr. Joe el segundo y tercero, Así que aquí la diferencia, ahí está, 33Q a 27, O sea, se dispara y se dispara, It is important to note here by Yo as he sends fire ships forward to possibly look to snipe some fish. Yo, with the control of the southern pond, also has access to those 3 relics. Something we need to consider now is the transition onto land. We have that first TC up outside of the walls for Mr. Yo, a 3rd TC overall to match in the TC sacar ya el pesquero de abajo, sabe que hay donde rascar. Bueno, los pesqueros aquí le puedes hacer shot edifico, aquí le puedes hacer bastante daño, o sea que ya la propuesta ya me parece bastante más interesante en este caso. Mira cómo va corriendo y cómo se va pegando a la fuga fuertemente. Mira. Ahí hay fuego, Pero le ha conseguido sacar los pesqueros, así con los jajas. Mira aquí ahora. Muy bien, Mr. Joe, Mr. Joe que se lo está viendo ya. Bueno, le va a plantar, pero ya hay una mínima de defensa, ¿no? Guay, aparte viene a carreta, vete olvidando, son 2 aldeanos gratuitos que le va a regalar aquí. Muy bien aquí Mr. Joe ahora, Muy bien Mr. Joe, que sí que pierde el lago de la izquierda, pero ahora ya le aprieta, le dice, espérate, ¿dónde vas? Que te estoy viendo venir ya. Mira, no. Riperiño que te landiño. Ni siquiera llega a subir ese muelle, Titanic. Pues chico mío, lo ha intentado todo, pero no se ha dado la situación. Por eso luego hay un Gera contra Viper, después de esta serie, que es el Gera contra Viper. Yo ya creo que sí que me lo voy a ver con la calma, me lo voy a ver con toda la calma del mundo. Maybe in between the 2 neutral golds in the center of the map. The villagers are now coming out, maybe looking for another dock position, but Yo with some good control with the wagons, the war galleys, and Yo. Yeah, there's a monk looking to escort, and that will be a threat to the war wagons, but the war wagons find the villagers once again, now looking for the snipe onto the monk. Will the conversion come through? It does in the end, but not before the monk also goes down, and these villagers, I think they're not long for the score. Más aldeanos, No sé hasta qué punto puede ser esto rentable realmente a Tato. Había conversión de la carreta a la parte superior, así que a partir de ahí de momento todo contra la ET. Tenemos aquí ya más bueyes. Es que este lado lo tiene aquí completamente perdido. Esto ya es free pesqueo, pero bueno, igual que Mr. Joe la parte inferior que también lo tiene ya, con lo cual voy a repetir bastante bien. Me parece interesante, ¿no? Lo que acaba de proponer Mr. Joe, cerrando un poquito, ¿no? Ese lado ya a pesqueo de su lado, o sea, teniendo completamente ya tranquilo en este caso.
Ya estáis viendo cómo está ya subiéndolo todo, todos los TCs ya subido, o sea que al final aquí sí que no va a tener tanto de problema ya, ¿no? Lo que te decíamos, no necesita demasiado de más, o sea, ya tiene lo que le hace falta en este caso, ya no le hace falta mucha más historia. El monje que ya va a coger la reliquia la va a ponerlo ya en casita, tema reliquia de evento 0-0, pero ya veis, Tato, con los monjes que va ya pillando todo lo que encuentra ya por el mapa. Importante poder coger los máximos de estos. I thought that king was actually coming out to the south. I was a little bit nervous. We know mucha presión, mucha presión. True leaders lead from the front, Dave. Exactly. As we know. Exactly. Mira aquí. Pum, one-shoteado, Calvito se ha ido one-shoteado, se tiene que irse un poquito para atrás. Como tema aliano 76-86, sigo en esa diferencia de más 10, Ahí sí que no se está viendo mermada y eso que realmente al final Tato pues eso, ha perdido un que otro de esos alianos en ese muelle que justamente nos ponían. Que ahí sí que no lo conseguía de ninguna de las maneras, te digo, 90-79, bueno, al final, ahí que va. Al final son 3 CCs, Castillo ya, bueno, ya te digo, con calma. Ay. Sí, dale. Uf, buena micro. Muy bien. Pero la micro ha sido muy buena por de Tatito, Estando muy bien, No le pega ni siquiera. Yo creo que le ha pegado imperial, por parte de Tatito. Hostia, pues yo creo que se puede venir un 2-2, Ahora la presión que puede hacer Tato. Ya sabes que llegando a este punto de partida es que puedes volar muchísimo, Puedes volar muchísimo. Ya digo, vuelvo a repetir, no lo veo tanta locura, No lo veo tanta locura. Así que ya te digo, puede ser una oportunidad de oro, para que realmente se podamos ya a encontrarse. Going to be the better civ here. Yeah, if I'm Tato, I'm happy with my eco setup. I'm happy with my Imperial Age timing. The big issue is I have no real forward position to launch. Mira, guerrillero, balística, imperial, o sea, está metiendo de todo. A ver, Misterio va a subir ahora, obviamente, pero está metiendo de todo, De todo está metiendo ahora, Right, because Yo's got all the outposts set up south of him. He's got all the units in the center, and there's a ton of vision, there's a ton of mobility available to Yo. El guerrillero va bien para contra las jarretas, No penséis que lo está haciendo por hacer, es que le hace pupita encima con la balística. Mira, el monje también como acaba de repartir. Pero sí, cuando tengas una buena pelota de esos guerrilleros, contar que va a meter la tercera mejora ya de ese guerrillero, o sea que al final va a ser bastante efectivo, aunque estamos hablando de malayo contra coreano. Imperial que acaba de pinchar ahora, tenemos química, tenemos cositas, que ahora sí que se están ya viniéndose. Tatito que intentaba entrarse por este lado, pero va a ser bastante complicado. Cuidado con el monje. Por cierto, Misterio tiene 3 reliquias que puede coger, están justamente en este charco de la derecha. Cosa que de momento no se está dando esa situación, No se está dando esa situación, así que yo vengo diciendo que a ver qué se pueda darse, Opa, otra más que le puede estar ya pegándole. ¿Cómo se van pegando, Pégale con la catapulta ahí. Uf. Casi pero no, Es un casi pero no imperial, decíamos por parte ya de Mister Yo, metiendo carretilla. Pero mira que de mejora está llegando por parte ya de Tatito, Tatito que al final con ese pase puedes ejercer un poquito más de presión. Cuidado con este TC, sería el cuarto TC, bastante ya alejado, ¿no? Lo que sería la base principal, pero con oportunidades reales de intentar hacer ese máximo de daño ya posible, Esas carretillas como caen ahora, Bueno, aparte de que está metiendo el castillo, obviamente, pero cae. Hit imp first, use those tech advantages to begin your snowball and begin your push, but instead you have to invest it just to get to the southern side of the map and a TC down. Like, honestly, I think Yo can he can just go for a series of towers here. Y ahí tenemos ese cuarto TC, 112 a 105 aldeanos. Es una defensa ya bastante más grande, pero 3 catapultas, O sea, he visto yo haciendo la de ¿tú quieres jugar con guerrilleros? Ok. Opa, que le pega, Buena torre coreana, que pega de Mordor, por lo menos, Menos mal que ese TC ha podido subir, porque era una situación ya comprometida. Uy, el monje que se nos va para abajo, pobrecito mío. Que no podía hacer absolutamente nada más. Bueno, lo ha intentado todo, ¿no? Literal
realmente este sí que le ha dado todo lo que tenía. Big mangonel shots there from Yo onto the skirmishers, but War Wagons are such a tanky unit there on the right-hand side. While they will eventually get cleared up, the fact that they've idled all of those villagers in that TC this entire time is fine enough damage here for Yo overall, as he now looks for his Imperial Age technologies, matching Elite Skirm for Elite Skirm, 30 seconds away from Chemistry himself. And once again, just a little bit more map control for Yo, just a slightly higher percentage of the map that he owns over TaToH. He's got the golds locked down in the center. He's only got two relics right now. He's managed to deny the relics coming in for TaToH over the course of Castle Age and early Imp, but there's 3 available to him there as soon as he gets the time. However, we've heard it multiple times on the interview. Opa, Why didn't you do this que thing? le va a abrir por aquí, Si se cierra, no sé, para atrás con 3 aleras, que esto se lo va a subir rápido. Me ponemos si da tiempo, porque yo creo que esa puerta no va a aguantar tanto. Al final con 3 cañones te va a volver a abrir. Bueno, la tilera de mejora de madera. Estamos haciendo ya al final todas las mejoras prácticamente de Imperial, también referente ya económicas. ¡Oh! Bueno. ¿Y esto qué hace aquí? Qué bonito. Qué bonita es esta unidad, Lo poco que se ve, lo bonito que es. Y esto que hace, tío, unos cañonardos que da gusto, mira. Si es que llega, claro. Ahí está. Puma. Eso sí, esto aguanta como una mina. Esto es un tanque, Un tanque hecho barcos esto, Madre mía, la torre que poco ha durado. O sea, que los guerrilleros han impedido con todas las mejoras. Al aliano ya lo curten, Así que ya hacen lo suyo, hacen su faena, Bueno, mejoras de monasterio por parte de Tatito. Que estamos a la siguiente 21-126. Por fin se igualan, A esa diferencia ya. Había conversión. Pues lo va a perder, Mister Yo. A ver, la reconquista de esa unidad. Métele. Puma. Hostia, qué mal queda la pelotica que va como insofacta ahí. Ojo, duelo de tortuguitas. Pasa que la presión de Mister Yo está siendo una presión de locos, Es verdad que TaToH está bien, está fuerte, pero ojo, in the south, and Yo will add another dock to maybe try and grab those relics. TaToH forced to defend with Mira, hay otro guerrillero que va para abajo. Hostia, los guerrilleros ahí todos en columna vertebral. No veas cómo reparten, Nada, pero le está pegando a diestro y siniestro. Le está pegando muy bien. Ahora sí que otro guerrillero más para abajo. Le pega. No le pega aquí, sí que no le hace absolutamente nada. Le sigue dando a Sol de Justicia lo máximo posible. Cañones contra cañones, prácticamente decimos prácticamente ya también en el meta, que se nos estamos ya encontrándose aquí. Buah, pero es que ahí te puede reventar, Esta unidad, para mí lo más cercano prácticamente a Arcelinka y de Starcraft en Age of Empires 2. Una unidad bastante barata, con muy poca vida, pero obviamente que aparte se hace a una velocidad alarmante, Además con la leva y todo, te puedes llegar a complicarte la vida. Muy buenas, Deco, ¿cómo estás? Guapetón mío. ¿Cómo estás, mi niño? Bienvenuti. Bueno, ultra late ya, Arbalista que está enchufando. Bueno, mejoras también más todavía en el monasterio por parte ya de Tatito. Otra cosa no, pero vamos, se le está metiendo todo lo que pueda y más, Y más. Really finding some value behind the safety of these towers. Yeah, solid trap numbers though here for TaToH. Enfermo pero bien. Buah, tío, a recuperarte, tío. Rápidamente. Yo me pasé navidades con gripe, tío. O sea, Nochebuena, Navidad, todo eso se me fue a tomar por culo, tío. Con eso te lo digo todo. Bueno, aquí sí que las torres se las va tirando ya para abajo. Se va a ir barriendo. Bueno, pues está todo con un buen punto de partido para poder apretar ahí. Aquí de una manera muy, pero que muy bestia. Es el momento, es el ahora o nunca. Creo que realmente tiene una composición bastante mejor. Lo que decíamos, simplemente a full guerrilleros. Creo que no va a ser suficiente. Va a necesitar algo más, ¿viste yo?
barco de transporte que está metiendo Mr. Yo, me imagino que para coger la reliquia, ¿no? Que tenemos en la isla, porque si no, si ya mucho sentido no tiene. And he agrees with you. Another castle position forward, securing more gold. But in the meantime, Yo is doing his best to extend his position on the right-hand side. Luckily, that castle will snipe the villagers going for the stone wall. It's Karambits and elite skirms here for TaToH. That's everything he has to throw at Esto sí lo va a borrar, a Mr. Yo. O sea, con cuidado, mi niño. Con cuidado, que te estás metido en terreno pantanoso. Madre mía, lo que río, ¿de dónde llegan, tú? La Virgen Santa, el amor hermoso, Llegan desde Mordor, Nah, pero aquí Mr. Yo no tiene mucho que hacer, Aquí está haciendo prácticamente todo. Yo creo que ya es visible, ¿no? El GG por ya de TaToH. Por mucho que quiera hacer, la presión ya es una auténtica locura. Lo que está llegando a producir TaToH es brillante. Las arbaletas que van haciendo lo que pueden, pero vuelvo a repetir, está metiendo, voy a meter las ligeras a ver si con ellos realmente consigue hacer algo de más, pero yo no lo veo esto. TaToH aquí ya volando, aparte con todos los trebuchets que tiene en la parte de arriba, hay uno en la parte de abajo, está metiendo torres prácticamente para ir aguantando y frenar un poco el retroceso de TaToH, o al menos ganar tiempo. Y sin más, sin más. 1 to 20 overall. Pop cap is TaToH, barely scraping above 150 is Yo, just struggling to get the numbers out on the mask. The swarm is on for the Malay player. Keeps everywhere for Yo, but the trebuchets are dealing with them, and it's only these 3 trebs. Que le va tocando los aldeanos que van cayendo, le va dando uno tras de otro. Es moto difícil, este momento de partido, cuando ya tienes esta presión encima, dices, la verdad que sacarte aquí un algo ya es muy difícil, es muy difícil. Bomba. Ahí está el trebuche que ya le está dando un sondeo, pero muy intenso. For Mr. Yo to be in, but he's kind of put himself here by not going for Onager or maybe the Arbalest earlier, or maybe some forward castles instead of the amount of towers that he has. Esa presión que nunca no para de derivar, o sea, es una, otra. Ya te digo que viene ahí por su parte. He does have a way back in. Ultimately, he is the stronger Civ in the late game at max pop and at ideal unit compositions. But 82 military now. Mira la de torres que tiene aquí metido, locura, tú. Bueno, a misterio que no puede llegar a 200 prácticamente, mientras que TaToH ya está ahí a los 200, o sea, sí o sí se puede ir tirando. Pero bueno, avanzando poquito a poquito. Mira, la producción que tiene aquí, de galerías de arco, Mr. Yo. Mr. Yo ya sabes que es de estos jugadores que no se van de partida fácilmente, no penséis que va a hacer ahí hasta luego. No, esto así no funciona, así no funciona. Bueno, otra ballesta más. Mira, le puede abrir por arriba. Buah, pues ojo con esto, le va a abrir y le va a entrar por arriba. Pues ese día es el movimiento, porque no llega a Mr. Yo. Aunque ahora ha perdido, pero es que no llega. Mira la desventaja ya de Army Supply, 43 a 85, y ahora empieza esto, ¿sabes? Que aquí le va a reventar, aquí sí que le va a reventar ya. Gold, silver, and bronze, indeed, as the Karambits now come into Yo's eco. There's not too much there. Cómo le abre con todo. Yo does have the range upgrade, so if he notices that, he could push it back. Dicho. But finally, inviable, we have the Hussar. This has been the unit that Yo has been building into the entire time. The Hussar are coming out. The towers are behind. And they managed to deal with some of the Karambits, and the skirmishers will struggle. But Korean Hussar, missing Blast Furnace, missing that final armor upgrade, are not the long-term solution here for Mr. Yo. However, one trap goes down. Nah, esto va a ser GG, chicos, en cuestión de pocos instantes. El raideo de TaToH, que tiene muchísimo éxito. Volando, volando. Killing those, sniping those 2 trebs is beautiful, right? Yeah. It completely slows down this entire push. Volando, Not able to be taken out by anything that TaToH has, and the bomber cannons are going to be working away. No se puede pedir más, caballeros, TaToH que va seguramente igual. Mira aquí ya la Virgen Santa de Amor hermoso,
Hostia, cómo repara. Es que son como los links, Es que son como los links de StarCraft 2, Lo mismo. Son como los links, Yo trying to get there himself does finally lose that castle position in the middle and reestablishes another one a little bit further to the left. It's important to note that through all this, though, TaToH is the one with the control over the gold. So in the long term, that's going to help him. Limpieza general. Bueno, no, menos se está quedando pegando al mercado, que tampoco no acabo de entender muy bien, pero bueno, es que hasta los usuarios se comen, Hostias. No, los usuarios van a caer, Van a caer los usuarios. Ahí nada, ganan. Usuarios win. Vale, ok. Como está aguantando ahora mismo Mr. Joe, que ha emigrado un poco hacia la esquinita de abajo. Y aguantar ahí todo lo posible, A aguantar aquí todo lo posible. A base de torres, Es la Agamarretiri. Hecha, vamos, From TaToH, and he's got bombard cannons himself behind. He's got 6 bombard cannons waiting in the wings behind these towers. A 7th one now on the field. TaToH with only 3 of his own, but look at the line of skirmisher bodies. TaToH just cannot break this position from Mr. Yo without the trebuchets. Yeah, it's a skirmisher massacre, and for the first time in a long time, TaToH isn't pop cap. Mira todo lo que viene aquí, Que no baja el 200, tú. Bueno, estos son Mr. Yo, no puede llegar a 200, le faltan por la casita, pero... A ver, yo creo que hay una pequeña posibilidad de comeback, por parte de... Mira, por fin, O sea... Esto lleva... En el barco llevan 3 días, Esas 3 redicas con los monjes. Os lo digo sinceramente, llevan 3 días, Bueno, corona de oro por parte de TaToH. Ahora mismo no me acuerdo muy bien qué hace la corona de oro malarda. Lo veo, te digo, la presión que está metiendo es una presión de escándalo, He's reestablishing the skirmisher mass as well. But either way, the turtle has worked. And if anything, Yo's gained some ground back. Intenta alargar algo que realmente no tiene mucho sentido. Que es que, a ver, se han visto cosas muy random, Opa, anunciaco, en la frente. Producción. Rock and roll. Another one goes down. It feels like Yo needs that one extra thing. I don't know. I mean, if things stay the same, I think Yo wins this. The question is how or when that mass of longswords come in to change the tides to battle. We do have a couple bombard cannons going down, but more keeps go up, and Yo's finally trying to get himself back onto gold in the center of the map. Dándole con todo, ahí. For TaToH, the most important resource in terms of taking out these keep positions. And getting his snowball rolling forward once again. Where is the gold supply? Es que mira la base, esto sería lo de la main, de Mr. Yo, no te queda prácticamente nada ya. Pero mira los números, por parte de Mr. Yo, que no pasan ni 150 de población, o sea, siempre está como estancado ahí. Y ese oro, Es el único oro creo que queda, ¿no? Están ahí discutiendo los dos. Sí, porque al final TaToH ya no, tampoco no le quedan gente en oro ya, pero que decíamos, la torre va a durar poco. Está aguantando, para mí, ¿no? Más o menos está aguantando Mr. Yo por eso, por la cantidad de torres que tiene aquí, que verdad que puede entrar aquí es bastante complicado, ¿no? Es muy difícil. En la cara de TaToH de, bueno, pues ya estaría aquí, ¿no? Es la única mina de oro que queda, por cierto, esta que estáis visualizando, no queda nada más ya de esto. Así que lo que queda es lo que hay, como se suele decir. He's dropping the barracks behind the castle. Hasn't even produced any just yet. As you mentioned, a late game insurance policy is going to make sure that when he starts producing and reveals them, it is a killing blow. Not having siege engineers this entire time is so brutal for TaToH. I just assumed he had it. Great quick walls around the trebuchet. The Hussar. Mira, le quita la serie, buen movimiento ahora por parte de Mr. Yo, haciendo un poquito de comeback, al menos ahí, no tengo algo que decir yo por aquí, Sí, pues por ahí está,
Mr. Yo loses all of the Hussars because of it. Treb on the left-hand side, though, working away on that. Tiene que volver otra vez un poquito ya para atrás, pero ¿qué he dicho? Buen movimiento, buen movimiento. We see the bombard cannon now looking for a target fire. Repairs coming in from just one villager there for TaToH. Does keep the Treb alive for now. Karambit swarming in, looking for kills of their own onto the all-important siege units and those skirmishers. Diving under keeps, though. They're not going to live for very long. Does look like the bombard cannon will go down in the end. Ew, Yo's buying stone with gold he doesn't have. He's buying stone with gold he doesn't have to repair that castle. He needs to snipe this Treb and the bombard cannon. The Hussar are now coming in as TaToH tries to deny that tower on the other side. The castle falls for Yo. You saw him kind of like shake his head a little bit there. That is a rough situation for him. TaToH is still almost pop capped. No veas, te vuelvo a repetir, no veas la retadica, Pero es que Mister Yo lo que está aguantando, llevo una hora, pero llevo una hora aquí ya encerrado. A ver, al final mientras le estoy dando los números, ¿sabes qué decía? Si mientras te den los números, aguantar aquí como si no hubiéramos mañana, mientras te los den, tú tira. Tú tira. Claro que al final TaToH el oro ya se la ha poleado también, o sea que tiene que ir a unidad detrás, O sea, no puede tampoco quedarse ahí sin más. Oh my goodness. Yo, selling wood now. He's figured no it puede, out. no puede estar aguantándolo, He gets rid of like 1,200 wood or something like that, and you can see the prices right there. Still 42 gold for 100 wood is actually really reasonable at this stage of the game. He's back up on 55 on food, and we know Yo does not give up easy, especially when it's 5 relics to 2. Is there only 7 relics on this? I thought there was 8. No, I guess there's 7, right? Yeah. There's 3 in the bottom and then 4 in the main area. I mean, TaToH once again pop capped. Look at this, 112 villagers, but 104 military. Yes, the military looks solid for Koreans as well, up to 80 at this point. But once again, TaToH with the better resource bank is happy to trade those numbers down and then replenish. We've got the Hussar trying to swoop in around the back side, but the micro is there from TaToH to keep the siege units alive. Y ese timing queda lo máximo posible, pero... Bueno, yo voy diciendo ya lo mismo media hora, Ahí está Mister Yo aguantando a diestro y siniestro sin mucho más, La aguantadera es fuerte, la aguantadera es fuerte, There was a bombard cannon behind Mr. Yo. Ya, a ver, es que estoy casteando, estoy haciendo cosas de curro, ya sabes que yo aquí no paro en su instante. The towers are everything for Mr. Yo, although he's out of stone, and the stone price is getting pretty high if he wants to buy some more. I think in the south he might be attacking that castle there from TaToH with a bomber cannon. So if he can break this, it'd be really nice. But TaToH notices in time. He's paying attention to everything, it feels like, and Mr. Yo... Oh, the micro, though. They're both there. Attention. Okay, dodgeball. Nah, ese se lo come. Nah, que se está durmiendo a Tatito. Uy, lo va a reparar y todo. Hostia, esto de que se puede ser reparado como si fuese una unidad así normal, o sea... No, tío. TaToH pushing in. He's shown the two-handed swordsman. Forced levy is in, so these things only cost food. Yo is now going for guilds. He wants gold long-term. And he knows he's going to be selling a ton of resources. This might be a wood game, Dash. As now Yo notices. No, buen game, la verdad que sí. Mr. Yo fila con los jajas, pero ahí está en partida, Ahora mismo es verdad que TaToH va extendiendo. Pero claro, TaToH se ha quedado sin oro. Me está saliendo mandobles y todo, imagínate. Pero ahí lo va aguantando, Te digo, para mí eso es un éxito realmente, ¿vale? Mr. Yo. Que al final creo que con muy poco también te está generando mucho, ¿no? O esa defensa que voy a estar haciendo, al final le sobra también comida, y madera. Al final esos conceptos sí que los tiene muy asegurados. Uy, esos mandobles que... Mira esas pequeñas arbalestas que hay aquí, les salvan el culo una madera increíble, O sea, mientras no las pierdas, ahora mismo esas arbalestas valen su peso en oro, Eso sí, aquí con muchísimo de cuidado, esto sí que ya vale su precio en oro. Ahí tenéis por parte ya de TaToH. Pero bueno, mira, los guerrilleros lo va aprendiendo por aquí, más o menos en su está a 137. Uf, se acaban de caer los números, por parte ya de Mr. Yo, donde ahora sí que TaToH está volando literalmente 181, es que no le bajan en solo instante. Estoy viendo la tabla de producción por parte de dos jugadores que están haciendo una auténtica bestialidad, una auténtica locura. Y ahí los tenemos, señores. Ahí los tenemos, Oh man, what a game we have here as Korean Hussar are basically the major element of Yo's army at the moment. Skirmishers following them up. Hussar should do decently against these two-handed swordsmen. Ay, aquí bajo 10. Bueno, ningún aliado tampoco, pero puede meter las arbalestas en caso de que se te pueda llegar un poco a la complicar. Pero esos mandobles ahora están limpiando, Esos mandobles ahora se están limpiando y muy bien, Tema de reliquias, 5 reliquias para Mr. Yo, 2 por parte de TaToH. De momento es un poco el cómo se está quedando, Esta situación.
And the villager numbers have fallen quite far. Pero ya os digo, 86 now for Yo. 7,000 wood in the bank and near nothing else. He's trying to sell. He's trying to get some gold. He's trying to reestablish himself on the map. He's gotten some control. Dale, ahí va apretando, va apretando, va apretando, va apretando, va dándole absolutamente todo el que pueda. Where on earth could he be tower pushing this time? I don't think it's for repairing the towers. Es que se queda estación ahí como... ¿Sabes lo de la angustia del cerrado que no te puede mover? Tiene que ser muy difícil mejor contra Mr. Yo. O sea, lo que estamos viendo de él, obviamente con Tato ya lo conocemos y sabemos bien, ¿no? Pero Mr. Yo, hostias, para ganarle de verdad que te aguanta, te aguanta, te aguanta, te aguanta, te aguanta. Down. Aunque el pulse es prometedor, ¿no? Por este lado, ahí con dos arietes y todo, que se viene ya con cositas, ¿no? Al final él, yo creo que lo tiene claro, se viene con ganitas. Así que a partir de aquí ya es simplemente el seguir gestionando, el seguir apretando, ¿no? La mejor manera posible, así que para allá que nos vamos, para allá que nos vamos. Producción. Dale calorcito, producción. Korean Hussar that are getting absolutely melted as the TC finally goes down. 3 capped rams are the sole siege units to try and end this game at the moment. Yes, the skirmishers came over here from Yo. He's mounting a defense as best he can, but once again, the population is solid here for TaToH. He's broken through the gate. He's finding his way onto some of those ranged units. Taking a look at the resources once again, it's still good. Ahora sí que se ha conseguido sacarse, bueno, ha conseguido tirar el TC para abajo, sigue apretando un poquito máximo posible. Llevamos una hora ya de partida prácticamente, es una locura lo que puede llegar a tirarse aquí. Pero eso es lo que hay, esto es el Age of Empires, o sea, cada metro que tengas que avanzar te va a costar pero muchísimo, Was not the case for TaToH. How much has that hurt him this game? That's a good question. Siege engineers late, right? So some upgrades coming in late that probably should have been prioritized earlier. But we look at the economy for TaToH right now. Handcart's only going to help with 69 on food. Yeah, he'll be able to endlessly stream these two-handed swords. Mira cómo le mete, mira cómo le mete, cómo está volando literalmente, Ahí estamos con esos mandobles también, que ahora mismo vuelvo a repetir, todas las unidades ahora en oro, aunque TaToH está teniendo esa disponibilidad de oro ahora mismo. Tenemos una minita más en el medio que lo estamos viendo en el mapa. De verdad que Mr. Yo cada vez se siente más irrinconado, pero llevamos así prácticamente ya 30 minutos de partida donde se está sintiendo, ¿no? Encerrado, donde finalmente no tiene esa capacidad de poder llegar a salir. Y aún así está haciendo el mil maravilla, ¿no? Aún así está siendo complicado el poder hacerle algún tipo de daño, algún tipo de cosita. Ya te digo que va volando, se siente cómodo. Ay, He could feel like he has more wood access, and that might be the angle which he's going for as he continues to defend with the Arbalists and the skirmishers up here. But TaToH still holds those golds in the set. Actually, is Mr. Yo on that gold? He's on that gold. Yeah, he found his way onto the gold in the middle. TaToH took pressure off of that. He's put so much focus here on the left-hand side and trying to go for a game-ending push. Es que TaToH, a ver, TaToH yo creo que va a ganar esto, pero al final Mr. Yo lleva sin poder salir de aquí 3 días, ¿no? Pero la presión que te ejerce, o sea, lo que está aguantando con mínimo de recursos ya, por así comentarlo, es auténtica bestialidad, Yo has the gold in the middle because TaToH took his attention off of that. I think there's a serious chance, even though Yo was down 80 population just a minute ago, for him to push back and win this game. What a phenomenal effort from Mr. Yo with just Hussar, Skirmisher, Arbalist, and a few towers. By no means is this game over. Míralo, así que se va absolutamente ya con todo. O sea, la cosa es que el usar bien, pero con los mandobles se los comen. Mira cómo está cayendo todo, tú. Tiene ese cuello de botella, que obviamente es una... Hablando claro, es una putada parte de ya de TaToH, porque a partir de aquí sí que no consigue salir bien, pero lo que decíamos, apretando de una manera como pueda, esto ya es un como pueda. 5,400 damage or something like that, disgusting. Sigue dándole. Cómo se va comiendo todo. Nada, sigue los guerrilleros. En cuanto a los guerrilleros ya toquen las arbalestas, que es lo único que le queda ya. Aunque creo que ha sido inteligente TaToH el decir derivar un poco el engage, ¿no? Sabiendo que por medio no podías acceder con las torres que habían ya, o sea, era muy complicado de poder hacer algún tipo de daño, pero bueno, al final. Vuelvo a repetir, que es esa la idea, lo está haciendo muy, pero que muy bien. Los trebuchets que todavía siguen pegándole
máximo posible. Bueno, al final decíamos, derivas un poco también ese engage, no hay tantas unidades, los Tebus a lo mejor pueden avanzar. Que me he perdido. Ya me he perdido por aquí. The Hussar is still pushing, the Arbalists are still behind, although limited numbers, so TaToH doing a great job sniping those, and now hand cannons being mixed in from Yo now that he has that gold supply in the center and the 5 relics generating the gold behind. Yeah, we wanted the highest level of Age of Empires play, and these players have delivered through 4 games of the set so far. TaToH still looking for his moment to strike. La micro de Usales ahí, mientras las salvajes estaban limpiando, Bueno, por parte de Mr. Yo, Qué bueno por parte de Mr. Yo, lo que están jugando aquí. Literalmente llevan 1 hora de partida, Literalmente llevan 1 hora de partida, Virgen Santo del Amor Hermoso, lo que están aguantando por aquí, Me van volando, tíos, van volando. On producing those two-handed swordsmen, which Yo might be able to counter if he still continues to have the gold supply. Ooh, 9,000 wood. Le pillé aquí, Bueno, ha conseguido sacárselo, Ya te digo, bastante bien, The Hussar numbers up, but I don't think he has the farm count to support that overall. That said, he cleans up the Rams once again. And we're back to a stalemate position. And Viper and Hera are just kind of like, guys, excuse me, this is only game 4 of a best of 9. We have things to do later tonight as we eclipse the hour and 12-minute mark for this game. Yo willing to go on for quite a while longer. TaToH on Garrison is king. Where did it go? His king. Don't send that forward. Mira el rey, ese rey, ¿dónde va ese rey, ¿Dónde va tan juguetón, ¿Te imaginas que la Raka le mete un par de ligeras y se la va al lobby? Desastre sería esto, por favor, No, la que se vaya a dar, obviamente ni muchísimo menos, pero bueno, en el momento que decíamos, Aguantando bastante bien. Gracias a todo el mundo que estáis por aquí aguantándome, que no es poco, vuelvo a repetir, Muchísimas gracias de todo corazón, mis niños. Os como la coca fuertísimamente, chicos. De verdad que gracias de todo corazón, chicos, Muchísimas gracias de todo corazón. I'm gonna buy wood before the price gets ridiculous. Little does he know that Yo has 9,000 wood in the bank, so he's actually boosting. Chico, persona que se da cuenta se está alejando un poco de las torres, pero ya lo tenemos. Ahora ya el pulso principal ya está por aquí. 141, 200. Es que TaToH es mi población y no bajarle nunca, Está siempre ahí arriba, siempre aguantando. O sea, ya te digo, lo está haciendo muy, pero que muy bien, Lo está haciendo muy, pero que muy bien. The military numbers overall as Yo falls back below 140 in the total population. Yo's got a lot of wood in that corner, and he's got the center wood control. He's missing out on the wood that was in his base, and it's has to be slightly demoralizing for Viper and TaToH to realize that we are fully talking about a wood game at this point. They might be starting late. This is great Age of Empires here, folks. Welcome. Mira, la producción de ambos jugadores es increíble. O sea, a mí mismamente he visto yo que sí, con 106 aldeanos, ¿no? Intento aguantar, pero mira aquí cómo le va a ir entrando. Ahora sí que los números, yo creo que poco a poco, ¿no? Es la del ermitaño, ¿no? Ir rascando hasta que te puedas ir colando. Finalmente lo está consiguiendo ahora realmente el poder meterse hasta la cocina. Nada, es que a base de torres aguantando el Mr. Yo. Esta es la de que mentalmente te destruye esta partida, porque es le quiero acabar, es un formato mejor de 9. Esto hace igual a la serie, el 2-2. O sea, sí o sí necesitas 2 victorias más todavía. Mr. Yo creo que lo sabe bastante bien y jugando un poco, ¿no? Con esa psicológica de decir, bueno, voy a aguantar aquí hasta que no podamos más. Está a punto ya de llegar al rey de Mr. Yo, pero aguantando de momento. Yeah, the gold is almost exhausted across the entire map. Ya te digo, lo que está aguantando Mr. Yo, And once again, TaToH, he's trying to get those siege numbers up. Lo que está aguantando, 7 Rams at this point, 1 Treb, another one on the way, and a bombard cannon at his disposal. He has 58 longswords in the queue. Una auténtica bestialidad. Es una auténtica bestialidad. Mira, llegan más refuerzos, llegan más tropas. Absolutamente de todo, Esto va a ser un no parar. I don't know if Yo is going to survive long enough to take advantage of the wood that he has. Because TaToH is just spamming in units one after the other, and the Hussar count is never high enough for Mr. Yo. He's at 150 population again, slightly higher than he was a couple minutes ago. I think his king is all alone in that corner there. Buys more stone, drops. Mira el rey donde está escondido, en la esquinita del mapa, no que mejor dicho,
Que no se lo vayan a encontrar, Pues prácticamente todas las submetidas y de todo, Mira, 10k de madera que tiene Mr. Yoto. Hola, qué bestia. Creo que nunca había visto 10k, madera, A mí no es una castellada, nunca había visto 10k. Pero tal cual, además. Virgen santa de la muerte. No, ya no lloro, no. Imagino la partida así, 0-0. Claro, dicen que la partida más larga es... Bueno, ya la han superado, ¿no? Entonces... Maybe zoom out here for a second as this battle just continues and Ay, see aquí how yo creo much que wood igualmente, is porque available. Mr. Yo está intentando cargar, mira lo que está produciendo Mr. Yo, ya está de 7 galerías de arco, tiene el doble de galerías de arco, está metiendo también guerrilleros, o sea, producción. Es una locura, no aguanta, por favor, cómo aguanta. Qué difícil es hacer lanzar el GG a Mr. Yo. Es increíble lo que le pasó ayer, pero mucha tela, llevamos hora y 20, hora y poco más real de casteo aquí con esta partida. Llevamos en stream 2 horitas. Aún nos queda un poquito más, Yo a ver si puedo aguantar, De verdad que quiero aguantar en la serie esta entera. La siguiente, la de Viper contra Hera. Esa sí que ya no voy a llegar, Esa sí que con vuestro permiso descansaré, que yo llevo ya hoy trabajadas casi 7-8 horas y encima os hemos puesto aquí a castear. Y estamos que no podemos más. Front has opened up on the left side. They've been constantly fighting, kind of bickering back and forth for that wood line in the center, as Yo can now afford another bomber cannon, and I bet you that will go right towards that trap. He now sells a ton. He sells a ton of wood so he can buy some stone and maybe get a tower up in the center, which he's going for right now. Yeah, Keep goes down, another one's being rushed up. Karambit's diving in to look for some raids, but they get quickly eliminated by all of those towers placed around the eco of Mr. Yo. TaToH now has over 1,000. La apretada, ya digo, la apretada es... Mira, Rey, lo está buscando. ¿Dónde está el Rey, tú? Ven aquí que te achafo la cabeza. Ven aquí que te pego 2 collejas. Ese Rey tiene más vidas que un gato, Nada, lo que sigue tiene entrarse y de nada, ya te digo, es lo que está llegando a aguantar, el Rey en cuestión. Mamá, señores, mamá, ahí está intentándose lo máximo posible. Ya te digo, intentan hacer la búsqueda, los usuarios que se te van ya. Pero ahora sí que ya Mr. Yo, bueno, yo voy diciendo esto ya de 40 minutos de partida, pero ahí lo tenemos, Se queda sin piedra ya Mr. Yo, por lo cual ya no hay opción a reparar. Que como es, con las unidades de trades, simplemente con Usar y compañía, lo que puede llegar a alargar la partida, Lo que puede llegar a alargar la partida, es brutal, es que es brutal. The trebuchet, so maybe you shouldn't be focusing on repairing that tower for the time being. TaToH's push completely cleared on this side. The Battle of Copenhagen has ended over there, and the battle of the middle of the field and forest will begin. Changing fronts here. Man, how many shifts, how many turns in this game as Yo continues to sell. Que me complemento por el lado derecho. Es quitar este rollo que entro. Que como tiburón, ñec. Allá que va. Canterica, mi niño. Gracias por ese primazo, patito. Muchísimas gracias. Me voy a ponerme hasta la cámara. Gracias. Socio, gracias de todo corazón, mi niño. Te camelo fuertemente, lo sabes, Canterica. Gracias, guapetón, de verdad que muchísimas gracias de todo corazón, niño, por estar susquizado. Muy intensa, mi niño, muy intensa. Verdad que gracias de corazón, gracias de corazón. Mira qué guapo, has visto con mis gafitas nuevas y todo, gafitas. Ojo, ojo, hemos upgradeado, ¿has visto? Hemos subido un poquito, las stats. Llevamos aquí 1 hora y pico de casteo, mi niño, Mr. Yo que no se rinde, Mr. Yo que dice, si yo tengo una oportunidad de ganar esto, aquí me voy a quedar. Y ya te digo, y es un formato mejor, ¿no? Y falta otra semifinal entera, Alguien aquí muere, ya te digo, casteando, alguien muere. Esto tiene pinta, fuera coña, esto va a acabar a las 3 de la mañana, Pero literal, Pero literal,
Okay, that's a lot of Hussar lives lost, but of course he does remove an important gold unit from the field. Still one Trebuchet though for TaToH to work with and defend. In the end, we take a look back at the populations, and up to a healthy 175, better than he's been most of the game at this point. He's finally got room to breathe, right? Like, well, I mean, TaToH's still pressuring with a couple Trebuchets from each side as he goes for another quick gate. Beautiful job there from TaToH. But finally has time to kind of mass an army and mira, esos que se van a meter. Ciérrale, paz, ciérrale. Bueno, ni tan mal, Ni tan mal. Mira, ¿de dónde saca la piedra Mr. Yo? Ya aquí en el mercado se está traficando con esa piedra, Que no se pase una más, Mira, pumba. Le va pegando a todo lo que se mueve, central wood line. Yes, the hill advantage though is there for when it comes to the ranged units, and he's making it messy. The tenacity here from both of these guys. TaToH's like, can you die yet? Just give up. Es que aquí sí que le va pegando con los maldobles. Yo creo que aquí sí que lo arrasa, Sí, es lo que están comentando. Dice, es el Game 4 ¿sabes? O sea, es que lo que se estaba hablando es el Game 4 de esta semifinal, Beautiful save from TaToH. Lo que queda todavía de serie, queda muchísima serie por delante, pero muchísima serie por delante. I ran out an hour ago, bro. I've just been on repeat. I've been on loop. Yeah. But again, these players refuse to die, and it speaks again to their ability. Sí, es muy difícil hacer morir aquí a alguien, muy difícil. Es que yo creo que por eso hoy uno de los días más largos de casteo de Age of Empires de la historia. Así decirlo, tampoco va a ser real, pero poca broma, Finally advancing past this wood line for the first time in a very long time. TaToH's gonna pop-capped. Yep. Yo is pop-capped. Mira, espérate, como gane esto Mr. Yo, espérate, no me des infartos, Making up to 130, 35. Claro, es que ahora ha bajado esa pelota, Guau, espérate. Le está haciendo focus. Si Mr. Yo gana esto, o sea, si Mr. Yo gana esto es un style life, No te la puedo creer, tío. Por primera vez en literalmente 40 minutos de partida, Mr. Yo se saca la presión de TaToH de encima, Es muy fuerte esto, Mira. Literal, Holy, what a game 4 of a best of 9. Dios. Everyone's gonna need the break that follows this game. Sí, necesitaremos un break, yo estoy completamente de acuerdo. Lo que están jugando ahora, todos. Se acaba de romper el game, pero totalmente ya. Esto es un Survival Mode hecho persona, Esto es un Survivor Mode, pero vamos, con toda de la ley. Aquí aguantando lo máximo posible. TaToH que vuelve otra vez a meter la iniciativa, Vuelve otra vez a intentar apretar. Que sea ya lo que Dios quiera, tiene que estar pesando, pero que algo vamos a sacar, He saves it, but it keeps going up on the wood line. Once again, with the 5 relics. He's able to very, very occasionally invest back into stone and reestablish a tower position on that wood line. It's getting difficult here for TaToH. And now we have the question, TaToH. Why didn't you set up the fish mucha locura, que hay aquí. Mucha locura, 1,500 food for 200 gold. I mean, he's got 74 on food. Imagine if he had like 30 no se lo pueden ni creer, pero es que es normal, Like, obviously he would have hit Es normal que no se lo puedan llegar ni a creer, And he did, and he was managing to pressure Mr. Yo as he takes out another trap there, But if he had set those fish traps up earlier, feels like he'd have a lot more wood in the bank, and he'd have a situation where he didn't need to quite pressure as hard. I just cannot believe that we are now in a position where TaToH is on the defense. And he is the one getting pressured. Where's the wood? It's only in the middle. It's completely out. I think there's nothing but those few scraps and the ones that are in the back of Yo's space. TaToH has 1,600 wood right now. He's still chopping somewhere. Es que es una, otra. Es que manda cojones que Mr. Yo ahora pueda apretar él, Es que no está haciendo this game. Es que vaya partida, Vaya partida. Es que está pudiendo apretar,
Está pudiendo apretar ahora, Nice. Muy buenas ethereas, tío. Bienvenido, mi niño. Te invito a castear aquí conmigo. Si te atreves. ¿Te atreves? No, si puedes. Mejor dicho, atreves, te vas a atrever. Y aunque ya sé que tú no quieres castear, Vaya partida, tío. Llevamos 1 hora y pico, tío. Pero es que es muy fuerte, tío. Llevamos casi 50 minutos de game donde Tato estaba a punto de ganar la partida. Apretando. Y ahora Mister les está dando la vuelta a esto, Ya la cae Tato. Tato tiene que estar diciendo, no me lo puedo creer. Es que por score, en breve en score, Mister adelanta a Tato, Es que no te la puedo creer, No te la puedo creer, An incredible display from both of our players here in the semifinals. Game number 4. Yo looking to put himself up to a 3rd point in the set, though. TaToH looking to equalize. Vuelvo a repetir, tiene que ser desesperante, esta partida. Mentalmente esto es durísimo, Y hablo por parte de Tato, porque es que es el hecho de... Tú más o menos lo vas teniendo ahí la partida, ¿sabes de qué decir? Y de golpe porrazo, Mr. Joe está ahí. ¿Sabes qué dices? Dios, pero estaba muerto, tío. No sé dónde están las ligeras ahora por parte de... Bueno, los usuarios por parte de Mr. Joe, mejor dicho. Ahí los cañones. Bueno, bien. Los cañones que van a morir. Haciendo un poquito de volleyblock, a ver si lo consigue. Los usuarios que están por ahí pegando. Guau, va en limpieza, Hostia, te contato ahora, cuidado, Ojo, contato ahora que se cae en picado el supli, Uy, pa, Se ha caído el supli de golpe, Madre, cómo está produciendo. Mira esa tabla de producción, Se va a reventar, Se va a reventar, pero le está ganando terreno ahora, Es que no te la puedo creer, tío. No te la puedo creer, Es que no te la puedo creer, tío. Me pellizcan y no sangro, tío. No te la puedo creer, No te la puedo creer, Qué partida, nen. But the problem for TaToH, even if he wants to go for like a YOLO King snipe here, he doesn't know where the King is. And if you were to get the tech, what is that tech called? Treason? Yeah. To find the King, Yo is going to know, and he's going to just garrison it in like a tower or something. King's on the move. Hang on a second. Lead from the front. What did I say? Lead from the front. Not the time, Dash. It is not the time, Dash. Para flipar, Dios, es para flipar, tío. Es para flipar, tío. Tío, si Tato pierde esto de verdad, es que vaya partida se te queda, There is a very slight wood discrepancy between the two of them with how much they have in the bank. I mean, 9,500 versus 76. Te lo juro. Por favor, que no pierda esto, Tato, Me da igual que sea el empate, tío. No me hagáis esto ya, Mucho usuario ahora por todos lados, tío. Es que es una pesadilla lo que llega a producir. Y mira que el mandobles no baja, tampoco. O sea, es 84 mandobles que tiene. Se acaba de comer, eso sí, Tato se acaba de comer la madera, No tiene madera. Ojo con esto, no tiene madera. Tiene 97 aldeanos, pero nada más están haciendo alguna acción 52, Mientras tanto, Mr. Yo con 10k de madera, ahí, volando. Guau, pues este prácticamente es el push final, Esto aquí se viene con todo, Mira, que van a estar los aldeanos, Ya se iría con todo lo que tiene. Intentar ir a matar a su contrincante, sea como sea, migrando con esto. Mister Yo, que ya te digo, en cuanto pierde también va aumentando, va produciendo. O sea, esto es una constante con aldeanos. Army supply también por la parte subida, por parte de Mister Yo. Tato intentando, ya está por abajo en score. Es que yo creo que lo va a aguantar, Es normal que se tire con aldeanos porque es que realmente ya para qué. Es que literalmente es que no tiene madera, no tiene nada. Bueno, está mal, Esto sí que lo veo muy prometedor, Ahora este push, están 173, 165. Pero es eso, no van a llegar refuerzos. Vamos a ir prácticamente al GG.
kills for him. Lleva bueno, lo están comentando, lleva 2000 kills. Ahí lleva el KD justamente de Mr. Joe. De las partidas más bestias que ha habido, o sea, mira que ha habido pero esto también se suma, al listado de partidas bestias. Mira al rey, No te lo puedo creer, tío, es que no se muere Mr. Joe ni con nada, Otro ejército por la partida inferior. There's no flags on the towers, no flags on the TC, so if he's looking there, he knows not to get distracted with those two. He's hunting, he's searching, he's on the scent, he's on the trail. Yo's got to respond to it as well. You can't leave those two-handed swordsmen transport. It's time for a transport ship. Siege towers. Lo está buscando, Lo está buscando al rey, Lo está buscando al rey, Buah, porque Tato es malardo y puede meter los espadas largas, bueno, los mandobles, que si no aquí sí que... Bueno, podía apretar Tato, ya que Mr. Yo prácticamente ha enfocado todo el army supply aquí, podría apretar lo máximo posible ahora, Sería el momento adecuado, por así comentarlo. Eso, aprovechando, Ya tiene, el movimiento ha sido bastante bueno, Se le cuesta la cocina, aquí hay muchos aliados, muchas cosas, prácticamente ya lo de menos, ahora ya simplemente se trata de apretar. Ay. Pasan cosas que pasan, Ahí está el rey, Ahí está el rey escondido. Está en el momento crítico de la partida, Madre mía, It's not gonna happen, Dash. I can't believe it, Dave. How did he do this? How did he do this? Yo creo que sí que Tato, es el push final, es que está ahí el rey escondido y todo. Finally got a position. And yeah, I think TaToH realizes. Mira, Tato ahí lo está. Tries to relocate to the remaining wood though. He doesn't want to give it up. You don't give this up. You give it every ounce of energy. Mira la cara de Tato, La cara de Tato, He's finally done. ¡No! He held some more. TaToH tried to push. Mr. Yo is victorious. Drink all that water, my friend. It's a much-deserved smoke break for him. Oh my God, what an incredible game. The most insane Copenhagen game I have ever seen. Mr. Yo showing us the fight, showing us the resilience. No, and TaToH left to wonder where he went wrong. ¿Qué ha sido esto? In a 2-hour game, nearly every single resource exhausted on the map. Over 3,500 kills between the two players. What a battle. Yo gets a round of applause when he runs through. And that's just crazy. That's an incredible hold from him. He did it in an No te la creo, tío. TaToH tiene que estar flipando. Korean Hussar carrying the brunt of the load there for Mr. Yo. TaToH has got to be rubbing TaToH tiene, y encima es una partida muy psicológica esta, Es muy psicológica esta partida. Like in the situation he was in the corner. Es muy psicológica esta partida. Forward like that and take that much map control. Maybe against any other player, he wins that game. Not against Mr. Yo. Es una partida muy psicológica esta. To give that one up. First pick too for both players, right? Like so much riding on that game, both in terms of momentum, in terms of confidence, in terms of fatigue, right? For Yo, he's now 2 games away from taking the set with 5 more maps to go. TaToH, his margin for error is dwindling. It's small. Yeah. Small. Madre mía, tío. Yo creo que harán un pequeño break ahora fuerte, ¿no? Porque Virgen Santa de Amor Hermoso, Virgen Santa de Amor Hermoso, tío. Vaya partida de locos. Flipas, tío. Ya digo, yo a la segunda semi sí que no la daré, chicos. Por cierto, punto de partida igual tiene Mr. Yo. TaToH a una partida y quedarse fuera. Ya digo, Yo es... bueno, ¿una partida? No, es el mejor. Tiene que llegar a 5. Hostia, es que Mr. Yo todavía tiene que meter 2 mapas, tronco. Tienen que hacer 4-4, 8 y a novena. Sí. O sea, no, ni punto de partida ni historias. Buah.
on the couch. Mucha locura, tío. Sí. ACCM Mucha like locura this esto. with his phone. There's Es a TV mucha right locura, there. tío. Full body moving, and he said, "You win." Yeah. And I said like, Es mucha locura, tío. Do you want to double your price Es pool mucha money? locura, tío. And he's like, and everyone was laughing. No one was taking me seriously, and luckily he didn't. Es mucha locura, go tío. for it. Damn, he should have taken the bet. That That was crazy. I think it took me until TaToH was pushing in outside of Yo's main base, and I looked at the wood count, and I was like, whoa, what is happening here? And TaToH never went for those fish traps either. Imagine if he had built that up earlier. But that's such Hoy a no acabamos, hindsight ya te kind digo of yo, thing hoy no to acabamos. examine because he was trying to get the timing rather than the long-term investment. Yeah, we discussed it a lot. How do you want to approach Malay there? Because if we go super late game, obviously you save so much wood there for Koreans. We get into tricky Un poquito de scenarios, descansito, and ¿no? we felt Producción like o... fight against two relics Bueno, would be realmente tricky, no. Yo creo but que ahora Malay mismo kind como of estamos con el wants to play hype, the timing, so it will be directamente a darle amor y tough for cariño, them, directamente a darle, out. con todo lo que tengamos y para adelante. We're going into game 5. With a 3-1 lead. Yep. This set is scheduled to last 4 hours. We are 2.5 hours in. Not even halfway through the end. If we go for the full distance, maybe we have 2 scheduled breaks for 5 minutes each after game 4, after game 7. If we go to game 7, I will give you some rest and we'll have some. Claro, no puedes cambiarlo, o sea, si el concepto... Ábreme esto bien por aquí. Si el concepto de partida, ¿vale? O sea, el veo, si se alargara mucho, la segunda va a ser una auténtica locura. Os imaginaos tener que jugar esto, o sea, mínimamente para ganar mi sello necesita 2 partidas, ¿vale? O sea, contad lo que necesita ahora mismo, TaToH necesita 4 para ganar. Para que veáis hacia dónde puede ir cayendo ya esto, ¿sabes? Lo que decir, o sea, muy bestia, tío. Que no es ninguna coña, es muy bestia esto, tío. Es muy bestia esto, tío. Toma, aquí ahora me han puesto esto blanque aquí, patrocinación. Se me ven hasta las ideas, de la frente. Virgen Santa de Amor Hermoso, mi niño, pero... What is this VPN called? Nilly? Surfshark. Surfshark. Ah. Surfshark. Right. And they're great. All right. A sponsor Great for stuff. NAC. And listen, if you know you need a VPN, Surfshark does it just as great as anyone else, if not better, and they support NAC. So if you're choosing VPN to support, Surfshark is your... They're way better. Yeah. And 83% off, all the links down below there as well. Hashtag NAC5? Yep. Or the NAC5 80% off, right? 83% off? 83. And? Yeah, they wanted to give me 80% off, and I said, not enough. Not enough! Not enough. And they said, 85? Yeah. Bueno, chicos, ellos no, pero yo sí voy a tomarme un break. Os dejo aquí un poquito puesto esto por encima y ahora vuelvo. In addition to that, and if you're not satisfied, 30-day money back guarantee. Look at that. Bob. Absolutely beautiful. Surfshark. Oh, look at that. Oh, so many countries. Yeah. Nice, nice, nice. Cool. Great set. I will hand it over to Dash again. Thank you so much. Thank you, Nilly. You know it was an insane game when there's a massive queue for the bathroom. Yeah, I saw you run back, and I'm like, what is he doing? Nobody wanted to miss the potential end of that game. Yeah. And so as soon as it ends, everyone was like, to the bathrooms! But all right, we're refreshed and ready to go. I wonder how the players are feeling after all of that. I think Yo is feeling great. I honestly, TaToH, I don't know how you kind of recover from that, but he's been through this before. He's going to have to figure it out either way. And I just hope for the best for his mental state going into the next game. Adding to that is he lost another really, really tough long game earlier in the tournament to Hera, right? And 2 of those now, right? You got to wonder, is there a little voice in the back of the head that's eating away at him? That was my opportunity. That was my way in. It's like, it's not only kicking yourself, man, I should have won that game. It's like, what the hell do I have to do to kill this guy? Right? Yeah, how do I get rid of him? Like, if I can't kill him from there, how am I going to finish him off? The refusal. Yeah. The utter just like indignation. You know, I was just like, it ain't happening, bro. Yep. It's too good. The stretches come through. The players are back in their chairs. Need to mental refresh. You have to forget completely about that game. If you're TaToH, if you're Yo,
You have to have that game on repeat in your mind. Just be like, yeah, I did that one. Oh, but they threw everything they had at it, too. They did. And I just love to see that fight, even for TaToH when he realizes it's slipping. He goes for the king snipe. He's searching for that king in the end. And that was such a great play to look for that, too. Because it was exposed back there, and I think he knew it was exposed. And he got close, man. There were only a couple towers remaining at the end of that game when he ran out of gas. I think if he had gone before sending, like, 3 or 4 waves, obviously, forward looking for the king, if he had gone for that siege tower play with the skirms early, he might have been able to get it. But he didn't know where the king was. Known for great map understanding. I think we just need to add, like, immortality. Immortality. To that. Just known for refusal to die. And again, TaToH, off-meta strategies. I think also just creativity is another way to say that. And again, speaks to him searching for every possible win condition, even though it did ultimately escape him in that 4th game. It's 3-1 now of the series score. Let's check back in with the civs and the maps here for a moment before they dive in, if possible. Get a refresher on what's still available in terms of tools for each of these players. And there you have it. TaToH will have the selection opportunity here between Dry Graveyards, Outcrop, African Reed Beds, Langanati, and Rocky Forest. If it was any consolation, that was Yo's home map. That's true. So if it's any consolation for TaToH, he didn't lose on his own home map. He was in a winning position, but we go on to the next. I think he'll probably want to go to one of his own here, get a win, something he feels comfortable with, probably something like Rocky Forest. Could be a good option, right? I think you change the pace, right? You go towards, like, I like Rocky Forest because of how aggressive it can be. Yeah, and it's just a completely different style of map, but he goes to Outcrop. Okay, so here we are. Yo playing as TaToH, TaToH playing as Gujaras here. Pues chicos, tenemos partida, volvemos a meter esto por ahí. Ya sé que queda un poco de esto, pero no pasa absolutamente nada, caballeros. Al final, para lo que hay que ver de gameplay, ya queda bastante bien. Bueno, señores, lo que decíamos, arrancamos en lo que sería ya quinta partida. Nos vamos a este pedacito de mapa, a este Outcrop, el mapa donde realmente nos deja mucho feudal, sobre todo, así que a ver que nos podemos llegar a encontrarnos ya en el caballeros, vuelvo a repetir, mapas curiosos, mapas interesantes, mapas and there's a lot of extras on this. Al final, hurdles around on the sides, and we'll see scouts dive out there as quickly as possible, because as the TaToH can make great use of them, so can the Gujaras, right? Looking to bring those hurdles back, garrison them into the mills. Look at that, a little bit of a scout engagement. Yeah, the Camel Scout is not as effective against the regular Scout in the Dark Age. Once it hits Feudal, it's kind of ridiculous. In the Dark Age, though, if you get that first hit, you're pretty confident with your regular Scout, as we see TaToH just kind of perusing the map, looking for those cows to be brought in. More to deny them from the TaToH's player than to garrison them in the mill, because that once you get past the threshold of like 6 herdables, that food income does not really stack up. I remember once I had like 57 sheep garrison in a hyper random game. Bueno, tenemos TaToH contra Gurjara, ¿eh? TaToH interesante, ¿no? El tema de posicionamiento de la altura y todo, que en este mapa se puede dar bastante, pues al final hay bastantes partidas. Bueno, ahora sí, Mister, yo a un game de punto de partido, ahora lo diré bien, caballeros. Bueno, tiene que ganar este game y TaToH perder. Sí que es verdad que si Mister yo gana esto, ¿sabes lo que quiero decir? Se pondría en una situación bastante privilegiada ya, ¿eh? O sea, y TaToH, es que estamos hablando de que tendría que meter 4 games seguidos. 4 games seguidos. Puede ser, pero bastante complicado. Al final también es verdad que le está ganando de su hot map, ¿sabes? Por eso que realmente se te complica mucho más. Are later, right? We've seen some pretty famous games on here where people have had a massive, on this map in particular, maybe not these qualifiers or this event, but have a massive like 60 chakrams running around. They're fairly mobile. They look okay. Tenemos feudal por parte de ambos dos jugadores, cómo se acorta, justamente. Posibilidad de Drus por parte de Raya de Misterio, pero me refiero a lo de la salida, ¿no? Que le estábamos comentando mucho estos días. El hecho de poder empezar con más aldeanos, cómo acorta ese Dark Age de una manera muy bestia. Es verdad que proporciona mucho más daño o opciones a agresiones en feudal, pero aún así, ya te digo, Yeah, now typically a very wallable map, and we do see both players beginning the wall construction, but with that, a couple of militia already on the field here for Mr. Yo, and I'm not sure TaToH's aware of that. Gujaras and TaToHs are the second and fourth
most, let's fill the rest of that in. El camello que se empieza ya a movilizarse también. Te digo, sacando información, sacando lo que podamos. Ya digo, yo la siguiente serie no la voy a lanzar porque ya estaré muerto. O sea, aparte es un Gera contra Viper. Me lo voy a poner en la pantalla grande de 40 pulgadas. Ya que me voy a quedar, tranquilísimamente, como si no hubiera un mañana. Ya vengo diciendo, o sea, ahí sí que no me voy a mover, pero vamos, ni pagando. El Trus que ya llega, mira, le moviliza o le impide realmente esa casa. A partir de ahí sí que ya le ejerce presión. Y le molesta bastante, pero lo que decíamos, siendo ya TaToH como viene, esto ya es... No, ese no lo va, si lo se va a forzar. Madre Dios bendito, Se ha quedado a nada, una miaja se ha quedado, pero nada, lo ha conseguido salvar, así que bastante bien. A partir de aquí ya un poco más que poder argumentar, poco más que poder añadir. Ya digo que lo ha hecho perfectamente ya, caballeros. Sin más, sin más. Not one building into the other, both at the same time. Very, very unique opening from both players. I mean, kind of forced, right? I mean, like TaToH obviously surprised by that movement there from Mr. Yo. Mr. Yo trying to kick the game off on the right foot with an early snipe, but instead it gets turned on its head. Spider-Man, loses a lot of health. No Trying to rotate the militia around, but now with the weak scout. ¿Cómo lo voy a hacer, caballeros, Probably not much damage to be found. Villagers would be... Hay anuncios que te venden la moto y anuncios que te hacen ahorrar en el... Pero estos anuncios no, por favor, esto no entran, tío. Otro más encima, pero bueno, pero ¿qué os habéis pensado vosotros, artistas? Perdonad, ahí como me pasó el otro día, ¿no? Saltó el anuncio y yo seguía escuchando. No sé, ahora que lo dijo, pero era que me hizo bastante gracia, el hecho de que se pudiese llegar a producir me hizo bastante gracia. Bueno, lo que decíamos, las milicias que ya van llegando en este caso. Ahí está la milicia que se va a tirar ya para abajo. Niaca. Bueno, limpieza ya general, sencillo. Salida de escape por parte ya de Tatito. Veremos aquí por parte de Mr. Yo que TaToH normalmente suele jugar arquero CA. Sería un poco la evolución. No tienen los mejores arqueros, pero los CA sí que están bastante bien. Lo que ya sabéis que los CA sin castillos, sin mejoras, sobre todo lo del principio, puede llegar a ser un poco mech total, Entonces ahí está un poquito la cosita. A ver cómo se puede llegar a producir esto. Extra berries, which can't be overlooked as an additional food source for the Gujaras at the beginning, is able to go to multiple production buildings. And he's got 3 scouts, 2 archers on the field. We see only 3 archers, 3 spearmen on the field for Yo. And he can finally afford that wood upgrade, which I think was, he was a little bit strapped for cash earlier going for those militias. So the militia didn't pay. Bueno, aquí es importante también hacer un poquito el switch, bajar hacia abajo, hacia la cordillera, vamos a por decir, ¿no? La parte inferior. Donde obviamente hay recursos interesantes, como es esa obtención de oro. Es un mapa que al final el oro no suele escasear. Otra cosa sería que se vuelvan a tirar 2 horas de partida, que ahí ya veremos a ver cómo puede avanzar la historia. Pero de momento Tatito, que ya prácticamente está gualeado, tiene una entrada en la parte superior, que es el único sitio donde realmente le puede hacer algún tipo de daño. Más allá ya de esto, pues ya te digo, poquita cosita. Cuidado con el lancero porque ya se le viene bastante ya comprometido. Ahí tenemos esos scouts que también van haciendo un poquito de las suyas. El lancero que le ve... Bueno, con el aliado no puede, pero obviamente con los 3 que vienen, 4 que vienen detrás, esto ya sí que ya es un poquito más complicado. TaToH migrando, lo que pasa que ese aliado sí que no va a escapar por ningún lado, va a morir. Y a partir de aquí le puede tocar un poco la madera y ese oro, importante. Pero bueno, al final TaToH también puede ejercer un poquito de presión, como 2 jugadores que se van buscándose constantemente. Le va parando, eso sí, la maderica, va a tener que jugárselo. A punto de entrar ese fletching, ambos 2 jugadores viéndoselas acercarse de cerca, Acercarse de cerca, me ha quedado de putísima madre. Viéndose de cerca, básicamente. Yeah, at least there is fletching on either side and more skirmishers coming back to help in the defense. On the other side, the scouts are still probing for damage, but the walls come up in a brilliant fashion here for Yo to keep them out, at least for the time being. No digo que aquí poco más para ver. Si ves que voy haciendo pausas, que voy bebiendo agua, Estoy ya muerto, no, lo siguiente. Digo, esta mañana está pegando gritos y ahora... Uy, esa puerta, cuidado, Pues esa puerta que se estaba un poco durmiendo los labores, Mientras está ahí creando Mr. Yola, la puerta de abajo... Toc, ¿quién es, Es aquí un poquito el Espíritu Santo que está diciendo, hola, ¿qué tal,
Nada, sí que ha conseguido gualear Mr. Yo, no lo destaca la producción, pero sí que Mr. Yo ha hecho la de echa para atrás, que te estoy viendo venir. Efectivamente, siguiente puerta, ya sea por puertas. Las que tenemos por aquí ya setadas, pero te digo, de momento ningún tipo de problema más allá de esto. Uy, esos 3 arqueros. Qué poca vida le quedan, ya lo puedo decir conmigo, Ahí está, se lo ventilan fuertemente. Va, sin más. Sin más. Long term, Gujaras probably have a good civ matchup against TaToH. If you just think about the camels alone. Bueno, se dice aquí un poquito oportunidad de intentar entrar y hacer ese daño. Ay, cositas, cositas que se pueden llegar a sellar por aquí, Como mercado que también está subiendo, ya digo, al final tenemos la posibilidad de castillos por parte de Tato. Muy interesante esa subida de castillos, porque realmente Mr. Yo está relativamente lejano, Está relativamente lejano, pues posibilidad fuerte, de que puedan llegar a pasar cositas en esta partida. Ya digo, yo mañana intentaré llegar para la final. Llegaré un poquito más tarde, eso sí, porque estaré con el caete y todo. A lo mejor me da tiempo para la fase final, pero me gusta hacer un poco el cierre. Ya que hemos estado aquí todo el torneo, me gustaría hacer el cierre. A ver si al menos sí que podemos estar llegando para eso. Bueno, se acaba ya pegando. Nada, se tiene que echarse ya un poquito más para atrás. Poca historia, no va a poder estar narrando ya por aquí, caballeros. Bueno, la casa también que le va pegándole ya. Tenemos eso, la subida de castigo. Vuelvo a repetir, yo está bastante lejos. Esto sí que realmente va a ser un problema muy serio por parte del Tártaro, donde ahora sí que no sé cómo lo va a hacer, porque ya no es que haya una diferencia de un pase en general, ¿no? De decir, vale, los 2 minutos picos, que va a haber un poquito más, inclusive, o sea, la presión va a ser muy grande. Bueno, esa casa que va a caer, eso sí, tampoco va a ser un problema, muy serio, está completamente gualeado, así que te digo, por parte de Mr. Yo. Soluciona este caso, pero claro, ahora Mr. Yo va a tener que cuidar con eso, ¿no? Justamente con el pase de Tato, que nada, les faltan escasos 15 segundos para hacer ya upgrade, y a partir de ahí ya va a tener que pasar a la defensiva completamente. Up to Castle Age, so Yo realizes he's in a really rough position. Crossbow upgrade coming in, Bodkin coming in. Yo needs to pull all of these units back and help defend his base. Bueno, ballesta 2 de ataque en este caso. No tiene todavía la defensa, pero bueno, aquí sí que va a ser un problema, esa casa que va a caer, pero en cuanto llegue la ballesta le puedes miquear bien esto, realmente esa pelota de arqueritos. Ahí está, le llega, bueno, a molestar lo máximo posible, aunque Tato la ha hecho, o sea, perdón, Mr. Yo la ha hecho muy bien aquí, porque realmente ha podido ganar el tiempo perfecto, ¿no? Para poder hacer esa defensa, o terminar esa igual, ¿no? Ponerla, asegurar un poquito de más, o sea, te digo, al final los factores sí que realmente los ha controlado muy bien. Tiene que movilizar esa madera de la ETA a las puertas que había hecho en un preciso instante, pero bueno, es lo que digo, es aguantar este minuto y pico que tiene. Hablando un poco de lo que ha pasado antes. No, escúchame, la partida anterior ha sido que 1 hora y pico, hora y media que hemos estado de games. O sea, lo que es triple DC, por cierto, por parte de Tato, Hostias, aquí sí que va a volar un rato, 46-41, a ver, es normal, al final decimos, que Mr. Yo, pues, obviamente no ha tirado. La cerrada, todo en feudal, Pues espérate que le va a limpiar, en feudal, inclusive. Muy bien, Aquí tenemos otro grupito de arqueritos en la parte superior. Pero bueno, se ha quitado una de las presiones. Eso ya es un dato importante a tener en cuenta. Great map control from TaToH over there, though. He's got the crossbows roaming around that left side. Yo was able to take out one army. Still has to be worried about the other one. TaToH bringing the scouts back. Bueno, se sigue movilizando, ya te digo, aquí sí que se va a ir encontrándose. Uy, esas ballesticas, qué ganas tenían de fiesta, Pero ha aguantado Mr. Yo perfectamente, Inclusive mira cómo sube, sube con
Sube con mucha comida, pero con muchísima comida está subiendo. Ballesta que está metiendo ahora sí, upgrades por todos lados. Al final le da perfectamente para poder llegar a subírselo. No es un problema, No digo, no es un problema grande, ni muchísimo menos, Ahí están las ballestas que le van pegando, le van apretando. Ay, 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 aldeano que ya cae. Crossbow upgrade comes in, Bodkin upgrade comes in, still no Cav Archers, so he's just going to play Crossbow. Forward Siege Workshop would not surprise me from Yo, but he's going to have a tough time affording Ballistics and that Siege and the Crossbows. Right, going for Ballistics first, very clearly, because of the University being rushed up. Míralo, míralo, míralo. La opción de intentar entrar. Definitely don't want to let up or give your opponent too much room to breathe. Is that a University or Siege Workshop from TaToH? Ya digo, está muy interesante esto, está muy interesante. Ya tenemos la empalizada de la puertecita. Balística que está entrando. Es que el Misterio tenía muchísimos recursos en el momento de poder llegar a subir. Quizás todo se va a pasar un poquito más apurado, pero mirad, igualmente 48-57. Partida de momento bastante igualada, aunque tengamos 10 aldeanos por debajo, pero ya te digo, TaToH y Misterio haciendo una auténtica catedra de serie. Estamos en una semifinal de una NAC, chicos. Mañana ya es la gran final. Llevamos prácticamente toda la semana casteando el evento. Hoy, mira, llevamos ya... Yo mira que me he perdido la primera partida prácticamente entera, O sea, no he conseguido entrar demasiado al game. Y aún así llevamos ya 2 horas 40 minutos. Falta acabar esta semifinal que todavía queda. Y además, otra semifinal, formato mejor de 9. Yo no sé hasta qué punto el haber alargado tanto esto les ha ido bien, pero vamos, una auténtica locura, es una auténtica locura lo que han querido proponer aquí con formato mejor de 9. La verdad que hay Age of Empires hoy hasta la madrugada, hasta mañana por lo menos, va a haber. Va a empalmar la segunda semifinal, o sea, TaToH y compañía van a empalmar, Camels in the queue? No, that was Mr. Yo that had camels. TaToH actually going for a Shivamsha and pushing forward with some more crossbows as Mr. Yo just extends for 2 additional town centers, 1 on each side. So that might be just in case TaToH decides to push. He knows he won't have enough to defend. He can always run back. Ya tenemos los escorpiones, lo tenemos absolutamente todo. Tenemos ahí también ya los Oscurhara. Y tenemos expansión por parte de Mr. Yo, TaToH que se ha metido los otros 2 TCs restantes dentro de la propia main. Mientras que tenemos un Mr. Yo que va expandiendo hacia los laterales. Normalmente es normal hacerte un focus en uno concreto, pero los dos, hostias, So he's feeling very comfortable. Good splits. There for the crossbows. It's going to be so important for Yo to keep his numbers alive. Ahí va esos escorpiones, señores. Bueno, lo que decíamos, que a partir de aquí ya, mira, tenemos ese TC que también le va metiendo un poquito de caña. Galería de arco por parte ya de Tatito. Guerrilleros, imagino, ¿no? Que va a ser un poco también la elección. Al final tienes mucha forma de countear, Gurjara me parece un buen counter, sinceramente, de Tártaro, Ya no solamente es el tema de las ballestas o CAs, es que al final tú cuentas con unidades que te van a hacer tanto de jinetería como esos propios guerrilleros, pues es una buena opción, ¿no? Yo lo veo relativamente buena, ¿no? Y a pelearte, y a sabéis que con esa jinetería le puedes meter a todo. Es verdad que ahí los camellos pueden ser un punto de inflexión, pero ya te digo, tenedlo siempre en cuenta estos pequeños detallitos, Recordad, chicos, voy a hacer un poquito de spam. Vamos a aprovechar este momento de partida que hay algo de break. Ya sabéis que lo subimos todo al canal de YouTube. Al canal de YouTube lo tenéis ahí todo subidito. Me podéis seguir por las redes, me podéis seguir por allá donde queráis, me podéis seguir. Así que ahí lo estáis teniendo. Uy, cuidado, los 2 escorpiones que se van ya para afuera. Y a partir de ahí esas ballestas van a volar, por parte de Mr. Yo. Los escorpiones que se nos muere. Y ahora sí. Pero tiene colina, al menos de tema balística adecuada por parte de Mr. Yo. Ahí es donde se le puede llegar a complicar. El cambio que también se va a ir fuera. Pero me preocupa un poco la expansión, No tema de aldeanos que va volando literalmente el 90-66. Es que va volando, Who's gonna come out on top? Are they gonna do it to us, Dave? Yeah. Are they gonna do it to us? I mean, I like to believe that with the eco lead that TaToH has built, that he should be able to shut this down or at least punish Yo for extending out to a 4th TC and investing in. Con balística como cambia la cosa, pero sigo pensando, de verdad te lo digo, que con balística normalmente fallan demasiado, para tener balística me refiero. O sea, no me parece un upgrade tan barata como para que llegue a fallar luego, ¿sabes? Te quiero decir.
Pero bueno, chicos, me podéis seguir ahí, ¿eh? En YouTube subiremos, se sube tal cual los bots, o sea, no se edita nada ni nada. Lo único que se edita son los, bueno, los shorts, pero eso al final por los propios clips que también subimos a TikTok. Que ahí no tenéis que tener ningún tipo de problema. Y bueno, en las redes sociales pues publicamos, tanto en Twitter cuando estaremos en directo, próximos eventos y toda la historia. O sea, al final lo haremos todo, chicos, no os preocupéis que lo trabajaremos, de verdad te lo digo. Uf, venga, un camello menos, otro menos, dale, dale, Gador, dale, Gador, dale, Gador, dale, Gador. No acaba, no acaba de cerrarlo, pero bueno, te digo que al final se van cumpliendo. It's really going to kick here for the Gujaras, and Yo is just going to be playing catch up that entire time. However, saying that, TaToH still has not gone out to any stone. Mr. Yo has been on stone this whole time, so if Yo continues to hold this position and continues to just stay 20 villagers behind the entire time, maybe he can get a castle position on one of these outer edges and start really pushing. Como tenemos el TC ya para abajo, cuarto TC, con esto también tiene 4 TC ya en este caso Mr. Yo, 86-107, todavía seguimos una ventaja bastante potente por parte de Tatito. Bueno, el arquero que se nos vaya para abajo, sigue apretándole. Uy, la micro con altura, con los camellicos le diciendo peínate fuertemente. Muy bien Tato aquí ahora, muy bien Tato, aparte con Corina siendo ese Gurjarica fuertemente, obviamente no tiene tártaro, ¿no? El bonus, pero bueno. Aquí le ha hecho brillante ahora mismo, O sea, Tato acaba de volar. Literalmente acaba de volar, Tatito. Me ha gustado mucho esto, Me ha gustado mucho cómo ha gestionado esto, El puesto avanzado, llega el catapulta, ahora tendríamos 2 jugadores. Aquí también el oro de la parte inferior. Uy, ese puesto avanzado, interesante, Ahí de opción real le puede hacer daño a esos aldeanos. Que prácticamente, ya digo, lo que pasa es que tiene problemas más serios en este caso. Bueno, bien, puede ganar. No, cuidado. Se voy a ver ahorrado ese shot, pero no sea tan dramático, ni mucho menos. Cómo le pega, cómo le pega, Este castillo es mortal, Lo está viendo, tiene que ir a por ello, A ver lo que tarda, claro, aquí ahora Mr. Yo intentando hacer de las suyas, ganando tiempo, los genéticos por delante, hay camellos, el monje que va a ir deletadísimo con los guerrillos que hay por ahí. Así que... Bueno, mira, mete un TC justamente muy inteligente, Entendiendo, mira, el puesto avanzado lo va a poder ir abajo con el mismo TC, pero está bastante bien predicho porque te dices, vale, Castillo me lo va a subir, el TC lo voy a perder, pues ya voy derivando directamente, ¿no? Esa economía. He should be able to click up to Imperial Age soon. He's looping around to the stone on the right side, and now he will try and take control of that right area of the map and cede control of the left to Mr. Yo, but Mr. Yo has to be extremely worried. Bueno, cogiendo piedra ahora, Yo creo que va a querer asegurar un poquito Tatito esta parte inferior. Uy, el pase imperial, El pase imperial por parte de Tato, lo estoy viendo, Se huele, Se huele el pase imperial, Se huele el pase imperial, Ya venimos con cositas ahora, Bueno, lo que decimos aquí, a ver cómo estamos en mi supply, 27-54, mucho guerrillero. Pues aquí sí que se va a meter, Aquí sí que se va a meter. Eso sí, está full. Bueno, está metiendo otro TC más. Yo creo que aquí bien realmente pensado. Pero el problema es en la main, La main... Vale, picando imperial. Esto es un dato importante ahora, por parte ya de Tato. Picando imperial. A ver dónde puede acabar esto, Que Mr. Yo está muy lejos de imperial, Esto es un punto... Si consigue aguantar bien ese push, yo creo que la partida puede ser de Tatito, No quiere avanzar ni adelantar. Uf, este castillo es muy avanzado, No sé hasta qué punto puede... Va con todo, A ver, son 2 TCs que le puedo anular prácticamente, Le jodería bastante, sinceramente. Hoy va. Ay. El rey de la madera, ya le han hecho hasta la overlay, tío. Es una cosa de locos, Recordad que la partida, tío, no bajaba de 10k, Se lo hacen por eso el meme, básicamente. Buah, escucha, el castillo va a subir, Eso ya sí que es una realidad. Los camiones que no pueden hacer nada, pero el castillo que va para arriba,
Claro, es que y encima, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va Mister Yo? ¿Dónde va Mister Yo? Opa, esto es un... Te voy a quitar de aquí, pero como quiera. La cosa es que está a punto de subir a Imperial y a Tato, o sea, que tampoco no... Uf, aquí le tira las catapultas abajo. Sí, esas catapultas, ahí está. Le mete, fuera. Esa catapulta se va fuera, pero bueno. A ver, le va a molestar los TCs de aquí abajo, sí. El castillo va a subir, me hace contra castillo ya, pero bueno, claro, te está pegando todos los TCs en este caso. Pero con que tenga un castillo ahí atrás, te sacas trebuchet. La cosa es que Mr. Yo ya puede subir también a Imperial. Ahí está, justamente que ya está pinchando. Fua, es que si gana Mr. Yo ya sería a punto de partido, Tendría que meter 5 seguidas, tanto. Complicado, O sea, 4 seguidas, perdón. Me va la olla. Bueno, consigue subir también ese castillico, pero le pega a todos, aquí sí que no. Bueno, tenemos ese Imperial, y opción real le podré quitar los castillos de abajo, que es lo que tiene que preocupar ahora. Uy, aquí, cuidado, que uy, la estoy viendo, se están parando ahora mismo. Tato. Uy, menos mal, no, se la va a comer igual. ¡Wow! Dios. 20 units fold like paper in that moment. And just like that, damn. Numbers equalize. Yo has clicked his way up to the Imperial. Damn. 45 seconds till he gets there. He's got a lot of camello pesado que está metiendo. Toca remar, Toca remar, Como está el Mr. Yo, está volando, Toca remar, That's what we were concerned about in this Civ matchup, right? What do TaToH have? Well, they have like the worst halberdiers in the game. From the Civs that actually get halves. So we see the replay here. Let's watch it again. Let's see, is Yo even paying attention? Madre de Dios bendito, He's like, oh, this is nice. Like, and that mira. That was not a right click. That was a nice attack round. He knew exactly where TaToH was going to be moving through. Look at this, though. 2 castles, removing 2 TC positions. Keshix, they stream in. They're going to pick up some villager kills. They're also going to pick up some gold, because that's one of the benefits of that unit. Oh, boy. TaToH is still quite low on gold currently. He's got 29 on it right now, but he needs to afford more trebs. Mamma mía, mi vida, Ya, esto es lo que os decía, Llega el Imperial. La cosa es que con ese pase Imperial que había ganado Tatito, tienes que aguantar ahí, ¿sabes? Lo máximo posible. Este momento de pase. Y esto es lo que realmente se le puede ir un poquito más para abajo. Bueno, aguantar vosotros, ¿qué queréis? El abardeo tiene que llegar ya, Los camellos pesados se comen todo esto, Pero es súper fácil, por eso se pira. Si lo comen, pues está ya, tío. El abardeo tiene que llegar ya, Esto realmente lo tendría que estar utilizando para poder raidear un poquito, más que otra cosa. Aquí. Pero bueno, igualmente, 145-148 en alianos. Muy igualado, se viene ya el abardeo. Y la leva, O sea que en cuanto meta 5 cuarteles, que ya los tiene además, a partir de aquí a apretar, pero vamos, como siempre mañana, You can only use once, and you can only use against massed up groups of camels from TaToH. It's going to be really, really difficult for Mr. Yo to get anything going. He's going for crop rotation again. Oh no. It's like, I know how I can. Allá que va, allá que va. Yeah, he's already Como aguanta el abardero, tío, el camello pesado. Oh my goodness. No, pero está tirando todos los castillos abajo, Está recuperando mapa, Tato. Esto es primordial en este caso, Esto es primordial ahora. Pues claro, aquí ¿dónde te metes? Hostia, one-shotea, el castillo prácticamente. Bueno, ha valido para algo ese pase de Tatito rápido, O sea, bastante antes que la de su contrincante, quiero decir. La ha ido muy bien, la ha ido francamente bien. If TaToH keeps the camels near the trebs, I don't know if there's really any way that Yo can clear. Míralos ahí todos, ¿Ves? Cómo están visualizándolo, Oye, aquí un poquito solete que estamos, pero bueno, pasa nada. Boston? What up? Wicked. Europeans are like, what are they doing? These guys are clowns. All right, but see, look at this. I mean, Yo, again, ever the fighter. He says, va a llevar el castillo. Bueno, lo va reventando poquito a poquito. Bueno, ahora viene un poco el push por la parte principal. Ya podemos llegar a decir, cómo se va a intentar devolver. Diciendo, sí, te ha gustado el tema de los castillos aquí abajo. Espérate, que sujétame el cubata, que ahora vengo yo ahí. Te pongo los míos también.
Yo just has a clear idea in his mind where he wants to push TaToH. Right? Corona de oro y todo que está llegando ahora, la parte esta la va a perder Mr. Jones. La cosa es la base principal que la main que... Do I need to push the middle? And Flaming Camel Tech is on the way. Oh my goodness, so going for it. Yo has identified his counter to these camels, which is going to be Flaming Camels. Also, it affects the traps, so he might just get it for the traps. That's a good point. But Dave, that castle being removed at home, you see one being rushed up in the back of the eco there for TaToH. These Keshiks are about to wreak havoc on the farm. He's got 10 in the queue, Dash. El raideo, el raideo ahora. Es que TaToH ahora en casa está aprendiendo de todo, tío. There's no way. How is this possible, man? How is this possible? I mean, again, don't get us wrong. It's still Mira. villagers here for TaToH. No están de Imperial, ¿no? Esos lanceros. C7 on the other side. He is absolutely consuming those Keshiks with the camels. Uy, interesante esto, ahí, producción. ¿Qué le puede meter estopilla de la buena? Necesito beber porque no puedo más, Uy, no, escúchame, tío. ¿En serio me vas a poner aquí el anuncio ahora? Esto que vacilada es esta, tío. Gracias. Buah, pero no la pilla el castillo, tío. Vale, está viendo raiders interesantes por parte de TaToH, tengamos fe. ¿Dónde va? No, con estos incendiarios. Creo que la primera vez que le vi una partida competitiva. Mira, se ha quedado bodyblock. No podía correr, se ha quedado bodyblock completamente. Se ha quedado ahí pillado, tú. Ya que va, ya que va con todo, Es un... Va para arriba. Yo is now pressuring the farming eco from TaToH, and TaToH, will he be able to repair this castle? Look at how far those Trebs are firing at that castle from. They are in Narnia right now as the camels come in. Brutal el tema de los camellos, A ver, no es una cosa que... ¿Saben? Tampoco, pero oye, ni tan mal, Ni tan mal, He's going to get know if he'll get all three, but he does get two in the end, so that's a good little win. No, se le va metiendo y a partir de aquí así que ya está el fondo, chicos. O sea, no hace falta ya mucho más. He's got one flaming camel. We have camels versus flaming camels. And he's got more in the queue. Es que ahora la base principal de los dos, este mapa me gusta por eso, porque siempre es como que se deriva. O sea, tú empiezas ahí, pero luego ya es como que ya te vas yendo para arriba o para abajo. Uy, aquí TaToH, corre, TaToH. TaToH's on the run with 27 on food. I was thinking, wow, Yo's Foodico got hit hard 25. I look over at TaToH, 25 on food for him now. Pero es que no quiero decirlo, tío, no quiero mufar, tío. Antes he mufado fuertemente a TaToH, tío. Esos aldeanos. Iba a decir, pinta bien por parte de TaToH, pam, 20 aldeanos ahí muertos, tío. Mira, qué matanza de Texas. Bueno, no se van a escapar por ningún lado, tampoco, pero bueno. Occasionally, and it's just gonna force TaToH to have to pay attention, right? If ever you have a lapse and you know, bueno, oficialmente llevamos ya 3 horas de directo, aquí yo también casteando. Sí, lo mejor de todo es que quedan bueno, a ver, sí que Mr. Yo gana esta partida y no quedaría tanto porque hay punto de partido, pero que era un huevo, realmente. Pasa que tanto ya no lo veo bien tampoco esa partida, Bueno, tiene que aguantar esta presión, Mientras aguante la presión. Dude, I think with the extra range, those Trebs can attack that castle from the hill there. I think they'd be right on the edge of that hill. It's actually ridiculous what Tatars can do, but hand cannons are big here. Flaming camels don't do a ton of damage against them, even if they're grouped up. The monks are going to try and convert. I don't know why Yo has... Ay, que está la cosa butensa, Está la cosa... KD muy parecido, por eso tampoco estoy destacándolo mucho. Pero está la cosa muy igualada ahora mismo, donde veremos a ver dónde se está llevando ya esta presión. Una presión ya principal, un TaToH que está 200, al igual que está haciendo ya Mr. Yo. Uy, los estos sin fuego. Buah, cuidado ahí, que vuela todo. Sí, los camiones se van todos para abajo de la parte superior. Y a partir de aquí a correr, porque los alabarderos hacen mucha pupa en este caso. Buah, es que da miedo Mr. Yo, tío. Cuando llega a este punto de partida da mucho miedo,
It's ridiculous. Yo's control has been insane. How can he range that castle? Encima con altura, tío. Bueno, si deja... No, está dejando. Es que con altura aquí ahora... Igual le pega raideo aquí arriba. Se va a tirar, le va a ir a buscar, le va a ir a buscar. Ay, ay, ay. No sé, yo no la acabo de ver de todas estas. Dale, dale. Tantito. Needs to pull him back though. He's trying to bait the camels into a big engagement and then come in with the flaming camels. They get bonus against siege. Maybe Yo can go after those bomber cannons. Doesn't look like he sees it. Doesn't even need them. Now he's like, I don't want to waste these things. Let's see how well they do against the hand cannons. Here come the camels. Wow, señores. They're not even do it. There's an element of it that's just so underwhelming, but I love that it's happening regardless. Oh my goodness. TaToH is at 130 population. Yo is at 160. I cannot believe the recovery. He was ahead by 20 villagers for 10 minutes of the game. He had double the army. He had double the army. Find me a better comeback player. He just didn't go on the stone on time, and Yo punished that. And Yo found every stone that TaToH was taking. Mr. Yo's too good at. He's crazy. Just too good at this game. He's wild. I mean, again, it's still not over. He is fighting Keshix into a lot of camels. Mira cómo le va a pegar a la parte de abajo, también le va a enchoflar ahí. Mira, quina presión, cómo le viene con todo, mi niño. Escúchame, yo no sabía que lo de la mula pegaba tanto. Al final, eso es un banelín, del StarCraft 2. Bueno, qué bueno, qué bueno. If you're in game here and you don't play at the higher resolutions, you're not even going to see where those things are coming from. Bombard Tower? When's the last time we saw Bombard Tower with TaToHs? I couldn't tell you. I didn't even know they got that. What does the architecture look like on that thing? Wow, cómo se viene, cómo se viene, cómo se viene. That he had in the previous game on Copenhagen, right? He's setting himself up for the long game. The bank is looking good. He's got 2,500 wood in the bank, and now we're going to take a replay of these underwhelming flaming camels, closing the gap on the hand cannons. They do ultimately eliminate them. Let me at him. Let me at him. Let me at him. Wow, mira ahí. Qué bonito la imagen. Bueno, pues está todo sufriendo, TaToH ya por detrás. A medida que va pasando la partida. I mean, again, 75% of the map here Bombard controlled by Yo. Bombard Tower. And Town Patrol is coming in. Because Yo wants all the vision he can get. Look at that army of flaming camels. They're coming in, folks. Oh, now these could be some Chakrams can't get value against them. Yo needs to just click them in. They can't be standing there with the Chakrams behind. Bombard cannons are going to go down. They get the good engagements against the camels. And then suddenly, the Keshiks are going to be there. Dale. Mira. Ahora con esto se pone la cosa tensa ya, Es una unidad que realmente me gusta muchísimo, el cómo está confeccionada. Veremos luego cómo se va desarrollándose ya. Estáis viendo ya cómo esos trebuchets también le están pegando a todo aquello que se está ya movilizándose. Bof, y sigue, es una tras de otra, Lo que pasa es que TaToH, sigo pensando, lo tiene ahora bastante mal, la presión. Mira. Subiendo el castillo con un aldeano, La situación complicada, Mira, torre bombardera, qué bonita, por favor. Qué bonita. Qué bonita, qué bien hecha que está. Tiene su colorido, sus cositas. On this map and strangled out of the game. 120 villagers apiece, 50 military apiece. It is still a very even game, but the Keshiks are now targeting yet another TC. Camels coming over to give them some reprieve and keep those villagers alive. Keshiks running. TaToH needs this win. He needs this. Oh yeah. And he's trying to recover his position. Chakram numbers are big though. Chakram numbers are great for TaToH. The unfortunate reality with Chakrams is that they're slower than a lot of the other units you've been making, right? They have limited range, and if you fall below that like number of 15 chakrams, they suddenly Mira cómo le va pegando todo. Hostia, es que ahora sí que raideo, ya te digo. TaToH ahora sí que está ya completamente arrinconado, no tiene nada de presencia en el mapa, por así comentarlo, ¿no? 128, 125. La línea de torres de bombardeo que está pegando full campaña en este caso, pero mira la presión, ya no puede TaToH. GG, No way! Está un game,
Está un game ya, Mira, se han quitado hasta alrededor de las pulsaciones y todo. Nada por culo. What on earth did he eat and or drink or what is going on with Mr. Yo? He looks calm, he looks collected. He's got a game plan. I'm going to take this to the late game and I'm just going to beat you with experience. And it's like you're playing this way against TaToH. One of the greatest players the game has ever seen. I am beside myself. Yeah. I am literally having an out-of-body experience right now watching this level of play out of Mr. Yo. We talked about how we favor the Gurjaras in that Civ matchup. We talk about the awful start in the Dark Age and Feudal Age there for Mr. Yo, and even still. Vaya señora partida, señores. Vaya señora partida. Pero claro, Mr. Yo esto le concede punto de partido, Es que tiene que meter muchísimos mapas, TaToH, pero muchísimos mapas ahora. Está la cosa muy tensa, tío. Muy tensa, tío. That is absolute insanity from Yo, and I think that game in many ways is even more impressive than the previous game that he just won. I like the control that he had once he clicked up to Imperial Age. From that point onwards, he had control over every single area of the map, and TaToH was just constantly responding to him. Yeah, the player who was behind was the one dictating the fights, right? He was the one deciding where and when the fights would occur, taking those all-important hills, utilizing the Treb range. Brutal, señores. Un que no caiga, toda la vida. Que no caiga, No se ve cada día, Tengo que decir que, si hay que decir, el balón es un melón. Literalmente es un melón. Se entiende. Hostia, ojo, ojo, Bien, Lirey. Ojo. Hostia, Lirey maneja, El contacto que tiene. El toque de balón no es malo, que tiene, o sea. Sí que ha pilota, Lirey pilota. Ha jugado. Le ha dado el fulbito, Oh, man. I mean, okay. 4-1. Bueno, aquí ahora sí está. Voy a echar una miadica mientras están aquí pegándose de hostias. Nos preparamos para lanzar el partido. Dame un segundico. Esto por aquí, no sé dónde ponerlo, pongo por aquí, He has to win 4 games straight. For Mr. Yo, it only takes 1. The funny thing is, like, even if Yo wins this next game, we're going to be right on time with a 5-1 victory. Eustace, hello. Hello, puppy. Sorry, guys, I just had to pet the dog. All right, let's take a look. Here. I mean, TaToH still has 3 of his own home maps remaining. I think at this point, you got to go for one of your own home maps. I still like the idea of like a rocky forest. Let's go fast, right? These extended games. I'm really surprised he went to Outcrop there. Yeah. I'm like, because Outcrop's always going to be a longer game. It felt like something. I mean, maybe TaToH didn't want a super short loss, right? He wanted to get back his feel. Maybe he was struggling after the loss on Copenhagen, but still, Rocky Forest was just such a mix-up from what you just went through in the previous 2 hours. Exactly. It felt like an option. Might go to that now. That, of course, was one of Yo's home maps. TaToH will need to win everything coming forward. He will need to win the remaining home map for Mr. Yo Drive Graveyards, and then all 3 of his own, African Reedbeds, Langanati, Rocky Forest. And we've got the confirmation. Rocky Forest will be the pick. Soon we'll be entering the game as we see the players with the fingers firing. Again, Yo has set himself up in such brilliant position to only need to take 1 game, to only find essentially 1 more moment of brilliance to wrap it up and earn himself a bid into the best of 9 finals, awaiting an opponent. Bueno, empezamos ya el siguiente game, Vamos a ver esto. Bueno, chicos, podría ser la última partida que lanzamos. Joder, después de estar currando 7 horas o 8 que he estado castear, bueno, 3 horas que llevamos, esta va a ser casi la 4ª. No está mal, Romanos contra Bereber, Hostias. Fuck, tío, no me gusta nada, tío. Bueno, TaToH a la épica, TaToH se va a la épica, sí o sí.
tiene que hacer épica para poder llevarse esto, porque de verdad que la situación ya es joder, es muy jodida, es muy jodida la que tiene, así que nada, chicos, a ver cómo se puede conceder esto, ya os vengo diciendo, Pero bueno, chicos, con todo, y a petar lo máximo posible. He went full feudal scouts, pikemen, towers, everything. I would not be surprised with a similar approach here from the Romans. Well, we wait on bated breath then to see if that will become a reality. Camel party. Again, by the same token, Berbers, as you mentioned, while would have been expected on some of the other previous maps, is a somewhat natural. Tiene un poquito de trabajo mientras estaba viendo aquí el early game, que tampoco no es que vaya a pasar gran cosa. Opa, vamos a encontrar. Makes it near impossible to get fully walled. And therefore Knights can be an incredibly effective unit. Yep. Camel Archers also super solid in mass. The problem here, how are you going to use that mobility, right? Because you're usually fighting over this middle area. This rocky terrain, and the reason it's called Rocky Forest, rocks all around the forest, you can't wall on it. Everybody knows you can't build on rock. Yeah, you can't build on rock. It's just not solid. Grass is great. An impossibility. Yeah, cracked earth terrain is fantastic. Rock, not so much. Bog terrain also applicable. As Loom comes in now for TaToH, he might be thinking about going up here, 19 population. Yo gonna disrupt this deer push? Yep. And that's a solid strategy on this one. Yo got the first hit too. Bueno, por ahí tenemos la lucha ya de Scout, que se van enfrentándose ya entre sí. Ya te digo, aquí siempre un tanto complicado, pero bueno, hay que se van dando un poquete de más. Espérate, eso tiene que irse para atrás. Mira, es que es heavy, TaToH acercándose el ciervo mientras se está pegando, Sí, la cara de TaToH, tío, es una cara de descuadrado completamente, de decir, esto me puede ir muy rápidamente de las manos, y además de verdad, se le puede complicar, y de qué manera, y de qué manera. Very unhappy to have lost the previous 2 games, but not so shaken that he's still willing to go. He might be stirred, gutsy play like that. I don't know if he's shaken, but he might be stirred. This guy. Ojo, ojo, ojo. Se queda ahí. That's actually pretty brutal. ¿Pero qué le pasa al muchacho? Tío, qué mala suerte por parte de TaToH ahora que te pase esto. Mira, 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 ¿ves? ¿Pero está recolectando? ¿O no? Pues es un bug simplemente el capture date. Still, I guess, sorry y'all, this is what we're going to focus on because it matters. I don't think I've ever seen that on Hunt before. Oh, there we go. She moves, and he finally gets it together. But that tells you how long it was. She hit 35 food. 35 food, so that's minus 35 food for TaToH. That's brutal. That's absolutely brutal. I haven't seen that on Hunt before, not like that in open field. Nice little snipe there from Mr. Yo on the scout. The opening, maybe not what TaToH wanted, but still not devastating. As he goes for the wood upgrade, he goes for the farm upgrade, he starts to add spearmen. Now Romans can get the second infantry armor, or basically double upgrades from their infantry armor in the feudal age and the castle age. So +2 in feudal, +4 in castle, if they get them all. Also, scorpions are cheaper, right? Scorpion line minimum range reduced, so just overall a better unit, and they can get ballistics. But the big thing for Romans, everything is 5% fast. Yeah, just the overall. Tenemos la casa subiendo, te digo, de momento tranquilidad completa, por parte de los jugadores de primera división que tenemos ya por aquí. Ya te digo, TaToH es una situación comprometida, por parte de TaToH, que sí o sí, es que vuelvo a repetir, tiene que hacer ya una serie perfecta, Mr. Yo, que está a un game, simplemente a este game de poderse colar en la final. Seguramente no es el plantel que quiere ningún jugador, ¿no? Meterte aquí. Pero bueno, chicos, ya digo, que se te complica, se te pone la cosa difícil, y a partir de aquí ya pues poca cosa más se puede llegar a hacer, Especially maps where you're kind of wondering where your opponent's going to approach from. Yo has no problem sacrificing the time it takes to make a villager or the food to get town watch. He wants that vision. We saw it last game. He takes advantage of having his great map understanding, which was on the player right up. Mira, así que como tenemos esa amistad tema aldeanos, 11 madera, 11 comida, 0-0 en oro, y por parte de final de misterio pues está exactamente igual. De momento un poquito ya más, realmente van a jugar a 2 scouts por lo que vemos, y luego menos podemos llegar a intuir. Full Piquirini, que se está metiendo ya TaTito. Seguimos con esos scouts, ya te digo, intentando molestar. Bueno, vaya arbustos en todo el frente ahí para que te pueda ser lo más agresivo posible, pero ya vuelvo a repetir, al final muy tranquilos los jugadores, que realmente no estamos viendo nada extraño.
are taking advantage of Horse Collar. Yo with the same thing, but very, very passive opening to Rocky Forest. Very passive opening. Who do you favor there? I think I would favor the Romans currently, just because of the eco bonus. Yeah. You have 5% on everything, right? It seems like a solid bet. I just wonder what TaToH's strategy is going to be pushing into the Castle Age. And also, conversely, what is Yo going to go for? Because if he's just spamming stable units in, might not be the greatest play ever against Romans. I imagine it is though. Es esto que va volando, va haciendo de las suyas, como se suele estar diciéndose. Y ahí tenemos ahí ese scout cogiendo un poquito más de visión. De verdad, me haría mazo de ilusión, os lo digo, aunque estuviéramos aquí casteando, mazo de ilusión que TaToH pasara a la final, tío. O sea, estoy un poco como chof de decir, hostia, es que me ha matado mucho la otra partida, tío. La partida de que hemos estado 1 hora y media, que yo, te lo juro, veía a TaToH que ganaba eso, tío. O sea, estaba tan convencido de que habría win, pero tan convencido que luego ha sido un poco mexa, Difference is due to Town Watch and 21 seconds of idle TC there for Yo, so that's a little bit more than TaToH, and that just adds to TaToH's eco lead. We see the food counts for both players looking really, really solid. Also, we have to point out, Berbers do get extra speed on their villagers, which especially helps out with the farmers or long-distance resource gathering. Even that wood line, right? Because your lumber camps are placed so far back. So it's not that big of a deal, but it adds up over time for sure. It's helpful. It's probably like 1 wood every trip. Okay, TaToH investing into forging. This could be big if we have an engagement. Los lancericos que se van a ir por ahí pegando, y digo, esto sí que es complicado. TaToH at the moment looking for the engagement there. Yo avoids it. Es que me hace mucha gracia el cómo se va desarrollándose las partidas, quiero decir. O sea, todos los feudal ahora mismo están siendo que no sé cómo será esto trasladado, porque obviamente al final aquí empiezan con 12 aldeanos y no es lo mismo, pero el cómo va desarrollándose ese lancero scout ante el luego ligera monje, que es lo que hemos estado viendo, que por cierto esto último sí que no lo hemos estado viendo ya tanto, ¿no? Entonces ahí sí que ya se nos puede llegar a torcer fuertemente. Around the wood line while wreaking havoc with the scouts as well. Manages to pick 2 of the scouts off from Yo in the process while not losing a single one of his own. Yeah, that went so much better for TaToH. Yeah. That goes so much better. And there's the infantry armor upgrade right there. 8 spearmen, now plus 2 armor. That's the equivalent of having the Castle Age armor upgrade for any other civilization. Here as Yo deletes the lumber camp behind. Very interesting. And I guess he's got another one there. It's fine. It's just weird to see it deleted so early. Right. Maybe he didn't like it. I appreciate it though. Keeping the eco pretty, you know? And does get through that rocky terrain, so he can have a more efficient lumber camp at that. We also saw the market go down for Mr. Yo, so looking for eco balance. Vale, esos lanceros que se van metiéndose como pueden. Ahí se tiene que irse yo un poquito para atrás. Mira. Con los lanceritos y todo. Me hace mucha gracia, tío, que el aldeano pueda con el lancero de feudal, prácticamente sin mejorar ni nada. Es que no vale para nada, tío. Puede decir conmigo eso sí, pero es que sí que vale. La eterna batalla, tío. Típica pelea, ¿sabes? Así de barrio. Y se pegan de hostias y se siguen levantando. Entonces, ahí viene con más recuerdo de TaToH, que sí que está apretando ahora muchísimo. Aquí puede sacar bastante petróleo. Que decíamos, esos aldeanos que se van ahí ya para abajo. Pues cuidado con Misterio, que aquí puede ya sufrir, Este es un muy buen trade por parte del español, El Piquerini que se ve para abajo y a partir de aquí ya. Aquí le va a meter, Aquí sí que le puede meter. Y un par de lancericos malo tiene que miquear. Uf, si la cosa se pone complicada. This armor is coming in so clutch. Those Vills are taking forever to kill the Spearmen. And forging is huge against not only the villagers, but also the Spearmen from Mr. Yo. It also affects TaToH's spears too. Yo is buying resources. Yo is getting up to Castle Age. But where are the villagers? They're all dead. Yeah, we asked for the pace switch up, and TaToH has delivered here on Rocky Forest. 100%. Va, sigo, le meto. Le hemos perdido por todos lados. 73-41. Esta partida de TaToH. Va, me la juego, me mojo. Esta partida de TaToH. Esta partida sí es de TaToH. Esta partida sí que es de TaToH. Is in a great position. Yo is on the way to Castle Age, but for what? He doesn't even have any vills on wood right now, and that's his last straggler tree right there. Esta partida sí es de TaToH, señores.
all in. And he's going to have to buy more even to make a lumber camp. Yeah, it's going to be all in night. He won't be able to quick wall here pretty soon. He's going to be running out of wood. Okay, he's got 2 villagers over there on the lumber camp that TaToH is trying to break into. One of them's going to have to repair, and/or they're not both happening. going Sorry, to die Yo's got in the bigger end. fish to fry apparently, which is this army. So it's probably good that he focused on quick walling over there instead of saving these 2. Yeah, he's 50 seconds away from the castle age. Basically, I'm looking at the amount of food and gold he has currently. All of that going to get dumped into some knights, but once again, like we said, that means you're running knights into Spearmen that already have double the armor Lorito, upgrade dos and arqueros ahora forging. mismo They're not serían gonna aquí hate to take that fight. una auténtica locura, pero nada, pero es un 42-30. Castillo bordeando todo el juego, verá que va a subir un poquito antes Mr. Yo, pero esta partida sí que Mr. Yo, mira cómo está, o sea, le queda muy poca madera, o sea, lo tiene muy complicado, tiene muy controlado esto Tatito ahora mismo, la verdad que sí. Esta sí que me mojo que esta va a ser partida por parte de Tato. And he's going to have to either wait for them to come back or buy wood for another lumber camp. Brutal position, and he's spending some of that gold that he needs to buy wood with on more knights here, but TaToH has a lot of Dame un segundito que me llaman justamente de trabajo, un segundico señores, mientras vemos la victoria prestante de Tato. If anything, it might be sending those knights forward and trying to equalize in terms of damage. But as we say that, look at the line of spearmen waiting for any counterattacks. Yeah, this should be a win for TaToH. If Yo manages to come back from this one, I know we've seen a couple games there with incredible comebacks, but if he manages this one, then, well, he deserves the 5-1 because this is a really bad position for him to be in. Down 10 villagers right now. The Spearmen are still in his base. The Knights don't have the upgrades. There's no potential to really go for a counterattack here because you can't leave this army alone. You just have to respect the potential damage that this army has from TaToH in the back of your economy. 16 spears, soon to be 16 pikemen, and as I say it, the upgrade comes in. Those 4 knights cannot take this fight. Oh boy, this is a rough position for Yo, but he keeps playing because it's Mr. Yo. Because, yeah, exactly. And he's got some food in the bank. He's got some gold in the bank. He can maybe go for some more knights. There's the monastery right there. What is TaToH's game plan as far as a follow-up goes? Just more knights, 16 pikemen, squires, the +2 armor on the infantry could be huge here too. In eventual Siege Workshop too, right? I mean, for now he's happy to just keep producing the same units and even going to go for a town center. Very calm town center too. I think only 1 villager building that, so that's how you can tell he's in a comfortable position. Exactly. Yo has found his way back onto wood, but I think TaToH's aware of that, so wouldn't be surprised if exactly this. You wouldn't be surprised? I wouldn't. No, I would not. The scouts come rolling back over, pikemen as well. This is going to be a good, efficient trade for them, even if the numbers do get cleaned up in the end to the knights. But oh my god, look how effective that armor is. And more villagers going down over. Pues ahí los tenemos, Tato apretando, espérate, no quiero otro comeback de Mr. Yo, que está muy por debajo en aldeanos y va a perder alguno que otro más. Chichi, por parte de Mr. Yo, lo estábamos comentando. Va, Tatito, va. Tatito se puede, Tatito se puede. Tatito is back. Solamente 2 partidas y forzamos el ace, Solo 2 partidas y forzamos el ace, Vamos, 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 pa. Vamos, pa, vamos, pa. What time did we start again? We started at 4. Vamos, pa. It's 7:32. Yeah, it's been 3.5 hours, and he won the. Did he win the first game? What was the? No, Yo won the first game. Yo won the first game. What was the first game? Oh my goodness. Pull the screen up. Help us out, production. Help us out. We're losing our minds. What was the first game? We're losing our minds. And I can only imagine if we're this fatigued, how fatigued the players are. It was Shoals. It was the Spanish into Byzantines game. Which was a long game, too. It was also a long game. Desert Void. That's the one was the last time. So it's probably been 2 hours? At least. Yep. At least 2 hours ago. Damn. So, hey. A great recovery from him to keep himself in it. We talked about how he's got no more margin for error. Yeah. And he still needs to win the next 3 in a row. Yo with 3 opportunities to win 1 and take the set. Yo, though, also now gets map choice for the first time in a while. Yep. And I think he'll probably go to one of TaToH's home maps. I agree. I think he'll probably go there. I think he'll go Langanati, man. Because you've got Malians or Incas. We've seen both played kind of to great effect on that map in the past. I would lean still more Malians because Incas, if getting starved of gold, which we've seen become a problem. You have to think about what you're using on African reed beds,
right? So do you want to go for Mayans or do you want to go for Malians there? That's the question, right? And then you think about Incas, like where are you going to use that? And where are you using Turks, if at all? I don't think Turks get used. Bueno, señores, va, siguiente partida. Tenemos Magiar Polaco 1 por parte de TaToH y por parte de Mr. Yo nos queda Incas, Malís y Turcos y Mayas. Más o menos es lo que nos queda. A ver si hay un poquito de suerte. Ya digo, hay que forzar partidas, señores. Todavía TaToH tiene que meter 2 games para poder igualar esta serie, con lo cual le queda faena, le queda faena, le queda un alto trecho. Así que vamos a darle calorcillo. Siguiente game, señores, empezamos. Polaco por parte ya de TaToH. Malís, los Malís por parte ya de Mr. Yo. I would definitely favor Malians on this map. You've got the water opening in the center, right? Poles obviously will take advantage of the fact that there's those stone piles around and they can get some extra gold, as we see right here. The unique bonuses of the poles, villagers regenerate, full work replaces the mill, and everyone knows about the full work. If you drop a farm there, you'll get a certain percentage of the food back, and then the stone miners generating gold is a huge bonus here. Really big bonus for that Civ, because you only have 4 tiles of gold and then you have to chop through. Exactly. So gold an all-important resource in general, but even more so on this map. Of course, if we flip to the other side and talk about the Malians for a moment, like mentioned earlier, buildings costing 15% less wood means easily going out for an early dock here to take advantage of whatever fish exists out there. First villager already on the way here for Mr. Yo. That's going to help accelerate the food eco overall. Villagers dropping off 10% more gold is the same, exactly, as we talk about importance of gold on this map. That's obviously massive. And then universities, 80% faster tax is just nuts for anybody. Bueno, a ver, hostia, conquista. Mira que hay nada y menos ahí en medio, pero es súper importante lo que decíamos, la pesca. Aquí hemos visto mapas extremadamente largos, pero bueno. Yes, it was like a one after the other kind of a situation, but this is pretty typical, right? 2 villagers for each, then they start working on the shore fish, and the fishing ships are on the way. There's always a question about whether or not players are going to invest in feudal to ultimately win control over water, because usually by the time they do, there's about 200 food remaining in the center of the map. TaToH will go for a demo, though. 100%, right? He's gotta. He'll have demos loaded up. If he wants to hold that water just in case. If not for himself, he'll do it for you, Dave. For the fans. Yeah, 100%. Wow, that is long distance deer push. Long distance deer push there for Mr. Yo. And both players still queuing villagers here, so it's not some absolutely ridiculous uptime. Bueno, veremos a ver ese scout que se va acercando ya el ciervecillo. The gold positions are interesting. TaToH got 1 back gold, 1 very forward gold. Bueno, va llegando ese ciervecillo. Epa. Bueno, al final, mira, el tema de los arbustillos, tienes ahí un poquito más de comida. Al final tampoco no lo veo tan eficiente, obviamente, porque al final hay un cierto recorrido y al final ahí es un poco más complicado de poder estar llegando, pero ya te digo, no va a ser una opción bastante real a poder estar llegando ya con ella. Tenemos telar, volveremos 2 jugadores. De momento, primera instancia de la partida, caballeros. Es que es lo que decíamos, a ver qué tal. Aquí la madera es muy agredible. Hay ver aquí mucho oro, pero hay que quitar la madera. Esto ya estamos hablando de un momento más de late game. I mean, it's 100 food. Could become relevant eventually. Those things are obnoxious. How about that? TaToH early on stone. Again, as we mentioned earlier, stone miners bringing gold for the poles, but committing 5 villagers to stone that early on. And long distance mining at that. Well, you can switch them to the lumber camp there, and on the complete. And the drop off. The beautiful thing about going to that stone there is that now you're going to have enough gold for the ship, and then enough gold to potentially make a second ship if you send more villagers there, or repair yours. For that early engagement against what's potentially only going to be 1 ship from Mr. Yo. But Mr. Yo is going to go for a barracks, and he's got 2 militia. Hopefully these work out better than the last militia we saw from him. He still ended up winning that game, but certainly those wasted militia kind of put him a little further behind than he would have liked. Without a doubt. I like the placement of the barracks and the houses, though, to protect the 1 gold that he has opted to go to early on.
Bueno, tenemos esa pequeña agresioncita que veremos, verdad, tío. Estoy haciendo cositas del currículum, así que está saliendo todo bien, pero es que tampoco me está dando la voz, o sea, estoy intentando ya aquí aguantar y mañana tengo 2 partidos más, o sea que me quiero reservar un poquete. Y tenemos la gran final también por delante, chicos. Bueno, caballeros, tenemos estos polacos contra Malian. Sé que es un poco el duelo que nos vamos a tener ya en disputa. Ambos dos jugadores ya pasando para feudal. Obviamente hombre de armas. Ya es que dado que estáis viendo como estos hombres de armas, esa milicia están ya apretando un poquito a Tatito. Un Tatito que está metiendo ya torre. Muy normal este caso, te digo, es primordial el poder coger esa pesca ya del medio. Ambos dos jugadores ya entendido. Walearse prácticamente inviable. Un tipo como Arabia. La Arabia está a la parte de atrás y a partir de ahí sí que ya van haciendo. Así que a partir de este momento van haciendo, chicos, pero es lo que te estamos comentando, señores. Ya tenemos las simpatizas que van subiendo y van a ir haciendo lo máximo posible, caballeros. Así que vamos a ello. Right, he's going to pull this stuff back to the tower, and it protects your vills, so you can just keep fishing there. That's a good point. You don't have to leave. Yeah, hoping he can turn the tides of the water battle there, keep the fishing ships alive, and establish a small eco lead. We have 3 men-at-arms forward there for Mr. Yo, working away on the gate, so eventually we'll force some repairs out, but shouldn't find any villager picks. The problem here for TaToH is that he's no longer ese scout que se nos vaya, los hombres de armas también pegando a la puerta. Dale, con cuidado, mi niño, le va a cancelar la pesca. ¿Viste yo? ¿Ese galeo que está en huelga o qué? Dale, Garrosillo, pa, que se nos está quedando por aquí sin hacer absolutamente nada. Tenemos ahí ya justamente esos hombres de armas que como le abran la puerta, entonces sí va a tener problemas bastante serios. Ahora se acaba de dar cuenta, pero bueno, va a hacer un poquito de focus. Mira, ambos dos jugadores haciendo la misma lección, ¿no? Haciendo la misma cosita. Pero bueno, aquí se está ya reparando sin ningún tipo de problema. Obviamente con los 2 piqueros no puedes ir en los hombres de armas. Hostia, viene con un demo directamente, Venga, hasta luego, 2 pesqueros menos, Buena idea, muy buena idea. Muy buena idea, There's basically nothing left there in the center. I think the fish is fully expired. And the first full work of the game will now come up from TaToH. Oh, okay. It looked like that was another blacksmith symbol. Yeah, the full work and the blacksmith. So I was like, oh no. Pues bien que con esos piqueros ya para atrás, intentar aguantar lo máximo posible. Hacemos esa recolecta ya de arbustos. Y a partir de aquí, bueno, la presión ya estaba más que realizada, ¿no? A partir de que se queda bastante 50-50, ambos dos jugadores que se han quitado la pesca, o sea, sin mucho más. Es verdad que TaToH sigue teniendo ese poder, ¿no? Porque al final tiene esa calidad de fuego, con lo cual tiene una opción, aunque tampoco hay que vasellar mucho más. Las pescas ya están más que rentabilizadas dentro de esta partida. No hay mucha de toda ella, pero al final te renta, ¿no? Por ese plus que tienes de comida en el inicio de la partida. Así que nada, señores, así se nos viene, así se nos queda. Y así vamos a ir tirándolo. Ya tenemos la torre ya también, defensivo completamente ya Tatito, A ver, fuera coña, hemos empezado en un momento muy malo, pero si TaToH consigue meter este punto, poca broma, Se pondría un partido de leyes ya, Se veía un abismo y esto podía darnos vidilla, Podía darnos bastante vidilla. Prácticamente 20 minuticos ya de las 8, señores. O sea que ya te digo, se trata de estar ahí apretando, de estar ahí encima. Ya está haciendo ya cositas, así que nada, sin más. Get himself balanced out with some farms. Yeah, both players just starting to drop some farms. Obviously, for the pole player, we're going to see some of that food start to shoot up. Con qué peligro, Con qué peligro hay que ir ahí. Con qué peligro hay que ir ahí, pa. Que se lo cuecen, Que se lo cuecen. Just buying time. Yeah, buying time for the archers to get away safely. Yeah, and that's exactly what Yo wants. The value of these men-at-arms, once you have, more than 4 or 5 skirms on the field, or once you have some walls up with towers, really decreases. You wanted to hit with them early, but still getting value in the later stages of Feudal Age is really nice for Mr. Yo. Look at that. Malians 12-4 on Linganati. Most popular civ behind that is Byzantines, which sports a 1-5 record. I'd have to imagine most of those losses come at the hands of Malians as well. However, it's the poles here for TaToH, so a different. Es que bueno, aquí ya no le va a tirar, ves que debo quitar esto ya más. ¿Qué está subiendo por aquí? Eso sale tan marcaete. Algún edificio, ¿no? Que están. O sea, sinceramente, me gustaría tener la tabla de producción también, pero de los edificios. Río como el StarCraft, es que arriba te va saliéndolo todo, tío. Es una cosa que realmente me gustaría tenerlo por ahí, ¿sabes? Te quiero decir, o sea, al final no es una cosa. Uf, qué poca piedra que hay, relativamente.
Or Castle dropping, baby. I mean, we've seen a lot of Gabetto in this tournament relative to other tournaments previously. And Gabetto was recently kind of buffed. I think. Vale, están llegando también los guerrilleros. Which is like has been big, yeah. But even still, right, we talked about how gold is the determining factor on this map. And castles are great at controlling those 4 crucial gold, pits, whatever you want to call them. Irle por la parte de arriba, que ahí donde TaToH que está más o menos abierto. Tiene un pequeño lugar donde puedes hacer daño. Se está intentando cerrar lo más rápido posible. Mr. que ya está chapado. Está subiendo para castillos. TaToH va a tardar un pelín más, pero tampoco no va a ser un cambio tan grande. Espero que no sea tan grande. Cerrándose con piedra, inclusive. Asegurándose lo máximo posible. Es como que cualquier error ahora ya hay que certificarlo, ¿no? Hay que sentenciarlo, hay que cerrarlo, hay que asegurarse realmente, ¿no? De que eso realmente se pueda encontrarse buenas tesituras, ¿no? Que al final no sea un... Venga, pues ya estaría, ¿no? Dejarlo todo al azar, ya te digo. Es complicado y al final lo tienes que ir a asegurar lo máximo posible. Bueno, a partir de aquí ya, caballeros, lo que digo, no tiene que haber mucho más. Tenemos el pase a Castillo por parte de TaToH. Ya te digo, no va a conseguir hacer mucho daño Mr. en este momento. Vamos a pasarnos a Castillos. A partir de ahí ya obviamente se abre un abanico de posibilidades mucho más reales, donde sí que puede llegar a hacer ese daño. Y bueno, es lo que te digo, ¿no? Tenemos los 2 hombres de arma, los 7 arqueros y el lancero, 37 aldeanos. Ya te digo, es una cosa que realmente, mira que TaToH con torres y todo, es que es una cosa de locos, tío. Está cerrado con piedra por la parte superior, la parte de abajo que está con la empalizada, está con torres, inclusive ese rollo. Tú ven para aquí, que a ti te voy a acoplar fuertemente, sabes que está en feudal, que tiene todo un pase, pero por aquí no va a conseguir entrar, con lo cual... y para abajo tampoco, o sea, ninguna de las 2 opciones va a ser una realidad. Lo que decíamos, entra ballesta, pero no 2 de ataque de momento. Es verdad que no le están dando los recursos a Mr. así que por aquí de momento no va a conseguir tener un sitio donde puede llegar a entrar. Os hago recordar, mientras tenemos este pequeño break dentro de la partida, tenemos ya que hacer la parte ya superior, obviamente. Manda ya los aliados ya para allí, que vayan quedando manera y a partir de ahí tener acceso al oro, ¿no? Pero que estábamos diciendo, ya podéis seguirme por las redes sociales, en YouTube, en TikTok, en todos lados. Podéis seguir, ahí que pondremos ya información y pondremos cositas, señores. Así que ya sabéis, darle ese amor y cariño. And your castle also does double duty in kind of protecting your base. Yeah, that's a good point. So you can always follow up later with another castle, especially when TaToH tries to extend outwards for those gold mines. James. Yeah. I keep expecting like, well, David. Is it weird that hearing my own name in your voice, it's like weird. It's like grossing me out. Yeah, weird. It's kind of uncomfortable. I've never shuddered at hearing my own name. I feel violated. Okay, Knight coming forward runs into the archers, and so we'll have to micro that one back. TaToH as he ahí el gente que se moviliza, te digo, a partir de aquí lado derecho, Castillo, TC, Taller. Joder, se vienen cositas, por aquí, la Virgen Santa del Amor Hermoso. Se vienen cositas interesantes. Por parte de Mr. que se asegura el lado derecho completamente. Es este oro va a ser mío, aquí no me lo va a rascar nadie. Vete apretando que vengo, Joder que sí vengo, Mira, le va a pillar por aquí, buena lectura realmente por parte de Mr. que deja ese jinetico, cogiendo un poquito del control map. A partir de aquí ya se va. Ya te digo, estos pequeños movimientos que siempre digo que lo hacen los pro players, que hacen unas lecturas espectaculares, de lo que puede llegar a ir ocurriendo y que puede ir haciendo, ¿no? Cada jugador, ya te digo, brutal. Bueno, yo creo que sí, señores, no digo en coña, se viene una partida de otra hora y pico, tío. No sé, me da esa sensación, ese nervio, ese todo. O sea que no es se queda encerrado, Aquí Mr. va a perder esto, Dale calor, bueno, ni lo miquea, prácticamente. Bueno, lo podría miquear, sí, ahí está. Es que, qué limitada está la piedra, o sea, cada castillo es espeso, ¿no? Imagínate ya repararlo ya ni entra en la ecuación, ni entra en la ecuación. No. Exactly 2. Let's go, baby. Let's go. No, man.
Come on. What was that? Why'd you run? What a great cleanup there from TaToH. He's still pushing on the other side with the Mangonels. Yep. There's a Siege Workshop now coming up in defense from TaToH, but like, what does Siege do against Gebetto? I was gonna say. It dies. No better unit, almost. Yeah, it's just, you have the mobility to dodge the shots. TaToH's going to see this Gebetto and be like, no. Why? Why are these here? Right, and he's only got Vaya presión que está metiendo ahora mismo Mr. Joe, Vaya presionaca, He's just going to try and boom his way out of this, extend around the map, probably understanding that this position is going to be hard for him to hold on to, though. Try, he will, with a Mangonel on the way. Oh, man. This is a tough situation. Crossbows are decent against Gebetto if you have the upgrades. Like, if you have ballistics, you know, the range upgrades, everything like that, they feel decent, but in small numbers, without upgrades, Gebetto are just going to fry them, right? TaToH picking up that relic, the Gebetto aren't going to let that happen. The Monk is going to drop that relic over there. The relics always spawn in the corners, so TaToH knew exactly where that was. And despite the fact that Yo is hiding behind that rock, TaToH is going to snipe the Mangonel as Yo comes forward with another outpost and finding his way in here, potentially TaToH with a great university wall to stop him. Se baña por la parte de arriba. Digo, aquí, hostia, mira cómo tengo la voz ya, tengo rota, por eso estoy descansando, Ya voy diciendo cositas poquitas porque voy descansando todo aquello que puedo. Bueno, universidad. Tema impellado todavía lejano, Santidad, que acaba de investigar a Tatito. O sea que a partir de ya lo está teniendo. Ya digo, perdonadme, sé que está siendo un castillo un poco raro, que voy haciendo pausas y todo, pero es que, joder, el cuello me duele, tío. Pese, macabrones. Pero sí, estoy un poco ya jodido, tío. Mañana me queda un poquito más, así que poca broma, Bueno, a partir de aquí ya te digamos iba a decir puerto estelar, madre mía, nen. El puesto avanzado, que se lo voy tirando para quitarle un poquito ese control map. Mientras tanto, Mr. Joe, que mete un TC de más. También tiene 3 TCs en este caso sobre los 4 que tiene Tatito, con lo cual, ya no sé, es una cosa que en las partidas siempre TaToH va siempre aventajado, ¿no? 78-63. Metiendo balística, el 1 de defensivo, o sea, puede ir bien, How many monks on the field? 2 on the field here for TaToH. Still looking to pick up those relics, but also looking for the defense against the Mangonels. And Yo only has 6 on stone, so unless he wants to buy himself a castle, it's going to be a while longer before he can push forward with the castle. So he would probably try and push forward with Siege, and here he comes again with the Mangonels. TaToH might be able to counter that. Uy, esa catapulta que le puede llegar a pegar. Le sigue pegando un poquito de más. ¿Conversión? ¿Conversión? Sí que esta presión es muy buena porque le quitas ese oro principal, No, esto no es ninguna coña. Uff. Uy, ese monje la vida. El monje ha visto la vida pasar por delante de él. Ha hecho un... Does he put it over here? It's a big risk, right? It feels like a castle over on the other gold might be the better option. Yeah, he was thinking about it with those build positions. Esos guerrillos se van a llevar abajo tampoco y van a ser muy importantes en lo que transcurre ya de partida. Ay, dale. Hostias, vaya sotazo a la catapulta, ¿no? Bueno, con las ballestas caen que da gusto. Mira, este castillo es elemental. Bien, este castillo, muy top, muy top. Este castillo va a subir, tranquilamente. Mucho tiene que liar aquí ahora mismo Mr. Joe como para... O sea, el TaToH, perdón, para que esto no suba. Y ese castillo es elemental porque te aseguras eso ya, justamente. Yeah, and now it's tough for Yo to push from this side, but he can also loop around from the back side of that gold with another castle once he gets the stone. You don't have to fight for this specific position. You can fight for the other side of that gold and still control the income there from TaToH. But look at the resources right now. TaToH has a ton of gold in the bank. No. A ver, TaToH está muy bien, En un punto ha perdido ballestas y tal, pero Tatito está bien, Tatito está bien. Vamos a pensar malo, pero está bien, De momento está aguantando bien el tipo, no tiene por qué sufrir demasiado. Ha conseguido asegurar este oro de la parte superior. O sea que ya te digo que... Mira. Pasan cosas que pasan, caballeros. Going up to Imperial Age, but Yo has already clicked, and Yo has enough stone for a castle. Where does this castle go? Also, can we appreciate the fact Yo has units once again on that left gold?
He's just, he's just He's back here again. Scouting, looking for raids. He's going to find damage. the stone. He'll find the stone unprotected. Yes, there's a TC there, but I'm sure plenty of it. What a response! What from a TaToH. great Come response on! from TaToH. He's locked in, dude. These guys are just so ridiculously good at this game. He's locked in. Lost every villager. Aquí no se puede dormir a Tatito con esto. Es que, fuera coñas, es una unidad muy versátil y con mucha movilidad. Yo siempre digo que todos esos tipos de unidades, da igual el juego de RTS que sea, como una unidad tenga movilidad, te puedes integrar, te puede buscar una auténtica ruina. Pues en un momento dado, es que encima es una unidad a distancia y con movilidad, que es como si los jinetes pegaran a distancia. Eso es complicado. Pasa a Imperial por parte de ambos dos jugadores y no lo habíamos destacado. Mira, a ver, por ejemplo, fijaos la diferencia entre la ballesta y esta propia unidad, ¿no? El cómo se mueve una y cómo se mueve la otra. Mira cómo le está vaciando. Y eso que lo que estábamos comentando, ¿eh? Una cosa que me gusta de Mr. George es que siempre va como por 20 aldeanos por debajo de TaToH. Y aún así, cómo está apretando constantemente. Mira, se tiene que largarse, se tiene que largarse, se tiene que largarse. Y dice, venga, hasta luego, Lucas. Pero te digo, es una cosa que me gusta mucho, ¿no? El hecho de Mr. George, ¿cómo puede aguantar? O sea, TaToH al final económicamente me parece una auténtica bestia, una bestia parda de estas que dices, se come aparte, literalmente, pero ya te digo, que ahí lo vais teniendo, justamente. He's still got a sick eco. He's 114 villagers. He's on the defensive right now. It's only 91 for Mr. Yo as TaToH tries to extend outwards and chop more of that wood line on the left side. He's also coming forward with more villagers to really saturate that because he knows that it might be a limited amount of time that has this gold in the north available to him. Saving grace for TaToH might be the stone mining, bringing in gold as well. Yeah, it's huge. Here. He's got 800 in the bank currently. You see that slow trickle continue. Crossbows. Uf, ese escorpión, como se le acaba de volar, fuertemente, Ahí tenemos el trebuchet. Bueno, aquí es la presión, pero bueno, al final TaToH también llega a Imperial, con lo cual puede meter Trebu también. Y a partir de aquí ya empezar a pegar el castillo contrincante. Me hace bastante gracia, ¿no? Especialmente gracias a que ambos dos jugadores se han elegido el mismo lado realmente para poder certificar esa economía. La de oro que hay aquí es que es un mapa con mucho oro. No sé si uno de los dos tiene un agro, porque si no, a malas te abres el otro de abajo y ya estaría. Aunque Tatito ya tiene algo de economía por ahí esparcida. Mira, justamente TaToH como está investigando, rollo, a ver hasta qué punto. Ya te digo, si él puede ya. Mira, tiene un campamento madero que poco a poco ya tiene. Bueno, poco a poco, los cojones. Tiene una de madera aquí enchuflada de locos. Esto es muy bueno, ¿no? Porque al final que decíamos, puedes ir alargando, bueno, todos, pero aquí prácticamente se queda sin oro en este caso, Pero se queda sin oro en este caso, TaToH. Ah, no está produciendo nada de orito. Uy. Mamma mía. Mamma mía. Pues ese castillo va a ir para abajo, No lo va a conseguir repararlo. Se queda ya sin piedra. Ese castillo va para abajo. Uf, problemas serios ahora, Mr. John, el late, tío. Lo que aprieta este chaval, de verdad, te come aparte, Buah, establos por todos lados. Venga, a raidear como si hubiera un mañana. Está ligera, de verdad. Encima dando por saco. Puede mandar aquí algo y realmente puede llegar a molestar. Mira, va con muchísimos aldeanos. Ya intentar subir absolutamente todo. Claro, lo está viendo en este caso ya Mr. Joe. Pues apretarlo al máximo posible. Uy, no. Riperiño que te landiño, Te digo, todo mala suerte, Todo mala suerte, bueno, ligeras, ganadería, pureza, le está vendiendo absolutamente de todo. Pero este lado lo tiene perdido, Este lado tiene perdido, lo sabe, es consciente también. Establos por parte de Mr. John en este caso. 4 establos ya subiéndolo. Pues ahí lo tenemos. Feels like this is it. I can centralize my push here in the north, maybe hit the main eco and win it before TaToH ever gets access back to gold. I mean, the beauty of this is if Yo ever runs out of golds al señor que me vuelven a llamar del currico. Un segundito, por favor. On the one he just took over. That's true. Right? So he can shift his way up there and then it's going to be 3 golds kind of under his control if he pushes this way versus just 1 from TaToH that he hasn't even chopped through to. And having scouted out all those stables being dropped, look at the tech switch here for Mr. Yo. He's going to go into the heavy camel riders. He's dropping the stables for himself. And so, well, yes, the food eco of the poles is nothing to be trifled with. Ultimately, you're now indexing into playing light cav into camel. I think this is like this might be a little bit too early from Mr. Yo's perspective. Because we still have all those crossbows there for TaToH. Guard tower research is one that he loves, and that's coming in. Unfortunately for him, these might just go down right as soon as he builds. Bueno, que venía diciendo, perdón, que digo, estoy con cosas de curro.
One of the towers goes down. Bombard cannons now coming forward. Yo trying to pack the trebs up. One of them, if not two of them. Mira, abajo se está intentando ya acoplar. Esto sí que es buena, One health on that treb. And he gets away. Impressive. He gets away. 2 health. I stand corrected. Gebetto are coming in. Heavy Camel research is in. Cavalier research is in. That's much better solution to the Arbalest. Heavy Camel will do really, really good against the Light Cav and potentially the Winged Hussar, but TaToH now starts a push on the other side. The Gebetto are pushing in. They take out one Bombard Cannon. They're going to take out a second. They might take out the third, but they leave an absolute trail of death behind them as TaToH manages to save that one Bombard Cannon, snipes the Treb that was weak from before, and Yo still hasn't fully taken control of this gold area while TaToH is knocking at the door at his main base. Mira, mira cómo va entrando absolutamente ya con todo, Mira, va pegando. He's trying to make it messy. He's trying to make it messy. He knows that that's his only recipe for success, having mostly sacked the right-hand side position. He's got tons of Arbalists coming forward. He's got Light Cav there to help support and one Trebuchet. Not enough Cavalier just yet here for Yo to feel like he can take the fight. Yeah. And already another tech switch now for TaToH going into Pikeman and the armor upgrades. I think the Cavalier needed to come in before the Camels, honestly, because TaToH still had the Arbalest. I think Yo needed to focus on that a little bit more, but he's still got a decent economy, 122 Vils, and we look at TaToH's eco, 129, 52 on food. Maybe TaToH has enough to pull this back. Military numbers just aren't there right now for Mr. Yo. Look at that, 61 to 28 in total. It's pop cap overall here for TaToH to the 150 of Mr. Yo. And for all of the attention he's paid to this side of the map, TaToH's still mining gold. Yep. Yeah, Yo gonna be able to snipe this Treb. The Arbs are out of position somewhere. They're shifting. Oh, they're all shifting, so TaToH wants to push. Lo que veníamos diciendo, perdonad, que ahora sí que estoy con cosas de trabajo también, que como soy coordinador no me van. Uy, ¿eso qué es? Esa mejora por parte de los poli. Ah, vale, la mejora de lo del usual. Buah, pues aquí ahora sí que TaToH va a apretar como un dios, Bueno, pues pinta bien este equipo por parte de TaToH en general, Ya digo, en general pinta bastante bien, mira, información y todo, qué bonito que queda, pa, Qué bonito que queda, pa. Well, yeah, rotates back just as Yo thinks about moving to another TC and getting himself gold access once again. Now we've got the Cavalier taking a fight on the right-hand side. This is going to shove TaToH off of gold. So we have a split map, split focus. It's about who can make more forward progress before the other. Lots of Cavalier in at Yo's disposal here, chasing a ton of villagers. That's going to be a good cleanup. But while all of that's happening, there's nothing protecting this eco back at home. Worth pointing out that Winged Hussar are absolutely insane in the late game, especially once you get Lechitic Legacy for the extra splash damage. You have to avoid losing these Arbalists, though. These are a very valuable part of your army. If you're just spamming Winged Hussar into Cavalier... Un segundico. Uy, aquí, la lucha que tenemos, Un segundico. With the Arbalest behind, though, gives your army a nice little punch, and those Winged Hussar can act as kind of a meat shield in front. I was going to say, the meat shield is there, and it looks like it might just be enough. While a lot of units are going down, the Pikes are arriving, and that moment, the micro for TaToH is there to try and pull back and find as many kills as possible. But Farimba packing a very serious punch. The chase is on. Didn't even have Iron Casting, right? Didn't have Blast Furnace. So the Winged Hussar kind of struggling in that engagement, not really doing the damage that they wanted to. And Pikemen are now pushing forward in the Arbalest. I don't know if they're going to be saved, even with the Pikeman production. Yo seems to be on the case. He got more units moving forward after this. He was still raiding in the north there. TaToH is down to 105 villagers. Yeah, Yo is at 136, and TaToH's been cut off that gold. He's only got the gold income, it looks like, from the stone miners and maybe a few villagers that have chopped through there. What a great couple minutes there from Mr. Yo. Yeah, barely back on gold on the left-hand side. Every Arbalest that dies becomes that much harder to replace in the end. TaToH now trying to make it messy, send some Winged Hussar into the back of Yo's eco, force him to chase, force him to split his attention. But by the same token, Yo is keeping the pressure on the front. It's cav into cav and a couple pikes here and there. Yeah, Castle's protecting a little bit. Yo trying to protect his home eco. I would really love to see him get a wall set up all the way across the map. This is a good find. This is how TaToH comes back, right? He sends in the Winged Hussar. He gets all the value he can, and he tries to raid Mr. Yo to death, and Yo is trying to do the same thing to TaToH, as Yo, I believe, drops 2 siege workshops in the north there. Ooh. So he's going to try for a push from this side. You got to be careful if you're Mr. Yo to not spread yourself a little bit too thin. Yeah, without a doubt.
Also, we've got Gebetto's now trying to take a fight against Arbalest. That's ill-advised. Yeah. Cavalier numbers starting to build back up, looking for another engagement. The Pikes are there, though, to play the front line. Finally gets the clear up in the back of his own eco to get back onto the farms and bring that food count back up. There's no way we're in this for another, like, extended game. Oh, 1,000% we are. 1,000%. I think the only way we get out of this game quick is a TaToH victory, because maybe Yo, with room to breathe in the series, decides to give it up at a certain point. But TaToH's not gonna give this one up anytime soon. I like the combination of the Cavalier. Bueno, seguimos aquí apretando, ya te digo, TaToH ahora sí que ya está haciendo de las suyas, está haciendo muchísimo daño. To deal with that, but all of his Arbalists are forward. He doesn't really have that many in production. He's queuing up a few more here. The Winged Hussar and the Pikemen aren't going to be able to clear that combination, and there's a lot of exposed eco around those fullworks and on the gold. So that's a good raid from Mr. Yo. He goes for the defensive castle at home, and I'm not sure that TaToH has any. He doesn't have any siege on the field, actually, so he can't push that. That one castle is going to defend against what, like 50 military there? All Yo needs to do is send those Gebetto over to the gold, and he finds so much value. But he's leaving. Well, and we talk about that's. I mean, we have the slow-moving army coming back to defend here from TaToH, right? But we talk about the biggest strength of Yo as a player is how he plays the map, and mobility serves him so well in that. We see those two siege workshops coming up in the north as well, supported by a few cav. That could be a deadly push if left unchecked. The Arbalists come back to deal with the Cavalier, but the Cavalier have done a good job of making a mess of TaToH's eco, now pulling these pikes off to the side to great effect. If Yo just sends the Cavalier in there, then TaToH keeps pushing with his army. But instead, Yo pulls all his army away, Gebetto Cavalier forces the entire mass of Arbalest back, and then goes for a castle at home, so even if TaToH wanted to dive his eco, he's going to lose everything. And he's just defending himself with forward positioning of units as fortified wall now comes in from TaToH. TaToH's still holding on. TaToH has the population lead, but without the siege, he really hasn't been able to push here, and it still feels like the emphasis is on the attacks from Mr. Yo, and TaToH is just kind of reacting to all of that. Fortified wall as a response to the ram that's trying to push through here in the northern side. These are capped rams in the end, but only 2 on the field. We'll need some military to support that, though, or they'll go down quickly to any response. Como que decíamos, chicos, perdón, que tengo aquí ya la voz. Buah, aquí se mete una presión de escándalo, Me voy diciendo lo mismo, le digo, perdonaré, porque estoy también ejecutando, que me faltan jugadores para el día de mañana para muchos equipos. Estamos aquí hablando con padres y de todo. Aparte de viendo agua y toda historia. Uy, aquí por ahí arriba sí que puede entrar un poquito, ¿no? Un poquito de boquete que tiene aquí ya TaToH. The Chittick Legacy. There it is. So we get trample damage from the Winged Hussar. Really, really solid stuff, especially for a unit that only costs food, right? It's an extremely powerful option in the late game if he can get into the eco, which he's doing right now. Finally, TaToH has incorporated some siege into this push. Mr. Yo still trying to get something done over here. The Rams aren't as threatening as those 2 bombard cannons would be. Oh man, who can outlast the other? Yo has been a god in Imperial Age this set, and here he comes with Elite Gebetto. He's going to try and get in close. He's going to try and snipe the bombard cannons. Yo dodging around the bombard cannon shots from TaToH. He's splitting up the light cav. He's still got the camels in front of the Gebetto. TaToH trying to go for attack rounds. Yo is successfully maneuvering around every single cannonball that he sees. Fantastic micro by both players. But he attacks the house. Ooh, runs into the house with a patrol in the end. Most of the Gebetto numbers remain alive. 1 bombard cannon went down in total, but still 2 remain to put pressure on that castle. Job from TaToH. 30 military for Yo. Sí, este es un gran game por parte de TaToH, Great job from TaToH to get the siege workshop forward here, to get the bombard cannons out, and to keep the Arbalists alive. He's constantly pressuring, so Yo can't get away with the counter rates and everything. TaToH is now starting to use his position to his advantage and force Mr. Yo to respond to him, which is something that Yo wants to be doing at all stages of the game. And also, le pilla ese orito ya. Bueno, lo recupera realmente, porque aquí sí que realmente he visto yo, la había apretado bastante en este caso, ya lo que te decíamos, aquí tienen que estar apretando lo máximo posible, le va a ir pegando ya el castillo. El castillo que va a caer, La verdad que el oro, la piedra está tan editada en este mapa que no hay prácticamente nada, pero este mapa sí que pinta muy bien por parte de TaToH. Sería el 4-3, cuidado con esto porque TaToH se pondría a 1,
de esto, This is allowing him to go for those raids on the sides. Has limited numbers here. He's done a great job so far, but he needs to get reinforcements in front of these Arbalists, and it looks like they're on the way. Yeah, 19 villagers on gold, only 300 in the bank. So again, Arbalist numbers need to stay strong in response to the Elite Gebeto. He's done an amazing job of keeping these Bombard Cannons alive. Bombard falling Cannons here back from Yo now. Any moment that he sees them come through. Great target fires onto the Arbalest there for Mr. Yo. The Winged Hussar won't find purchase. Como tenemos ahí por ahí, señores. And more light cav come rolling over looking Uy, for esos the cañones que snipes. van a ir pegándole más fuertemente. Va a tener que aspletear. No ha sido un espleteo bueno ni muchísimo menos, la verdad. Le va a ir pegándolo con todo lo que se va poniendo. Mira, ya haciendo ese hit and run. Los Arbalestas que se va a ir para abajo. Pues Mister Yo otra vez que vuelve a la partida. Y bueno, este chaval, de verdad que a mí que me lo explique alguien, tío. Cómo cojones lo está haciendo, porque de verdad que es una cosa, pero de locos, Es una cosa, pero de locos. Le va arrasando también toda la ballesta, le va sacándole. O sea, ya te digo, es un no parar, Es un no parar constantemente. Y la verdad que lo hace bastante bien, lo ejecuta, ¿no? Sabe bien el movimiento que tiene que estar haciéndole. La cosa es que es eso, Mr. Yo, con un mínimo que tenga de supli, te puede aguantar, Ya lo hemos visto justamente en ese 155 de población. Y a partir de ahí ya, igualmente, hacer, Retarget onto the third. No, they will get cleaned up, so one remains here for Yo. I mean, but if you think about it from TaToH's perspective, these Winged Hussar are free, essentially, right? He's got full works, he's got crop rotation 57 on food. He's just producing Winged Hussar like a madman up to this point, and sniping those Bombard Cannons is an incredible amount of value, and the Arbalest number is here again. Bueno, los usuales que van a cayendo. ¿Cómo se llamaría realmente con los polacos? Ahora no me acuerdo bastante bien, No, pero este engage no lo tiene bien, Aquí ahora Mr. Yo, aquí se va a tener que echarse ya para atrás. Mira, contestaba con lo que os estaba diciendo. Digo, aquí se viene para otra hora de partida perfectamente. Y Effective Wonder, que tenemos otra hora y pico de partida bastante larga. Así que nada, a partir de ahí ya toca la apretadita, toca tirar esas balistas abajo. Bueno, al final lo que decíamos, haciendo el máximo de daño ya posible. Todo se complica y mucho, tenemos los raideos. Bueno, lo que decíamos, sacar el máximo petróleo posible. TaToH que consigue otra vez volver a arrinconar a Mr. Yo. Pero vuelvo a repetir, Mr. Yo se siente en una situación bastante cómoda en este caso, O sea que al final sí que realmente no le hace falta demasiado, Ahora se ya pone en cuello de botella. Tampoco no es que le beneficie, al final esas salvaistas de TaToH también están por ahí haciendo la máxima presión posible, haciendo ese hit and run, le vuelve a pegar, le vuelve a tirar a secretar. Bueno, el cañón que le estáis viendo como se acaba de hundir. Ahora sí que es TaToH que tiene que volver a tirar para atrás, pero volvemos al tema de números militares, que son tan importantes dentro de esta partida. Mira lo que tiene, TaToH que está al 200-200, mientras que Mr. Yo está a 150-200, o sea, TaToH tiene muy bien, es un control mapa de 50-50, pero obviamente con opciones mucho más reales. En tema de aliados están muy parejos. KD por debajo, por parte de TaToH, 124, 504, ahí está la situación dentro de partida. Pero bueno, lo que decíamos. Venga, dale. La apretadita, la apretadita, Venga, esos scouts también que le van a estar ahí pegándole a la Virgen Santa del Amor Hermoso. Y lo que decíamos, señores, tenemos ya esos camellicos por esa parte superior intentando raidear. Ahí la importancia del muro de piedra que han choflado fuertemente Tatito anteriormente, que ahí ahora mismo no es una opción el poder estar raideando, y eso obviamente complicaba y mucho a Mr. Yo volverse a meterse en partido, o al menos hacer un daño real. Ahora sí, ya con los trebuchets y todo eso, ya aquí apretando, pero a lo mejor lo deja solo los trebus. Cuidado, que está dejando solo los trebus, se tiene que ir ya con ellos. Aquí viene absolutamente ya con todo, derivando un poquito ya sé que, diciendo, vale, quédate tú pegando ahí los edificios, no tienes asedio, tampoco puedes avanzar tan rápidamente. Voy a aprovechar yo sí que voy tirando, pero hay mucho piquerini. Ahí tienen que estar los piqueros ahora, dándole la mayor sabrosura posible en este caso. These players are once again in an hour-plus long game, I think for the third, fourth time in this series so far. Sí, no. Crazy best of 9. Crazy Best of 9, sí, la verdad que está siendo un mejor de 9 de auténtica locura, Esto parece el comeback eterno, por parte de ambos dos jugadores, sobre todo por parte de Mr. Yo, que siempre parece muerto, pero que vuelve. Es una cosa de locos, Es una cosita de locos, Es una cosita de locos. Bueno, ya se van cayendo en este caso a los piqueros, pero ¿cuál es el problema de los piqueros? Que mirad la cantidad de esos pequeñines que hay por ahí, utilizando absolutamente todo, no se puede acercar.
intentar vaya por esos cañones, que es el único asedio. Va a caer el primero, va a caer, la cosa es el segundo. El segundo sí que lo puede defender. Mira, el puesto avanzado haciendo cuello de botella, fantástico. Ay. Menos mal, menos mal ha reído por la parte ya inferior, que todavía tiene bastante más aliados tanto, con lo cual de momento no es un problema. Aquí sí que le va a poder tirar los trebuchets para abajo, con lo cual el avance de Mr. Yo se niega completamente de raíz, ya no consigues avanzar ni hacer muchísimo más, así que bien este momento. And the pikeman, he's like, you shall not kill these bomber cannons. The target fire coming in from Yo to look for the snipes, can't find it. So Yo's push has been stopped for the time being, at least from a siege perspective. TaToH still has a little bit to work with. End of the day, though, for the first time, we were like perfectly equal, both players approaching pop cap. It was TaToH who had military advantage for the majority of the game in terms of the overall numbers. And now it looks like Yo has finally made his way up to a stable position. Oh, it's going to be a well-deserved finals appearance for whoever finishes this one off. Oh my goodness, TaToH's pop cap. Yo, 182. Uf, el mercadico van tirándolo para todo, ya te digo, a partir de ahí vamos haciéndolo como duren estos redditos en la parte superior, a donde esa madera, voy a decir, escasea, tampoco nos que escasee demasiado, pero que tienen que ir avanzando lo máximo posible, señores, monasterio que ha caído, reliquias, joder, cómo le meten a los edificios también, ¿no? Esta unidad va bien para todo, tío. Bueno, KD, mucho mejor, por parte de Mr. Yo, que está a 600, 497, verá que también ha utilizado TaToH muchas unidades detrás. Al 200-200 ambos dos jugadores, cada uno apretando por un lado. Tatito también aprovechando, ¿no? Un poquito esos raideos que va haciendo por la parte de atrás, ese trasfondo, ya te digo, haciendo ahí. Yeah, they do. And the bomber cannons are there, and Yo is just too late to react to that. He's going to lose both of these bomber cannons, but that means that the bomber cannons from TaToH are exposed. So Yo is looping in with Lycav in the bottom there. They have Farimba, the Arbalists are still here. Will he be able to clear up these bomber cannons? He's not going to be able to get a second one. TaToH saves it again, but there's still more Lycav there. If the siege disappears, bueno, aquí sí que le va bien un poquito la Undirica. Tenemos la parte superior ya, que aquí también le puedes hacer un poquito más de daño. Mira, esos usuarios que se van ya para abajito, señores. Uf, terrible, Dios. Terrible. And he's got good numbers. Lycav as well playing a meat shield to that. The Arbalist, again. Oh, I think TaToH I think he did it again, Dash. I saw him like lean back in the camera like, God. And I just saw the handcart tech coming in. Oh no, he did it again, man. Remember that Copenhagen game? That can be brutal. Yeah. And yeah, you're kicking yourself because it brings back memories, as you said, of a game that maybe could have been yours. Another one over an hour long. And you let slip away. And even still, inch by inch now, Yo is starting to push forward. TaToH has completely conceded this push on the bottom side of the map. He didn't have the siege, and he felt like he wasn't going anywhere, right? And that's actually so good for Yo, because we see Yo with 0 on stone. So I don't know how long he can continue repairing that castle. TaToH has identified the fact that if he doesn't do something about this push in the north, he's going to be dead soon. The Gebetto and the Trebs are just so brutal here. He now has 0 on stone. He's got the Arbalists up in this area. We have a massive fight brewing in the north. We've got tons of Arbalists here from TaToH, but he simply cannot. La presión que está pegando es una locura, Dios. Ya te digo, a partir de aquí. Pero el problema es que Mr. Yo sigue avanzando. Lo de Mr. Yo, de verdad, los comebacks son una auténtica locura, Son una auténtica locura los comebacks que hace. A ver cómo lo puede sacar de aquí. 500 stone. That's how important this castle position is to him. And it's going to disappear so fast. It's the difference between a won or a lost game, extending the series or it ending right here, right now, in favor of Yo. He gets one fantastic Treb snipe. That's going to give him a little bit more room to breathe, but still has another one to deal with. Villagers are repairing away. Camels are diving under, trying to look for a surround on these Arbalists. But I don't think that's a fight you want to take. No, he can't quite find an angle to shoot at that second Treb safely without getting sniped. He finally gets one, but Yo has 2 more Trebs in the queue as the Gebettos are coming in. Nice snipe there from TaToH on the Treb, and he's managed to defend at this point. Treadmill Crane even on the way from Yo. Full tech tree attempted from him. Lycav's still coming in. And all the focus is here. I don't see any counter raids really happening, just 2. In the
the game. We've got 82 military here from Mr. Yo, and I'm pretty sure 99% of it is sitting right here. Yeah, most of the military for both players on this screen. So now it's just about which one packs a more powerful punch, which player has the better micro in the moment. Yo's diving in, looking for the bombard cannons. Now the Elite Beto push in. They're going to do great work if left untouched, but the Arbalest is the micro there from TaToH. Once he gets rid of these light cav, he can push back once again. And he manages to snipe both of the bombard cannons from Yo, but two more Trebs here, and both his bombard cannons went down. How is he sniping the Trebs from Yo? How is he getting rid of them? Especially if the Gebeto are just kind of hanging out there. Look at the Gebeto, 88 kills on those units. They are absolutely insane once they get their full upgrades in. Light cav are going to push the Arbalest back once again. They're going to threaten that bombard cannon, which Yo is going for, and Yo just dives. Yo says, enough with this. I'm going to kill the bombard cannon. I'm going to snipe your Arbalest if I can, and I know you're out of stone, so I'm going to keep working away on this castle with the siege. TaToH now buying 300 stone here to keep repairing this. Thank God for those gold reserves, because it's the only thing that's keeping that castle alive as he buys another 300 stone to invest into repairs, but two more trebuchets keep firing away. The bombard cannon numbers are better for Yo at the moment, and he's finding good target fires onto the Arbalest. Oh, shoot! He doesn't get it, dude. He doesn't get it. Ooh. Bombard cannon from TaToH gets sniped. He's got one more on the field, but the Gebeto are going to come over. Bueno, me voy un momento a hablar con un padre y vuelvo aquí. La cosa seguimos igual, ¿no? Presionando a Mr. Yo por todos lados. El problema es que ya los ataques por parte de TaToH se están acabando. No está viendo más ese avance, no está viendo más esa evolución. Y eso es una cosa que realmente me está preocupando y mucho, ¿no? No estamos viendo cómo realmente puede estar de aquí apretando. Ya digo, perdona, porque ahora sí que estoy con cosas del curro y a partir de aquí se me complica un poco el castillo. Pues no puedo avanzar mucho más, señores. Bueno, lo que decíamos, el castillo va a caer. Si este castillo ya cae, hay un segundo castillo defendiendo justamente la parte central, pero se está cayendo completamente. Es verdad que el suplir de TaToH tampoco es que disminuye alarmantemente, rollo no cae 130, 110, pero se está quedando sin comida, quedarse sin comida es, eso sí que ya es alarmante, porque obviamente se te acaba el sueño detrás. Hostia, TaToH tiene complicado, se le mete hasta la cocina. Creo que a partir de aquí ya sí que no va a poder hacer absolutamente nada de más. Las arbalestas que ya se caen, señores. Uy, espérate, tenemos cositas, se tiene que echarse yo un poquito para atrás, ahora sí que se tiene que ir al frente, pues hay mucho asedio que poder tirar aquí abajo, es elemental ahora mismo por parte de las aspiraciones de Tatito, tirar ese asedio para abajo, porque el tirar el asedio significa retroceder el push completamente. Yo thinks he's found it. It's his bid for the finals appearance. 5-2 is his goal. He doesn't want to go to another one. These have been long games. These players have been pushed to their limits. And while TaToH doesn't want to give it up, he'll look for every possible avenue back into the game. He's housed now, and he's falling in population. Still keeping that production up, though. 27 Winged Hussar in the queue. Gold count, really concerning. And the fact that he hasn't been chopping that gold in the south. I mean, he's been way too busy here. You can't look away from this fight. We can't look away from this fight. Mira cómo se le va pegando. And his gold access is really limited. Mira cómo le va achicando de todo. El problema es que TaToH ahora sí que le veo que se está cayendo, Ahora sí que ya tiene madera, tiene todo, pero mira, 81 kills que llevan. La cosa es como no consigues reventar del todo ese asedio por parte de Mr. Yo, claro, todavía te puedes seguir haciendo el avance, te puedes seguir presionando, porque otra cosa es que no tenga ya justamente donde poder avanzar, ¿no? Pero ya te digo, a partir de aquí ya se te complica. Just capped Ram again, pushing, and TaToH doesn't have the units to come in and snipe these. It takes so long, right? Yo's fine with throwing those units away as long as he's getting a little bit of damage every time he comes forward. That's not a lot of gold left for TaToH. That is not a lot of gold, and the smaller it gets, the less villagers you can have on it. He has at least broken his way through to that next gold mine. If he decides to relocate, you see Desperation, Eco Expansion, TC in the south, along with a ton of farms. But Eco's one thing, military's another, and you win games with military in the end, and Yo has plenty of it at his disposal, now up to 85, still pop capped, but while I say that, TaToH has seemingly found his way la back encerrada ahí de las ligeras en el lado derecho no ha sido nada bueno, porque ahí se ha quedado completamente encerrado. Ya te digo, está aprovechando los cuellos de botella bastante bien para poder meter las arbalestas por atrás y haciendo muchísimo daño, pero complicado. Vale, se va cayendo ya. But he needs something in front, something that's not going to just die right away. Also, his production buildings are falling here, so he'll need to make sure he replaces that. Finally chopping away and the gold in the south, but it's still a ways away from having access to that. Yo, let's take a look at his economy right now. 70 on food.
That's kind of ridiculous, especially after all of those raids earlier. I mean, he's chopping all of the wood on the map. Yeah, he himself is running out of gold in his first position, but has already extended to the secondary position. TaToH's doing the same raids in the south. Yeah, that's fantastic to see. Again, trying to put the stranglehold onto his opponent. He's wrestled about 20% more of the está map encerrado. away. Mira, abajo empieza otra vez ya los raideos. Ya digo, si gana Mr. Yo, ya sería la última partida que yo lanzaría. La otra semifinal la veré como un espectador, la veremos en la transmisión ya principal. Ya digo, también estoy aquí ocupaed y todo. Me va a entonar, digo, venga, va. Hacíamos esta semana la NAC, pero ya se me está complicando y mucho. Mañana sí que intentaré dar la final ya full tranqui. Uy. They're not good for pushing back, and you can't fight this mono unit varied unit composition from Mr. Yo with the bomber cannons, the Gebetto, the light cap, the trebs, everything. And just like that, the Arbalest can't push forward because they don't have the Winged Hussar in front of them, right? You mentioned dropping now to 26 on food in total for TaToH. The wood stores are depleted. The gold stores are depleted. He's buying more stone after selling 2k wood. And he loses the castle anyway. That is so brutal. When you buy stone, you look back and the castle's crumbling in your face. Absolutely brutal. Production buildings will go down. Castle will go down. Yo, they did end up grabbing those relics inside TaToH's base. So, I mean, he's got 4 of them. And TaToH calls the GG. What a performance from Mr. Yo. Mr. Yo. GG, señores. Gana Mr. Yo. Of a series, but he shows us what he's made of. Scaling throughout this tournament, TaToH, what a valiant fight. What a display from each of these players. Mr. Yo, though, books a trip to the finals. Mr. Imperial Age. For real. Mr. Late Game. For real. Mr. Start off slow and end with a bang. Holy. Cannot believe that TaToH looks so good in the group stage. He looked great today, and it was just a couple minor mistakes. Every single time he made one, Yo completely capitalized and absolutely crushed him in the late game. Yo is a beast. Just strategically on fire. Yep. On fire. Again, there were games where we're saying from a worse Civ matchup, he's navigating his way out of it, you know, from a Dark Age that doesn't go well, right? And still finds his way back in, looking at that outcrop game, rather. Wait, it's been a long set for us, too. And it's a marathon, dude. And imagine if that went to the 9th game. That would have been crazy. Bueno, señores. I mean, luckily, we don't have to cast that. We get to enjoy that one. But I can only imagine how Yo's feeling, and I'm going to go find out in just a moment as I see him diving onto the couch. I'll go join him for the interview. Thank you, everyone, for being here. Mr. Yo through to the finals. TaToH out in the semis after an amazing performance in the group stage. Me and Dash will be at the viewing party soon if you're there right now, but after that set, we want to know what Mr. Yo is thinking, and I bring it over to Dash and Yo on our couch. Thank you so much, Dave. Yo, that's where I'll start. Just what are you thinking right now after that set? I'm quite happy, of course. Bueno, señores, pues yo me voy a despedirme ya. Os voy a dar las gracias de todo corazón después de 4 horitas aquí más o menos de casteico. Ha ido más o menos. Os voy a hacer raideíto, chicos, a pinche. Que creo que está por ahí volando. Creo que está volando. No lo veo por ningún lado. Tanto que está volando. Y señores, viene segunda semifinal, viene ese Mr. Yo. Perdón, viene Gera contra Viper ahora, caballeros, Hostia, casi meto esto en el canal de que no tendría que haber metido. Señores, lo he hecho. Gracias de todo corazón. Y nos veremos en la próxima. Chao, chao. Muchas gracias, charlando con la gente. Por favor, disfruten de la sabiduría del señor Tomate. Tomate es un gran jugador que ha llegado